colocado muy atrás, ¿no? Hola, bienvenidos, ongi etorri. Y aprovecho también para felicitar a una corporativa que no está con nosotros, pero que ha sido madre de Mateo, ¿no? Así que, bueno, aunque creo que todos personalmente hemos podido felicitarla, bueno, pues quiero que conste en el acta de esta sesión que tenemos un nuevo vecino y que tenemos una madre feliz, ¿no? O sea que, y un padre también, ¿no? Vale. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con esta sesión ordinaria. Tenemos en primer lugar el acta. 2018ko urriaren 26an egindako bilkuraren acta onestea. Aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 26 de octubre de 2018. El acta, no sé si hay alguna consideración. Sometemos a votación la aprobación del acta. ¿Votos a favor? Unanimidad. Alkatetzatik de alcaldía bigarren puntua, alkatearen ordezkarien eta tokiko gobernu batzarraren erabakien berri ematea. Dación de cuenta de resoluciones de alcaldía, delegados y junta de gobierno local. Egunon, udalbatzari alkate jaunak eta bere eskumenez ordezkariek emandako ebazpen berri ematen zaio, baita tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien berri ere, horiek guztiak dagokion informazio batzordetara eramanak izan dira. La corporación se da por enterada. Hirugarren puntua. Alkatetzako 81 zenbakiko ebazpenaren berri ematea, 2019ko aurrekontu orokorraren barruan 3 zenbakiko kreditu aldaketaren inguruko espedientearen onespenari loturik. Dación de cuenta de la resolución de alcaldía número 81 en relación con la aprobación del expediente de modificación de créditos número 3 dentro del presupuesto general de 2019. Es una resolución de la alcaldía de fecha 28 de enero por la que se aprueba el expediente de modificación de créditos número 3 que se señala dentro del presupuesto general de 2019 conforme al siguiente resumen por capítulos y con el detalle que figura en el anexo 1. En cuanto a aumento de créditos, el total es 478.223,82 y la financiación en la misma cantidad. La corporación se da por enterada. Laugarren puntua, alkatetzako 82 zenbakiko ebazpenaren berri ematea, 2019ko aurrekontu orokorraren barruan 4 zenbakiko kreditu aldaketaren inguruko espedientearen onespenari loturik. Dación de cuenta de la resolución de alcaldía número 82 en relación a la aprobación del expediente de modificación de créditos número 4 dentro del presupuesto general de 2019. Urtarrilaren 28an alkateak ebatzi zuen kreditu aldaketari buruzko 4. espedientea onartzea, kreditu gehigarria modalitatean eta 2019ko aurrekontu orokorraren barnean ondoko kapitulukako laburpen eta lehenengo erazkinak adierazten duen setasunarekin. Kreditu gehigarriak 957.295,987 euro eta finantzaketa berdin. Honen lotura dago zuzenketa bat, otsailaren 21an alkateak ebatzi zuen ebazpenaren lehenengo erazkina zuzentzea zeina kredituak aldatzeko 4. espedientari dagokion bigarren kapituluko aurrekontu aplikazioak sartzea, ebazpenaren gainerakoa bere horretan utzita. La corporación se da por enterada. Bosgarren puntua, alkatetzeko 154 zenbakiko ebazpenaren berri ematea, 2018ko udal aurrekontu luzatzeko espedientea, 2019ko ekitaldian aplikatzeko. Udala. Dación de cuenta de la resolución de alcaldía número 154 relativa al expediente de prórroga del presupuesto municipal de 2018 para su aplicación al ejercicio 2019. Por resolución de la alcaldía de fecha 14 de febrero se realizan los siguientes ajustes al presupuesto que se prorroga del 2018 del Ayuntamiento de Irún para la determinación en el presupuesto prorrogado del 19. En el presupuesto de ingresos, en el presupuesto de gastos,
Además, se fija el presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Irún de ingresos y gastos en la cuantía de 69.124.367,99 euros, conforme al resumen por capítulos que se detalla. Los documentos que conforman el presupuesto prorrogado y se adjuntan en el anexo son, en cuanto a ingresos, el detalle de aplicaciones presupuestarias y gastos, el resumen de gastos de personal por áreas y programas, la carga financiera, transferencias corrientes, inversiones, transferencias de capital y créditos de compromiso. Durante el periodo de prórroga estará vigente la norma municipal de ejecución presupuestaria de 2018. Finalizada la prórroga, los presupuestos definitivos se consideran aprobados con efectos del 1 de enero y los créditos en ellos incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales. En el supuesto de que los presupuestos definitivos no contuvieran alguno de los créditos autorizados por el régimen de prórroga, se estará lo establecido en el artículo 58 de la norma foral 21/2003. La corporación se da por enterada. Ogasuna giza baliabideak informazio gizartea, sustapena eta auzoetatik, de Hacienda, Recursos Humanos, Sociedad de la Información, Fomento y Barrios, 6. puntua, Juan Bolmer plazaren barnean egongo den parke herriari Nagore Laffas Casasola parkea izena jartzeko eskaera. Propuesta para denominar Nagore Laffas Casasola parkea al parque que se ubicará en el interior de la plaza Juan Bolmer. Expedientearen barruko dokumentazioa ikusita, erabaki hau onartzea proposatzen zaio udalbatzari. Juan Bolmer plazaren barnean egongo den parke berriari Nagore Laffas Casasola parkea izena jartzea. Inoritz egin nahi badu, alguna intervención? Sometemos a votación la propuesta. Votos a favor. Unanimidad. Zazpigarren puntua, 2018 urteari dagokion ondasun eta eskubideen udal inventarioaren zuzenketa onestea. Aprobación de la rectificación del inventario municipal de bienes y derechos correspondiente al año 2018. Dictaminada por la Comisión de Hacienda, Recursos Humanos, Sociedad de la Información, Fomento y Barrios, se eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: aprobar la rectificación del inventario municipal de bienes y derechos correspondiente al año 2018, según el documento que se acompaña, y remitir copia extractada del inventario actualizado a 31 de diciembre del 18 a la Administración del Estado y a la Diputación Foral de Guipúzcoa a los efectos de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. ¿Alguna intervención? Sometemos a votación la propuesta sobre el inventario. Votos a favor. Unanimidad. 8. puntua, lekaenean adineko autonomoentzako apartamentu eraikina, egiteko eta kudeatzeko erabilera pribatiborako administrazio emakidaren aldaketa. Modificación de la concesión administrativa para la construcción y gestión del edificio de apartamentos para personas mayores autónomas en Lekaenea. Batzordeak irizpena eman ondoren, honako erabaki proposamen hau aurkezten zaio udalbatzari. Honestea, Irungo etxebizitzarako elkarte publikoa, Sociedad Pública de Vivienda Irún, SAU, sozietateak aurkeztutako eskaera. 3203 Lekaenea eremuko bat zona partzelaren erabilera pribatiborako administrazio emakida aldatzeko. Adineko autonomoentzako apartamentu eraikina egiteko eta kudeatzeko. Honestea, emakidaren kontratua aldatzea termino hauetan. Laugarren klausularen letra C eta I aldatzea, zeinaren edukia honela gelditzen baita. C. Apartamentuen aukeraketa eta horiek erabiltzaileen esku jartzea, biztantze, alokairu eta aldi baterako erabilera eskubidearen lagapen eskubideak eratzearen bidez egitea. Administrazio Kontseiluaren bileran onartu zuen dokumento honen arabera. Hautatutako pertsonekin biztantze eskubideak eratzea eta alokatzeko eta aldi batean erabiltzeko eskubidea lagatzeko dagozkion kontratuak formalizatzea. Kontratuko gainerako klausulak bere horretan mantenduko dira, eta hirugarrena, onartzea pertsona nagusia autonomoentzat apartamentuen eraikina eraiki eta ustatzeko administrazio emakida arautuko duen administrazio kontratua
bertan dago jasoa aldaketa hori eta aldaketaren testua lehenengo erazkinean dago jasoa. Intervenciones. Sometemos a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Unanimidad. Hirigintza ingurumena, mugikortasuna, bide publikoa, obrak eta udaltzaingotik, de urbanismo, medio ambiente, movilidad, vía pública, obras y policía local. 9. puntua. Garraio publikoen, geltokietako markesinak eta informazio euskarri esentuak, mupiak, fabrikatzeko, hornitzeko, instalatzeko, mantentzeko eta publizitatea ustiatzeko kontratua esleitzeko proposamena. Kontratua honestea. Propuesta de adjudicación del contrato de fabricación, suministro, instalación, mantenimiento y explotación publicitaria de marquesinas de paradas de transporte público y soportes de información exentos. Los MUPIs, aprobación del contrato. Se eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo, que es adjudicar a la propuesta UTE Induce Publicidad S.A. CM Guipúzcoa S.L. el contrato en las siguientes condiciones. Aportación municipal anual 0 euros, aportación municipal inicial 0 euros, canon anual a satisfacer al Ayuntamiento 10.000 euros año, número de nuevas marquesinas a incorporar durante la vigencia del contrato, sujetas igualmente a explotación publicitaria, una marquesina dentro de los 4 primeros años, una segunda entre el 5 y el 9 y una tercera entre el 10º y el 15 año de contrato. Plazo en que todos los materiales de repuesto de los diferentes elementos de mobiliario urbano serán idénticos, 18 años, 15 años más 3 años de prórroga. Incorporar en el modelo de marquesina propuesto un sistema de generación de electricidad mediante energías renovables que permita cubrir la demanda del propio elemento. Sí. Ampliación de la disponibilidad de espacios publicitarios para uso público municipal, 4 caras publicitarias. Consumo medio mensual de corriente eléctrica de las marquesinas 3,3 kilovatios hora. Convenio colectivo de aplicación, el del sector de empresas de publicidad. Duración del contrato 15 años, prorrogable por un periodo de 3 años. Plazo de ejecución de la prestación desde el día siguiente a la formalización. Designar responsable del contrato al gestor de la vía pública. Aprobar el contrato. Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la escritura pública de constitución de la UTE, así como la acreditación de la representación, notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria, al resto de las empresas licitadoras, dar publicidad en el perfil del contratante y de la formalización, declarar la confidencialidad del apartado 3 de la oferta, plan de instalación, concretamente subapartados 3.2, 3.4 y 3.8, relativos al equipo humano implicado en la instalación de los elementos, planning de instalación y equipo humano vinculado a la concesión. Intervenciones. Cristina. Gracias. Buenos días. Hoy traemos al Pleno un expediente para adjudicar la renovación de una parte importante de las marquesinas de la ciudad, así como de los postes de parada. En el Pleno del pasado mes de septiembre lo aprobamos por unanimidad y hoy traemos la adjudicación. Con esta adjudicación que traemos hoy realmente cerramos un círculo que ya comenzó hace unos cuantos años cuando empezamos a diseñar cómo queríamos que fuese nuestro sistema de transporte público, nuestro Irumbús. Imaginamos un servicio más amplio que llegase a aquellos barrios donde no había servicio y es una realidad con la nueva línea L4 que además está funcionando muy bien y la verdad es que los datos del 2018 del transporte público son francamente buenos, superando por primera vez el 1.700.000 viajeros. Imaginamos también unos autobuses sostenibles que no contaminasen y ya podemos ver los autobuses en prueba y en unos días entrarán en funcionamiento en la línea 1. Y ya, como decía, cerrando este círculo, también imaginamos unas marquesinas más funcionales que hiciesen los tiempos de espera hasta la llegada del autobús lo más cómodo posible. Por eso hoy adjudicamos este nuevo contrato, que además también da respuesta a las muchas peticiones de vecinos y de vecinas que nos han solicitado a través del alcalde de los barrios y de otros medios de participación que tiene el ayuntamiento un cambio en el modelo de marquesina que existe hasta ahora y que sobre todo protegiese más en los días de lluvia y viento. Este objetivo, que parece fácil, es cierto que da lugar a un concurso y a unos pliegos muy complejos y por eso quiero agradecer el trabajo tanto de los técnicos del área de movilidad como los de contratación y los servicios centrales del ayuntamiento porque dedicaron muchos meses para poder hacerlos realidad. También quiero reconocer el trabajo de la Mesa de Movilidad, en la que estamos presentes todos los grupos políticos y colectivos y asociaciones de la ciudad. Durante tiempo, tanto el Foro como IASO o el CARTU nos fueron poniendo sobre la mesa cuáles eran las quejas que tenían y también las propuestas para tener un buen modelo
modelo de marquesinas y de postes de parada. Y creo que este concurso así recoge esas peticiones y también a los grupos políticos con los que nos reunimos antes de aprobar los pliegos y para que hiciesen las propuestas que considerasen, y fue motivo de unanimidad en la aprobación del concurso. Ahora quiero dar dos pinceladas a la propuesta que hoy traemos de concesión. En total se plantea la sustitución de 35 marquesinas y 40 postes de parada, además de la instalación de soportes de información, los llamados MUPIs. Son así 75 elementos que se renuevan a las ya 17 marquesinas de propiedad municipal que se mantienen y dan un total de 92 paradas con las que cuenta Irumbús, incluyendo las de los autobuses urbanos e interurbanos. Es decir, ahí donde haya una parada de autobús siempre habrá una marquesina o poste independientemente de que sea urbano o interurbano. El gasto estimado en esta renovación de todo el conjunto inmobiliario asciende a 868.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Irún, teniendo en cuenta la oferta ganadora, no va a tener que aportar ni un solo euro y además va a recibir un canon de 10.000 euros anuales. El coste lo asume la empresa adjudicataria, ya que tiene a su disposición los soportes publicitarios para su explotación y el contrato establece una duración de 15 años prorrogable a otros 3. Como decía, apostamos por un modelo de marquesinas más funcional, buscando que siempre sea lo más cerrada posible, pero también siempre asegurando la accesibilidad, porque dependemos mucho del espacio que exista para ver exactamente qué tipo de marquesina vamos a poder colocar. Entendiendo el tipo de marquesina, si vamos a poder poner la marquesina tipo, que es la más cerrada, con la trasera y los dos laterales, o igual en alguno de los casos tendremos que quitar alguno de los laterales para asegurar siempre la accesibilidad a la marquesina. Además, también una novedad importante, van a tener iluminación toda la noche, de tal manera que, como otro elemento más del mobiliario urbano, va a ayudar a evitar que existan puntos negros y, además, en el modelo ofertado se incorporan paneles solares para generar electricidad, así que van a ser también un modelo sostenible. También quiero destacar que, previo a estos pliegos, se realizó un estudio de ubicación de todas las marquesinas existentes en la ciudad para que, en los casos que se requiera, si está recogido también en los pliegos, se cambie la orientación para proteger lo máximo posible del viento y de la lluvia. Y también se ha estudiado el número de personas que utilizan las paradas y se plantean instalar en algunos puntos, como en la calle Hondarribi y en el Paseo Colón a la altura del Topo, marquesinas dobles, porque hay tanto uso que con una sola marquesina no es suficiente. Y aunque estoy centrándome mucho en las marquesinas, es verdad que también vamos a cambiar los postes. Vamos a ir a un modelo en el que el espacio para la información de las líneas sea más amplio, porque teníamos quejas porque el tamaño de ahora de la letra hacía que fuese poco legible y había personas que tenían dificultades para poder verla. Y ya, como decía, lo último, también cambiamos los soportes para la información, los MUPIs, que el Ayuntamiento se reserva también algunos para las campañas de comunicación que realiza, y al final de este contrato planteamos que todos los elementos, marquesinas, postes y soportes pasen a ser de propiedad municipal. Como digo, he destacado algunos de los datos de un pliego complejo, pero que sobre todo la idea básica es que vamos a tener unas marquesinas más funcionales y van a contribuir también a que el servicio de Irumbús sea de más calidad. Muchas gracias, Cristina. ¿Alguna intervención más? Bueno, egunon, jaun Andreok. En nuestro grupo hemos estudiado el dictamen de este contrato que hoy se trae a pleno para adjudicar durante los próximos 15 años la fabricación, el suministro, la instalación, el mantenimiento y la explotación publicitaria de las marquesinas y, asimismo, de los MUPIs en nuestro municipio. Y a continuación les diremos lo que nos parece este contrato y el dictamen que se eleva hoy a pleno. Pero antes queremos hacer una crítica. Queremos hacer una crítica porque nos parece del todo inaceptable la salida en prensa de la delegada dando por supuesto que el contrato se daba por hecho cuando es este pleno quien toma la decisión. A pesar de todo, somos responsables y votaremos a favor del dictamen porque, como he dicho al principio, lo hemos estudiado y estamos de acuerdo con él. Eso sí, queremos hacer una solicitud al Gobierno. Le pedimos al Gobierno que haga un seguimiento riguroso de las ubicaciones y orientación de las nuevas marquesinas que vayan a ser instaladas, porque es un aspecto muy importante para que las marquesinas cumplan su función plenamente. Cristina. Los matices en las palabras son importantes. Lo digo porque cuando di esa rueda de prensa después de que elevase la comisión correspondiente, la de Urbanismo y Obras a pleno, lo que dije es que se había elevado a pleno la propuesta
la propuesta para la concesión de las marquesinas. Lo digo porque los matices son muy importantes. Yo la información que di fue la correcta, la que se había elevado a pleno la propuesta de concesión. En todo caso, entiendo que ningún grupo que haya votado a favor de los pliegos, porque sí que entiendo que puede haber en algún momento, previo a la aprobación de la contratación, una discrepancia en los pliegos, pero que luego, posteriormente, puede entrar a rebatir lo que ha salido así de la mesa de adjudicación, de la mesa de contratación, perdón. Desde luego, no será nunca este Gobierno quien entre a poner en duda cuál es la empresa que sale ganadora de la mesa de contratación. Muy bien, Cristina. ¿Alguna intervención más? Juana. Nuestro grupo va a votar a favor y solo tenemos una preocupación de la que queremos dejar constancia, que sabemos que es inevitable, en ese sentido no es un reproche, pero como bien saben ustedes, nuestro grupo ha estado pidiendo el cambio de las marquesinas durante años y siempre se nos decía lo mismo, es que hay un contrato que tiene que finalizar. Pese a ello, conseguimos, mediante una enmienda, crear la marquesina que tenemos aquí enfrente de Zara Home y de Aguirre y de esta zona, de la que estamos orgullosos porque fue una iniciativa de nuestro grupo y creemos que es muy necesaria y que está dando un buen uso. Pero la preocupación nuestra, que sabemos que no se puede evitar, es la de contratos tan prolongados. 15 años con una posible extensión de 3. Sabemos que es inevitable porque es el plazo que necesitan las empresas para amortizar la inversión. Van a invertir 800.000 euros y, lógicamente, mediante la publicidad, pues lo tienen que ir amortizando. No es que pensemos que está mal hecho, pero sí nos preocupa porque van cambiando las circunstancias, surgen necesidades nuevas, como nos pasó con el contrato anterior, y claro, estamos atados durante 15 años a esas marquesinas. Y esa es nuestra preocupación y queremos dejar constancia de ella en las actas de este pleno. Espero que haya la suficiente flexibilidad para que si en un momento dado surge una necesidad nueva, podamos intervenir. Y sabemos además que es inevitable. Si una empresa va a invertir 800.000 euros y a los ciudadanos de Irún no les va a costar un solo euro, pues necesitan un plazo prolongado de tiempo para amortizar esa inversión. Pero nuestra preocupación permanece y queremos dejar constancia de ella aquí. Gracias, Juana. Yo creo que en tu intervención ha habido reflexión y respuesta a la reflexión también, ¿no? Las dos cosas. Sí, Dani. Vaya, bueno, un poco al hilo de lo dicho por el portavoz de AJPNV, nos encontramos otra vez ante que se da la noticia antes de que se pueda refrendar, que es en el Pleno, que efectivamente es quien debe refrendar, y efectivamente también después de todo el proceso que ha llevado y en el Pleno como de septiembre, al que luego mencionaré, estuvimos completamente de acuerdo en cuanto al contrato, a cómo debía ser la contratación, y luego ha seguido todo su proceso. Lo único que nos hemos adelantado, después de elevar a pleno, se da ya por hecho que lo lógico es que se dé por hecho, que ocurra así. Pero es que vuelvo a lo que son un poquito las formas de pasar por un poquito por encima de la corporación, que no olvidemos que es el máximo exponente del ayuntamiento. Porque volviendo al 28 de septiembre, el pleno del 28 de septiembre, también salió el tema, se habló de Icustalaya, y en ese pleno se afirmó que lo que era la utilización de Icustalaya se comentaría con todos los grupos, que hablaríamos de todo, que no había nada hecho. ¿Cuál es? Que a los pocos meses, sin habernos dicho nada, se presenta ante la prensa cuál va a ser su utilización. Y entonces es que no estamos volviendo a actuar de una manera en la que vamos a la foto antes que al hecho, ¿no? Entonces, aparte de decir cosas que luego no se cumplen. Entonces, es por ahí, o sea, y recordar, el máximo exponente del ayuntamiento es la corporación, porque por también otras maneras de actuar. Ayer, visita al frontón, clubes que van a utilizar,
y equipo de gobierno. Y el resto de la corporación no sabemos si hay baldosas, si ya están puestas, si están puestas las barandillas, los pomos. Sabemos que hay una caldera porque lo vimos por prensa. Entonces, es un poquito que sirva un poquito también de altavoz para la queja, nueva queja de cómo se nos trata al resto de la corporación. ¿Alguna intervención más? Sometemos a votación. Sometemos a votación la propuesta de adjudicación del contrato de las marquesinas. ¿Votos a favor? Unanimidad. Udal taldeetatik de los grupos municipales. Hamargarren puntua. Udal talde Irungo sozialistaren mozioa Gipuzkoa babestu 2030 plana martxan jartzeko. Moción del Grupo Municipal Socialistas de Irún para la puesta en marcha del plan Gipuzkoa babestu 2030. En este mismo punto hay una moción alternativa presentada por EAJ-PNV y también una tercera moción que presentó EH Bildu. Esta misma mañana me han entregado una moción transaccionada entre EH Bildu y el Grupo Socialista que entiendo que reduce a 2 las propuestas, ¿no? Es correcto, ¿no? Y, por tanto, lo que habría es una moción presentada, transaccionada por el Grupo Socialistas de Irún y EH Bildu y una moción alternativa que se mantendría, presentada por EAJ-PNV. Voy a pedirle a la secretaria que lea las 2 mociones, la moción transaccionada y la moción presentada por EAJ-PNV, y, siguiendo la técnica habitual, someteremos a discusión y a votación la moción, la alternativa, la presentada por EAJ-PNV. Si prosperara, no entraríamos en la discusión de la moción inicial y, si no, pasaríamos a la discusión de la moción transaccionada entre Socialistas de Irún y EH Bildu. Así, el Ayuntamiento de Irún primero insta a la Diputación Foral de Guipúzcoa y al Diputado de Presidencia a que ponga en marcha el Plan Gipuzkoa babestu 2030 y cree inmediatamente 48 nuevos puestos de bomberos-bomberas para así garantizar turnos de al menos 5 bomberos-bomberas en todos los parques de bomberos-bomberas de Guipúzcoa y, en el caso del Parque del Bidasoa, debido a su singularidad, turnos de 7. Segundo, insta a la Diputación Foral de Guipúzcoa a que lleve el aumento de la plantilla foral de bomberos, bomberas a través de una oferta pública de empleo. Y, en tercer lugar, insta a la Diputación Foral de Guipúzcoa a que tome en cuenta la opinión de los profesionales, así como de los municipios, y reconsidere aspectos del Plan Gipuzkoa babestu 2030. Entiendo que esta que has leído Es la transaccionada. Ahora leerías la moción presentada como alternativa por EAJ-PNV. Irungo osoko bilkurak bat egiten El Pleno Municipal de Irún se muestra de acuerdo con el documento Gipuzkoa 2030 para mejorar el servicio de bomberos en toda Guipúzcoa. El Pleno Municipal de Irún solicita a la Diputación Foral de Guipúzcoa que siga ofreciendo un servicio de calidad en el municipio y que lleve a cabo todas las mejoras contempladas en el documento. Número 3. El Pleno Municipal de Irún solicita a la Diputación Foral de Guipúzcoa que disponga de más recursos humanos, tal y como está previsto en el documento, y que para ello siga desarrollando la oferta de empleo público que el servicio tiene previsto. Número 4. El Pleno Municipal de Irún, consciente de la importancia de dicho servicio, solicita a todos los agentes que los debates e intercambio de ideas que pudiera haber al respecto se desarrollen de manera adecuada, sin demagogia ni maximalismos. Xavier, os pasaría la palabra para defender la moción alternativa presentada por vuestro grupo. Bai, lehendabizinik galdetu nahiko nioke idazkari nagusiari, ea zein izango litzakeen bozketaren ordena. ¿Cuál va a ser el orden de votación? Bi mozioen bozketaren ordena. Zein da lehen bozkatuko ¿Cuál se va a litzakena eta votar zein bigarren? primero y cuál segundo? Creo que lo he aclarado yo, Xavier. La primera votación es de la moción alternativa y una vez que se resuelva si se aprueba o no, entraríamos a votar la moción transaccionada.
Este sería el orden de la votación. Sí, bueno, nik galdetzen dut, ez dakiten nork agintzen duen ordena, presidenteak edo idazkaria nagusiak. Horregatik galdetu egin diot idazkariari. La secretaria, y por eso le he preguntado a la secretaria. De la corporación que dirige, de acuerdo. Argitua. Gracias por la aclaración. Bueno, lehenik esan... En primer lugar, guk mozio bat aurkeztu dugu, eta mozio honek koherentzia osoz azaltzen ditu bere aurrekarietan eta bere proposamenetan egiten diren eskaerak. Baina nik lehendabizi argudiatu nahiko nuke transakzionatu egin den mozioa. Eta berari dauki y la opinión que tenemos al respecto. Genieke bi alderdiei, sinatu duten bi alderdiei, hurrengoetarako egia da, mozio transakzionatu honek aldaketak eta gehiketak desente dituela, eta azken momentu honetan iritsi zaigu eta denbora oso eskasakin aztertu alizateko. Dena den, saiakera egingo dut, izan dudan denboran azterketa egiten eta guk daukagun iritzia berari buruz. Lehen da bizi, nik uste importantea dela, zeren gai hau ez da simplea, badauka bere sakontasunak, eta denok ongi uler dezaten, gero ardurakin bozkatu alizateko, azalpen minimo batzuk ematea beharrezkoa iruditzen zait. Azkenean mozio hau Gipuzkoa babestu 2030 planari buruz hitz egiten du, eta esan plana horren 89. orrialdean, bere 4. atalean, hau diola. Gaztelaniaz lortu dut plana eta gaztelaniaz irakurriko dut. Así dice el texto. Para que el servicio sea prestado con las mayores garantías, todas las medidas anteriores vendrán acompañadas por un aumento de plantilla. Gero, jarraitu egiten du, eta ondoren dio, esta ampliación se verá reflejada en un incremento de 74 personas operativas en todo Gipuzkoa. Plan hau, Batzar Nagusietan aurkeztua izan zen aurreko urteko 2018ko ekainean, eta bertan, horrela azaltzen delako, 18 mozio onartuak izan ziren. Hau esan ondoren, lehenik, esan nahi dut, EH Bildu udaltaldeak mozioaren aurrekarian, bere mozioan, gero transakzioan baita ere kokatu egindu edo sartu egindu, bere aurrekarian, bere mozioko aurrekarietan azaltzen zuena, 3. parrafoan zera diozue. Batzar Nagusietako 18 mozio horietako bat betetzeko hain zuzen 6. 96 suhiltzaile plaza berri sortu behar izan direla diozue. Planari atxiki egin zitzaion 18 mozio horiei Batzar Nagusiak eman zion erantzuna, gehigarri moduan, azkenoko orrialdeetan. Gehigarri horrek, 6. mozioari eman zion erantzuna, zera dio, eta hau ere gaztelaniaz dago. El plan establece en su diseño y análisis una precisión de recursos para los parques teniendo en cuenta los criterios de eficiencia en los recursos y de calidad de servicio prestado. Aún así, siempre el plan, siempre puede verse incrementada la dotación de los parques, mejorando así los indicadores establecidos en el plan. Este aspecto de mejora de los indicadores respecto a los ya propuestos en el plan quedaría totalmente supeditada a la planificación presupuestaria anual del plan prevista a lo largo de su desarrollo y que deberá ser negociada y ratificada en las Juntas Generales en la norma foral de presupuestos correspondiente a cada ejercicio. Beraz, mozioak eskatzen du 96 suhiltzaile plan berri sortzea, plaza berri sortzea. Eta planak ez dio atea izten aukera horri. Planak bermatzen du 70 plaza berri
bete egin behar direla, epe horretan, 2030 urte arte. Baina gehiago sortu ahal izango dira urte bakoitzeko aurrekontuen arabera. Eta hori, Batzar Nagusiak urte bakoitzean erabakiko du. Bigarren puntu bat baita ere argudiatu nahiko nuke. 6. parrafoan, hain zuzen, azken esaldian, uste dut azken esaldian, edo azkenekoetan dio, hauxe dio. Suhiltzaile gehienek, 24 orduko poltsa bajak estaltzeko agortuta dutela. Eta hori esan beharra da, ez dela egia. Hori egia zen, 2018ko azken hilabetetan, agortu egintzan poltsa. Baina orain urtea hasieran gaude eta poltsa badago. Eta gainera ez da agortuko urtean zehar. Zeren poltsa berri bat sortuko da kontratu programakin 58 suhiltzaileekin eta hortik egingo dira bajak estali. Eta ez suhiltzaile titularrekin. Hori adostu egintzan atzo eta publikatu egintzan, publiko egintzan, atzo goizean elkartu egin ziren sindikatuak diputazioko ordezkariekin eta adostasun batera iritsi ziren eta hau da lortutako adostasun bat. Beraz, ez da egia. Gero, mozioaren proposamenetara noa eta 3 eskaera daude. Lehenengo eskaera da 58 suhiltzaile lanpostu berri sortzeko. Hori atzo adostu egintzan. Atzo adostu egintzan sindikatuekin, diputazioak adostu egin zuen. Beraz, eskaera horrek ez dauka zentzurik gabe geratzen da. Diputazioak sindikatuekin adostu egin baitzuen 58 suhiltzaile berri kontratatuko dituela martxoaren hasieran gaineran. Horrela dio akordioak. Bigarren eskaera. Baita ere, bete egiten da. Atzo adostutako negoziaketan, dio, OPEA 2019an egingo dela. 2019an egingo dela. Beraz, bertan bera ere geratzen da bigarren eskaera. Eta hirugarren eskaerekin ordea ez gaude ados. Eta hor, horregatik ezeskoa bozkatuko dugu mozio transakzionatutako honi ezeskoa emango diogu. Ez dugulako beharrezkoa ikusten plana berriro ere berraztertzea profesionalen iritzia aintzat hartuz. Zergatik? Zeren guk ondo informatu gera, danokin hitz egin dugu. Batzuekin eta besteekin eta ondo informatu gera. Eta hemen argi eta garbi esan nahi dugu, suhiltzaileen zerbitzuko arduradun teknikoek egindako azterketa zorrotzaren emaitza dela plan hau. Are gehiago, urtebete baino gehiago eman zuten azken hamarkadetan zerbitzuak egindako eskuartzen datuak eta denborak aztertzen. Zer orduan berriro ere berraztertu? Ez dauka gure iritziz, zentzuri gabeko eskaera bada, eta horregaitik hirugarren eskaera hau honen kontra gaudelako, gure bozketa, gure botoa kontrakoa izango da. Eta beraz, gure iritziz, hemen dagoen asmo bakarra da, hasiera batean mozio batzuk sartu ziren, bertan bera gure ustez geratzen dira, zeren zentzurik gabe daude momentu honetan, baina aurrera egin behar eta aurrera egiteko modua da momentu honetan bai EH Bilduek eta Alderdi Sozialistak bat egitea nolapait ez atzera egiteagatik, zeren negoziazioa aurrera eraman da eta adostasun batera iritsi egin da. Eskerrik asko. Mila esker, Xavier. ¿Alguna intervención más? Estamos hablando de la moción alternativa. Someteríamos... Sí, David. Bueno, yo ya hablo tanto de la moción alternativa como de la moción transaccionada antes de que se vote. Vamos a ver, en primer lugar, en relación con la moción alternativa presentada por el
por el PNV, en fin, no estamos de acuerdo ya incluso en la misma semántica, es decir, en la misma redacción en relación con los puntos propositivos. En el momento en el que se dice en el punto 2, por poner un ejemplo, que se siga ofreciendo un servicio de calidad en el municipio y en el punto 3 que se siga desarrollando la oferta de empleo público, en fin, es que quiero decir, si algo ha quedado constatado es que ni se venía ofreciendo un servicio de calidad en el municipio, ni tampoco se desarrollaba la oferta de empleo público. Por tanto, es que la misma redacción en sí misma es casi un blanqueo a la política de la Diputación en relación con este servicio, que no ha venido siendo la correcta. Por tanto, es que esto no podemos asumirlo como propio, este texto. Luego, en el cuarto punto, no llegamos a entender demasiado qué quiere decir que se desarrolle de manera adecuada, sin demagogia ni maximalismos, al referirse a todos los agentes que participan en el debate e intercambio de ideas. No sé si nos estamos refiriendo a la representación sindical de los bomberos o a qué. No llego a entender demasiado qué quiere decir ese cuarto punto y, por tanto, lo que nos parece demagógico es el mismo cuarto punto. Por otro lado, decir que en la parte expositiva del texto planteado por el PNV se dice en un momento dado que se pongan en marcha las acciones a realizar que figuran en el documento Guipúzcoa 2030, ¿no? Pero se dice que hace poco recibió el apoyo de las Juntas Generales de Guipúzcoa. Hace poco, bueno, fue en junio. Es decir, que no sé si ahora ha sido cuando, como bien ha anunciado ahora mismo el portavoz del PNV, se ha reunido la Diputación con la representación sindical y ha llegado al acuerdo de poner en marcha la OPE para los 48 nuevos puestos de bomberos, pero desde luego desde junio aquí no es que sea poco tiempo el que ha pasado o el que ha transcurrido. Por eso tampoco podemos apoyar esa redacción. Por otro lado, decir que no es que la Diputación haya decidido, de acuerdo a la reunión que haya podido mantener ayer o hoy, que se pongan en marcha los 48 nuevos puestos. No, es que las Juntas Generales fueron las que le encomendaron a la Diputación que hiciese esa labor, que pusiese esa labor en práctica, para lo cual también hacía falta presupuesto, que no se aprobó. Bien, ahora ha decidido, pues imagino que en base a la presión generada por diferentes ayuntamientos, incluso por la representación sindical, que ha llegado el momento de ponerlo en marcha, pero ha sido fruto de la presión, no ha sido porque la Diputación hubiese considerado a instancia propia que había que resolver un problema que venía de largo. Por tanto, no nos echemos flores cuando no hay ninguna razón para echárnoslas. Y por otro lado, sí que quería poner una reflexión más encima de la mesa, y es que sí que me sorprende un tanto la manera de funcionar de los gobiernos de coalición del PNV y el Partido Socialista. Porque, en fin, bueno, en Irún ya sabemos lo que dan de sí y los límites que tienen, pero sí que resulta un tanto sorprendente que, en fin, se hable de la Diputación, en este caso en la moción transaccionada por el Partido Socialista con EH Bildu, que nosotros vamos a suscribir y vamos a apoyar, pero que el Partido Socialista lo haga en unos términos en los que parece que el Partido Socialista no sostiene el Gobierno de la Diputación. Y también suele ser habitual que haga esa misma práctica en relación con el Gobierno vasco. Y para nosotros es un poco kafkiano y también un poco de trilero. Porque al final quien aprueba esos presupuestos y quien aprueba esta política de la Diputación, incluso en relación con los servicios públicos que se gestionan por parte de la Diputación en Irún, también es el Partido Socialista. Por tanto, creo que eso habría que ponerlo encima de la mesa, porque si no aquí parece que todos somos grupos de la oposición en las Juntas Generales de Guipúzcoa y no es el caso. Eso sí, me parece fenomenal que como concejales de Irún, que seguramente que sea lo que se me conteste, hagamos una defensa de lo público en Irún. Pero bueno, sepamos todos dónde estamos en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Y también es que parece que de alguna manera se regala la Diputación y y el Gobierno vasco a la gestión y el sostén del PNV. Es como si siempre, veladamente, cuando hablamos de cualquier tema relacionado con la gestión de la Diputación y del Gobierno vasco en relación con Irún, parece como si fuese el PNV quien hiciese pues
todos esos dañinas acciones en contra de Irún. Pero, insisto, es que no solo el PNV forma parte de ese gobierno. Entiendo que ahora llegamos a un momento electoral, a un periodo electoral, y el Partido Socialista tiene que incluso sacar eslóganes de Guipúzcoako Esquerra o la izquierda de Guipúzcoa e intentar diluir la presencia que tiene en relación con los gobiernos del PNV. Pero bueno, en fin, seamos también serios y al margen de que estamos totalmente de acuerdo con el texto de la moción transaccionada, sepamos que las carencias de los servicios públicos relacionados con la Diputación en Irún son sostenidos también por parte del Partido Socialista. Eskerrik asko. Gracias, David. ¿Alguna intervención más? Sí, Dani. Bai, hasteko erantzunak, gero gure mozioa defendatzeko momentu iritsiko da bakarrik, EAJ-ko bozeramaileak esan duena, ez? Hemen agertzen diren 3 puntu horiek, begira. Atzo iritsi baziren adostasunetara, zorionak, ospatzekoa da, baina adostasunetara iristeko askotan presioa behar da. Eta gure kasuan presioa sortzaileak baldin bagera edo presioa sortu nahi duten langile hoiei batez ere eta Gipuzkoar, Irundar, Gipuzkoar ororen segurtasuna hobetzeko presioa sortuz hau lortzen bada, guk esker honez gaude eta asko posten gea, baina esan dituzun gauza batzuk gero komentatuko ditut, baina ez dira guztiz egitazkoak, baina adostasunara iritsi behar da presioaren bidez. Eta presioa sortzen, kapazak izan bargera adostasunetara iristeko, pozik gaude eta jarraituko dugu bide horretan. ¿Alguna intervención más? Juana. Bueno, ematen du ari gerala defenditzen gure jarrera edo zein dokumentutan. Orduan, defenduko dut gure jarrera, bigarren erdibideko horikiko. Voy a defender nuestra postura respecto de por qué vamos a aprobar la moción consensuada. Pero lo que sí también queremos decir es que nos parece que este tema se está abordando desde una perspectiva muy estrecha, desde la perspectiva de las relaciones laborales, poner más personal, etcétera, etcétera. Y cuando nos estamos enfrentando a algo como es el daño que puede hacer el fuego, es que es como fijarnos en lo necesario, pero en lo pequeño, y no abrir la mirada a lo grande y urgente. La Diputación, hará ahora 2 años o así, celebró que el 70% de la superficie de Guipúzcoa es bosque. Perfecto. Más superficie de bosque, más riesgo de incendios. ¿Por qué? Porque además el riesgo mayor de los incendios en ese 70% de superficie de Guipúzcoa suele venir por mal mantenimiento. Si ahora mismo miramos Jaizkibel, respecto de años pasados en que los cortafuegos estaban muy marcados, veremos cómo hay zonas en que los cortafuegos están desapareciendo. Y si hablamos de proteger Guipúzcoa respecto de los incendios, es que no nos podemos quedar en la parte laboral, humana. Es importantísimo, por eso vamos nosotros a votar a favor de esto, pero de verdad estamos empequeñeciendo el sistema, estamos empequeñeciendo el problema. Tendremos que tomar, por ejemplo, el Ayuntamiento de Irún, decisiones sobre la limpieza del bajobosque en las propiedades que son nuestras, la vigilancia sobre las propiedades que no son nuestras. Y además tengamos en cuenta que no tenemos cualquier bosque, tenemos bosques protegidos, parques naturales protegidos. Entonces, nuestro grupo asiste a esta discusión, que si tantos bomberos, que si menos bomberos, que si acuerdo sindical, vale, perfecto, que si bolsas de hora, vale, perfecto. Pero si creemos que esto va a contribuir por sí solo a proteger Guipúzcoa, que como digo, casi el 70% es bosque, pues es que estamos muy equivocados.
Entonces, vale, vamos a aprobar la moción alternativa consensuada por EH Bildu y el Partido Socialista, pero esto es un poco un brindis al sol. Podemos ver todavía en las últimas semanas lo que ha sucedido en Cantabria. ¿Ustedes creen que con el personal que aquí pone se puede hacer algo? Pues se podrá hacer algo, sin duda, pero como sean esos incendios fastuosos, vamos a tener que pedir ayuda a la UME, a Protección Civil, etcétera, etcétera. Y eso me lleva a otra cosa. En Guipúzcoa, en nuestra opinión, no se está desarrollando, como se desarrollan en todos los países europeos, equipos de voluntarios, de bomberos voluntarios, bien entrenados. Porque, claro, aquí estamos hablando de una cantidad de personas que son suficientes para el día a día, pero en los picos de grandes tragedias o de grandes catástrofes están desbordados. ¿Y cómo ponen solución otros países? Pues teniendo retenes de bomberos voluntarios bien entrenados a los que se puede acudir. No ya solamente los de Protección Civil, sino específicamente bomberos voluntarios. Aquí, por cuestiones sindicales, no sé en este momento, pero hasta hace poco por cuestiones sindicales, no se quería tener esos bomberos voluntarios, porque había la postura de que esos bomberos voluntarios quitaban trabajo a profesionales. Y si queremos proteger Guipúzcoa, tenemos que tener plantillas, retenes de bomberos voluntarios bien entrenados. Entonces, como les digo, me parece muy bien, ya sé que solo estamos hablando de este plan, ya lo sé, y vamos a aprobar la moción alternativa. Pero lo hacemos con un regusto amargo, porque si la Diputación cree que con esto ha puesto una pica en Flandes respecto de la protección de Guipúzcoa, que vuelvo a repetir, según sus palabras, el 70% es bosque, pues la verdad se está engañando a sí misma. Lo primero que tiene que hacer es un plan e incluso normativas de mantenimiento de esos bosques. Que no haya sotobosque que lleven el fuego de un árbol a otro. Además, el sotobosque, es que esto es complejísimo, perdón, ya me voy a callar porque no les voy a aburrir, pero es que el sotobosque encima alberga una variedad, una biodiversidad que se sacrifica cuando se elimina. Este es un tema muchísimo más amplio que si ha habido un acuerdo sindical, que si tenemos más bomberos, que si tenemos menos bomberos. Sabemos que estamos hablando de eso en estos momentos, aunque sea un porcentaje de la complejidad de la situación, porcentaje importante, pero un porcentaje relativamente pequeño, y vamos a votar a favor de la enmienda consensuada. Pero ya les digo, con un poco de regusto amargo. Gracias, Juana. ¿Alguna intervención más? Cristina. Voy a empezar, para justificar también la moción que luego posteriormente hemos transaccionado con EH Bildu, pero para justificar el que nos ha llevado a presentar esta moción, y no van a ser mis propias palabras, sino la de los bomberos del Bidasoa. Se repetía, podría leer diferentes cartas, pero voy a leer la última de antes de ayer, del 20 de febrero, mientras el diputado salía en prensa y hablaba de que estábamos en riesgo, y además también ponía como ejemplo la situación en la que se encontraba Cantabria. A la atención del excelentísimo alcalde, el Grupo de Guardia de Bomberos del Bidasoa le comunica que hoy, día 20 de febrero de 2019, en este parque foral, que da cobertura a un total de más de 140.000 habitantes y 6 municipios, entre los que se encuentra el suyo, cuenta única y exclusivamente con 5 bomberos de primera salida para atender todo tipo de emergencias, siniestros o catástrofes. Sin embargo, los servicios mínimos acordados con la Diputación Foral de Guipúzcoa para este parque son de 6 bomberos por turno. Recordar que en apenas una semana, esta es la tercera vez que este parque se encuentra por debajo de los mínimos acordados. Los parques de apoyo más cercanos de la Diputación están en Zarauz y Tolosa. Esta situación no es nueva, ya ante la reiterada petición de incremento de plantilla por parte de los bomberos,
En 2017 se llegó a un acuerdo con la Diputación, por el que los bomberos vimos reducido nuestro salario en un 15% para lograr que se incrementase en un bombero más por turno en 7 de los 8 parques forales. Este acuerdo, que entró en vigor el pasado 1 de junio de 2010, supuso para la mayoría de parques de Guipúzcoa el pasar de 3 a 4 bomberos por turno, al mismo tiempo que dejaba de tener efecto un sistema de localización personal. No obstante, seguimos denunciando que en la mayoría de intervenciones la guardia mínima actual de bomberos establecida en los parques forales sigue siendo insuficiente para garantizar la seguridad de personas y bomberos, además de salvaguardar los bienes, hecho ya reconocido por la propia Diputación, cuyas Juntas Generales aprobó este año el Plan Guipúzcoa Babestu 2030, donde se recoge que la dotación de efectivos se ampliaría en 74 plazas de nueva creación. Sin embargo, la realidad parece bien diferente. Las dotaciones de un tiempo a esta parte ya no llegan a las mínimas del 2010, ya que en muchas ocasiones se ha venido cubriendo de manera solidaria por compañeros del servicio. Por desgracia, hoy otra vez, desalentados por la falta de compromiso político e institucional una vez más, la guardia mínima queda incompleta. Sintiéndolo mucho, la seguridad de la ciudadanía y de los bomberos vuelve a estar en entredicho. Atentamente, Bomberos del Bidasoa. Cartas como de este tipo, desde luego, lleva llegando semanas al ayuntamiento. Como decía, los propios bomberos era la tercera en una semana y ya desde diciembre el alcalde había tenido reunión con los bomberos del Bidasoa y también poco antes de la presentación de esta moción, después de un tiempo prudencial para ver si la Diputación tomaba alguna medida, nos llevó a presentar esta enmienda. Porque, como bien lo dicen, lo que estamos hablando es de la seguridad de las personas y de los propios bomberos, que ante cualquier hecho tienen que acudir. Esto nos ha llevado a presentar la moción, luego después transaccionada con EH Bildu, que le daba un enfoque más amplio, también incluía otros elementos de Guipúzcoa. Nosotros es verdad que lo habíamos hecho más local, pero nos parecía que se completaba perfectamente y tenía todo su sentido y todo su encaje. Nos llegan hoy noticias de que parece que hay un acuerdo. En todo caso, bien vale el refranero español, hechos son amores y no buenas razones. Como creo que podemos poner en duda las fechas que da el portavoz de la Diputación Foral, porque si nos atendemos a los hechos tenemos más que serias razones para dudar de fechas cuando hablamos del portavoz de la Diputación Foral, nos parecía importante que el posicionamiento de este pleno sea claro, porque es un tema que no es que sea serio, estamos hablando de seguridad de todos nosotros y nosotras y, desde luego, lo que no queremos es tener que lamentar posteriormente una vez que haya ocurrido una desgracia. Más hemos estado con los bomberos y no solamente más allá de los posibles acuerdos que se han podido llegar o no y a ver cuándo se materializan, sino que ellos planteaban otros muchos elementos que también se ve reflejada en la enmienda transaccional. Y en todo caso, si se incumple lo acordado en la enmienda transaccional, pues mucho más fácil lo tendrá y nos alegraremos de ello, del portavoz foral, de poder decir que de verdad ha cumplido con un compromiso con Irún. Así que podría ser una gran ocasión para que pudiera decirlo. Y luego, David, ¿qué quieres que te diga? Yo, pues, ya lo siento por ti, pero es que soy una simple concejala irunesa. Es posiblemente una pena, pero lo que tú llamas trilero yo le llamo coherencia y le llamo defensa de los intereses de las personas que me eligen. Ahí siempre me vas a encontrar. Luego ya, en la dinámica de partidos y de aparatos, pues si quieres te lo dejo a ti o a otros elementos. Pero yo, desde luego, en la coherencia y la defensa de quienes me eligen, siempre van a encontrar, y ya lo digo yo, hemos firmado esta moción, yo en representación de mi grupo, como lo que somos, pues concejales iruneses y que velamos por los intereses de los iruneses e irunesas. David. Sí, por claras alusiones. Bueno, yo no quiero desviar la cuestión del debate, que es intentar apostar porque el Pleno de Irún, en la moción transaccionada por EH Bildu y Partido Socialista, abogue por un mejor servicio público en relación con los bomberos. No podía perder la oportunidad de manifestar la falta de coherencia que sí consideramos que existe por parte del Partido Socialista. Primero, por denominarse de izquierdas, consideramos que eso en sí mismo ya es una falta de coherencia por parte del Partido Socialista. Y segundo, porque los presupuestos en las juntas de Guipúzcoa no los hemos aprobado nosotros, los ha aprobado el Partido Socialista. Por tanto, consideramos que eso ya en sí mismo es una falta de coherencia, teniendo en cuenta que incluso en la propia justificación de motivos que habéis transaccionado vosotros, no el aparato del Partido Socialista, vosotros,
En la misma justificación de motivos figura que la aprobación de los presupuestos en las Juntas de Guipúzcoa es un elemento crucial para que ahí se hiciese constar la OPE relativa a los bomberos. Por tanto, para falta de coherencia, la vuestra, para pullitas en relación con dónde estamos cada uno de nosotros en relación con nuestros partidos, bueno, pues en fin, ¿qué quieres que te diga? Poca cosa, te puedo decir. Pero más allá de eso, en fin, háganselo mirar. Igual, para poder superar esa fase de incoherencia en relación con la posición que ocupan en Euskadi, bastaría con dejar de gobernar con el PNV, no solo en Irún, sino en el resto de instituciones. Eso sí es coherencia. Bueno, volvamos a los bomberos, ¿no os parece? Que es que siempre hay como un afán de elevar, ¿no? Pero volvamos al asunto que nos ha traído, que es una preocupación, David, al margen de consideraciones de otro tipo, una preocupación transmitida por bomberos. Es decir, yo creo que habéis estado vosotros también con ellos. Yo he estado en 3 ocasiones. Es decir, la primera vez fue a finales de noviembre o principios de diciembre y tenemos una preocupación como ciudad. Yo la tengo como alcalde. Y a partir de ahí, pues la tuvimos también en su día. Recordarás que lo compartimos, yo creo que esa preocupación con el tema de las ambulancias medicalizadas. Yo creo que sucedió algo parecido. Había una preocupación que respondía a datos objetivos. Es decir, no teníamos en la comarca suficientes unidades medicalizadas, o las que teníamos estaban demasiado lejos y, bueno, yo creo que todos los grupos políticos consideramos que eso estaba por encima del presupuesto, de los partidos y, sinceramente, tengo que decir, es que a mí me da igual quién apruebe, para que quede claro. Yo no voy a entrar en ningún debate, pero a mí como alcalde me da exactamente igual quién apruebe o deje de aprobar un presupuesto o una iniciativa. Si en nuestra opinión, en la mía y la del grupo, entendemos que eso merece una acción positiva, constructiva por parte del ayuntamiento o incluso en un momento determinado de crítica, lo vamos a hacer. Y yo creo que sería muy bueno, me parece que es un cambio también de mentalidad, que todos nos sumáramos a esto. Es decir, que a veces el partido de uno puede gobernar aquí o allá, pero ¿qué pasa? Que porque gobiernen los tuyos no tenemos legitimidad de los ciudadanos de Irún para poder decir lo que pensamos, si eso creemos que no defiende el interés de la ciudad. A mí me parece que esto también es un cambio, ¿no?, que tenemos que tener todos en la cabeza. Ahora, si uno tiene que defender siempre y en todo lugar todo lo que hace el grupo político cuya marca uno puede defender, yo no estoy en eso, nosotros no estamos en eso, David. Entonces, yo, la verdad, no sé, he escuchado este debate, nosotros lo que queremos es que los bomberos en Irún mejoren su posición. Si va a mejorar, como he escuchado, pues es estupendo. Pero eso nos viene bien a todos y por tanto, pues eso es lo que hay que hacer. A mí me parece que lo demás, pues seguramente son fuegos de artificio, pero esto es lo que nos ha traído aquí. Entonces yo sugiero que sometamos a votación la moción. Bueno, ¿he hecho alguna alusión, Dani, que te ha molestado? Perdona, ¿no? Bueno. Entonces, vale, hacemos una última aclaración y sometemos a votación las 2 mociones para terminar el debate. De acuerdo. Bai, hori zalantza hori neukan, ez? Ja pasabar ginela bozkazioa, eta nik gustatuko litzaiake guk aurkeztu dugun mozioaren argudiak eta defendatzea, ez? Eta ez gara sartuko kasu honetan Gipuzkoa 30 plana zalantzan jartzen osorikan, baizik eta akaso plana egiterakoen jarraitu den bidearen zati bat. Eta bere aztertu beharko genuke. Eta zein da zalantzan jartzen dugun bide hori? Bai, profesionalekin, zuhiltzaileekin, egon diren eta ze hausnarketak egiten diren beraiekin, zati zuhiltzaileekin egindako hausnarketarekin beraiek profesionalki eta estali behar dien turno guzti horiek. Zati, hemen hitz egiten nahi geanean 6 Irunen 4 beste parketan, minimoetaz ari gara. Badago horkila bat dela 2 gehiokoa. Hau da, Irungo turno bakoitza 8 lagunetakoa da. Minimoa 6koa. Egun askotan 5koa izaten nahi da. Gaizki. Eta orduan hor esaten dut. Zer ez dago ondo, zertan akatsa dago plan horretan, non profesionalek zenbakiak botaz eta beren ezagutza eta beren profesionaltasuna inolaz ere zalantzan jarri gabe, 96 zuhiltzaile lanpostu profesionalak sortu behar direla franja horretan.
30 urte bitartez. Eta baita ere, jakin beharko litzateke, oso baldintzak aldatze hau, plan honen baldintzen aldaketa jasotzen duten herriekin. Oda, Legazpi edo Oñati. Legazpi, Zuhiltzaile, parkeri gabe gelditzen da. Planan. Horrela da. Eta Legazpin zalantza handia dituzte. Plana, bai esaten du, deskarga portuaren obra bukatzen denean, orduan denborak murriztuko direla, eta Elgoibarren jarriko den Zuhiltzaile eta Bergaran dagoen Zuhiltzaile jarriko den Zuhiltzaile parke horiekin nahiko izango dela. Bueno, Legazpiko udala ez dago oso ados. Eta orduan, suposatzen dut, Oñati ez da ez dela hain ados egongo. Baina horregatik esatu du. Eta berraztertu, dena berraztertu beharrezkoa da. Osea, edozin plan jartzen denean, jarraipen bat egin behar zaio. Eta plan kasu honetan ez da martxan jarri. Zati esaten duzun bezala, eskatzen zaio kronograma bat egitea. Kronograma bat. Eta 2008an hasi behar balin bada, eta 58, baina guk eskatzen dugu, izatea, 58 lanpostu, ez da gauza bera, lanpostu fijo, edo lanpoltsa bat. Eta gaur egun lanpoltsarik ez dago. Eta lanpoltsa bat hasi behar da. Y lejos de solucionar la situación, ha ido a peor, pero por inoperancia, porque han llegado las jubilaciones. Las jubilaciones llegan porque las personas llegan a una edad, y eso se prevé. Sabemos más o menos estos profesionales cuándo se van a jubilar. Y entonces hay que adelantarse, pero es que se ha cubierto todo. Y luego, en cuanto a la bolsa de horas anuales, pues es lo que nos transmiten los bomberos y las bomberas, los profesionales. Y es lo que nos han transmitido. Dicen que están... Yo a ellos no les voy a poner en duda su palabra. Luego, sí es verdad que día tras día nos avisan, no somos en este caso el ayuntamiento, y nos avisan de una manera mucho más por WhatsApp y demás, dicen, hoy tampoco cubrimos todo el mínimo. Estamos 5. Se ha tenido que trasladar uno a Eibar, porque si no Eibar cierra, que no tiene el mínimo. Eibar cierra. Legazpi ya tuvo que cerrar un día, 24 horas, un parque de bomberos cerrado 24 horas. Si eso no es grave, pues que venga alguien y me lo cuente. Y se abre ahora una bolsa de trabajo en la que se solicita a los aspirantes y las aspirantes se solicita un perfil lingüístico y carnet de conducir de camión. Vamos, que no estamos contratando los tolderos de la Concha. No. Bomberos y bomberas que tienen que velar por nuestra seguridad. Son una garantía para nuestra seguridad y bienestar, los bomberos y las bomberas. Que alguno igual no están aquí porque están buscando todavía la serpiente esta que está en Oñarbi. Y la bolsa está en precario, es una bolsa en precario, es una bolsa de no profesionales. Ahí salió también el tema de los voluntarios. Bueno, pues por el sistema de alarma que tienen los bomberos de Guipúzcoa hoy en día, tiene un sistema de alarma que los que no están en servicio, pese a que no tengan que estar localizables, sí que están todos en la alarma. Y en un caso que nos recordamos hace poco, hace un par de años, que pudo ser la empresa Pucas de material de surf en Oiartzun, que era por el material que era inflamable y todo, se presentaron casi 30 bomberos en menos de una hora, de diferentes parques de Guipúzcoa. Tienen un sistema de alarmas que, bueno, ahí está entre el voluntariado, un voluntariado bien formado. Pues si pasamos a un cuerpo de bomberos que tampoco está bien formado, o sea, nos encontramos que hay que hacer voluntarios, si fuese necesario, habría que hacerlo, pero profesionales. Y luego están las bolsas de trabajo. Las bolsas de trabajo, las buenas, se nutren de aquellas personas que pese a aprobar la oposición, no quedan en los puestos que acceden directamente al trabajo. Y hace muchísimos años que no se hace. Y esa bolsa se ha gastado. Entonces, hay que hacer una oferta pública de empleo de 48 bomberos o bomberas ya, para que de esa misma oferta pública de empleo quede la bolsa de trabajo de profesionales. Pero, para hacerla ya, tendría que haber una partida presupuestaria. Y en el presupuesto de la Diputación Foral para 2019 no hay ni un euro. Y ahora vamos a hablar un poquito, viniendo un poquito al parque que nos toca, al parque de bomberos de Bidasoa, más Oarsoaldea. Porque coge Irún, Hondarribi, Oiartzun, Lezo, Errentería y parte de Pasaia. Más de 130.000, 140.000 habitantes. Pero también, y para que sepamos,
el trabajo que tienen o los posibles riesgos que tienen. Porque tenemos el puerto de Pasaia, que es competencia de este parque, y todo lo que conlleva de mercancías inflamables, peligrosas, todo esto. Aeropuerto, tenemos el aeropuerto de Arribi, que tiene su cuerpo de bomberos, AENA, pero los bomberos de AENA no saldrían nunca a ayudar a un fuego existente fuera del aeropuerto, pero si hubiese un accidente, los bomberos del parque, los bomberos de Diputación, sí tendrían que ir. Tenemos el Parque Natural de Ayacuarría, tenemos Jaizkibel, tenemos Zaiza, con todas esas mercancías que circulan diariamente y en algunos momentos pueden ser peligrosas y pueden pasar estas cosas. Tenemos la zona ferroviaria. O sea, ¿qué quiero decir? Que hay una cantidad de riesgos en esta comarca nuestra, en la zona Bidasoaldea o Arsoaldea, y que no nos podemos valer de esa bolsa de trabajo de gente que no está cualificada. Tendremos que tener una bolsa de trabajo, o sea, un parque fijo más la bolsa de trabajo de gente cualificada. Y luego también forman parte del Plan Alert, que sería que en los casos de tener con Iparralde o con Nafarroa también acuden en caso de solicitar esta ayuda. Y luego tenemos otra parte, que esa también no está en la moción, pero una inquietud que nos han presentado los bomberos de Irún especialmente, y es que ante la apuesta que hace Irún y hace la sociedad en sí por los vehículos eléctricos, la falta de formación, porque la combustión de baterías para los vehículos eléctricos se combaten de otra manera y falta. Y necesitaríamos en Irún, el Parque Irún necesitaría que se le dotase de materialmente y mediante cursillos de la preparación suficiente para hacer frente a estos posibles fuegos que esperemos que no ocurran, pero en ciudades donde ha ocurrido que algún vehículo eléctrico ha cogido fuego, las temperaturas que surgen de allí son terribles, son muy fuertes y no están preparados, no tienen los elementos actuales, no tienen la eficacia que haría falta. Entonces, por eso presentamos esta moción para velar sobre todo por la seguridad y que la seguridad esté en manos de buenos profesionales y que nuestros parques de bomberos no se estén bajo mínimos como están siendo un día sí y otro también. Gracias, Dani. Xavier. Bueno, vamos a ver. Me veo en la necesidad de replicar al concejal de H. Bildu, porque traslada y está haciendo toda una exposición argumentaria en base a datos o que son incorrectos o que están desfasados. De la misma manera que anteriormente la concejala del Partido Socialista nos ha hablado de la carta del 20 pasado, no del 20 de febrero pasado. Vamos a ver, vamos a ser serios. Vamos a hablar de datos que hoy están en vigor y tomemos decisiones en base a datos correctos, contrastados y que son hoy los que están en vigor y en base a ellos tomemos decisiones. Bueno, esaten didazu, Danik, aipatzen didazu Gipuzkoako hainbat herri, Legazpi, Oñati, Eibar eta abar. Nik eta gure taldea, gure ardura eta gure plantean den guztia, gure pentsaera guztia, gure lan guztia, Iruni dagokio eta Irunen pentsatzen dugu. Eta hemen gaude horretarako. Eta koherentzia horrekin ari gara eta jorratzen dugu guk egunero. Beraz, Irun eta Irundarren onerako lan egiten dugu. Bakoitzak, beste udalerriak izango dute aukera, beren udal taldeen bitartez, bere burua defendatzeko. Beraz, guk Irun eta Irundarren interesen alde egiten dugu. Bestetik, bueno, esan nahi diot Cristinari, que nos has leído, como he dicho, una carta del día 20, pero le recuerdo que ayer, día 21, lo que se recogía en la carta, esa de los bomberos que nos has leído, se ha negociado y se ha acordado con los sindicatos. Por tanto, todo esto que se solicitaba y que nos has leído antes en la carta,
pues está solventado. Por lo tanto, en absoluto está en entredicho la seguridad de la ciudadanía. En absoluto. Y en la intervención que has hecho da la impresión como que, pues que ahora, ayer en esta negociación que se ha producido entre las partes y en esta negociación sindical, pues parece que de repente ha surgido todo, ¿no? Y se ha resuelto de la noche a la mañana todo. No, a ver, vamos a ser, eta danizuk ere aipatu duzu, ideia hori nolapait mantentzen zenuen, ezta? A ver, vamos a ver. El mes de diciembre, la Diputación convoca la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo que se había agotado el año anterior. Y convoca una oferta a la cual se presentan 656 candidatos. Con la intención de que se inicie un proceso de selección y en los próximos meses se hiciera una bolsa de trabajo mediante contratos programa de 24 efectivos, de 24 personas. Eso estaba en marcha. ¿Qué es lo que sucede ayer en la negociación con los sindicatos? Que la petición que se estaba haciendo por parte de los sindicatos es que en lugar de que fueran 24, fueran 48. Y eso se negocia ayer y se acuerda. Y esa bolsa de trabajo, ese proceso de selección viene ya desde el mes de diciembre. Y va a finalizar en fechas próximas, en el mes de marzo. En relación a la OPE, bueno, pues te tengo que decir que dices que no hay presupuesto asignado, que no se va a realizar, por tanto, la OPE. Pues yo la información que dispongo en este momento en relación a la negociación que ayer se produjo es que se va a utilizar la tasa de reposición de la Ley Estatal de Presupuestos de este año, que permite realizar ofertas públicas de empleo en puestos prioritarios para aprobar en 2019 una nueva OPE de bomberos y bomberas. Y esto es un acuerdo de ayer. Hablemos con fundamento, por favor. Más. Se dice que en lo que se solicita en el tercer punto de la moción transaccionada, que se insta a la Diputación Foral que se tome en cuenta la opinión de los profesionales, y yo traigo documentación aprobada en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Es este el documento del plan. Este es el documento del plan. Plan Estratégico de Servicio Foral de Bomberos y Bomberas. Gipuzkoa babestu 2030. Y en su página 2 de las 122 de la que está compuesta esta documentación, en la página 1, está numerada como 1 además. Dice lo siguiente, y ustedes lo solicitan en el punto número 3 de la moción transaccionada, que para nosotros es la que no podríamos admitir, porque las otras dos entendemos que están solventadas con los acuerdos que se lograron ayer. Dice exactamente lo siguiente. Dicho plan estratégico, desarrollado a partir del estudio diagnóstico previo realizado, ha sido elaborado en su totalidad por los técnicos del Servicio de Bomberos y Bomberas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, para lo cual han contado también con la colaboración y apoyo técnico del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Donostia. Por tanto, es que nos parece incomprensible del todo, y si de incoherencia tenemos que hablar, aquí se está produciendo una incoherencia absolutamente, palpable y yo diría que absurda en querer aprobar esta moción transaccionada, porque es que no tiene ningún sentido. En fin, y para terminar ya, decirle a EH Bildu que, en fin, que la inacción, la falta de previsión de la legislatura anterior, que es en la que ustedes gobernaron en la Diputación, en esa legislatura
No se realizaron ni OPEs, ni bolsas de trabajo, ni planificación estratégica alguna. Y hoy nos vienen con esto. Eskerrik asko. Bueno, Dani, vamos a terminar porque yo creo que este debate a lo mejor en las juntas y tal, pero aquí en el ayuntamiento nos toca lo que nos toca. Venga, termina, por favor. Sí, voy acabando. Bueno, pues con mis datos incorrectos y desfasados. No sé, yo ayer me fui a dormir con los datos que tenía, me he levantado con los que tengo. He repasado, he mirado a ver si hay algo en algún WhatsApp, tengo algo, no tengo nada. Entonces, bueno, pues sí, esa es la diferencia. No los tengo, pero como son los que tengo, me mantengo en ellos. Y luego, pues eso sobre los acuerdos de ayer. Y ahora me viene aquí que esta sala no sé si contagia, porque resulta que para ser concejales de Irún no tenemos que ver más allá de Ganchurizketa. No tenemos que ver más allá de Ganchurizketa. Y esto contagia, nos contagia. Y no, vivimos en una ciudad, vivimos en Irún, vivimos en Guipúzcoa, Euskal Herria y Europa en el mundo. Y todo lo que ocurre y donde tenemos capacidad de decisión, tenemos responsabilidad. Pequeña, más pequeña o ínfima, pero tenemos. Y a mí lo que ocurre en Legazpi, pues concho, es que igual me doy un tortazo mañana en Legazpi. O sea, me tienen que sacar los bomberos de allí y no están porque han cerrado el parque. Entonces sí me importa. Pero como me puede importar los de Zaragoza, cuando esté. Ojalá tengan un buen servicio. Y luego, si luego tanto os sirve, eso digo en el contagio, del 2011-2015, que estuvo EH Bildu, en toda la historia mundial, esto desde 2011 a 2015, pues creo que para posibles argumentos para el 2023, 2050, a ver si tenemos suerte y estamos 4 añitos más y ponemos las cosas bien. Bueno, pues venga, vamos a votar las dos mociones. Tal y como había anunciado, primero someteremos a votación la moción alternativa presentada por EAJ-PNV. Votos a favor. 5 votos a favor, votos en contra, el resto en contra. Y ahora someteríamos a votación la propuesta transaccionada por Socialistas de Irún y EH Bildu. Votos a favor, mayoría a favor, votos en contra. 5 votos en contra. Queda, por tanto, aprobada esta última moción. Continuamos. Hamaikagarren puntua. Irun ahal dugu eta EH Bildu udal taldeek aurkeztutako mozioa zeinak Irungo Harrera sarearen aldarrikapenei erantzuteko eskatzen duen. Moción presentada por los grupos municipales Si se puede Irún y EH Bildu, solicitando que se cumplan las reivindicaciones que plantea Irungo Harrera Sarea. Esta moción está acompañada de una pequeña corrección en el texto en euskera en los compromisos 2 y 4, por lo que daré a su lectura con la corrección incluida. Horregatik, guztiagatik, Irungo udalak konpromiso hauek hartuko ditu. Perdón. Martin Dozenea eta bertara joateko bidea behar bezala seinaleztatzea. Harrera zarearentzat lokal bat egokitzea. Eguraldi txarra dagoenean udaletxearen arkupeetan egoteko baimena ematea eta konponbide bat ematea kalean geratzen diren pertsonei, asiloa eskatu dutenei eta egun dauden dispositiboetan sartzeko baldintzak betetzen ez dituztenei. Udalarekin egiten diren bileren aktak idatziz jasotzea eta ematea. Mi esker, Juana. Entiendo que David o Joaquín tomáis la palabra para defender la propuesta. ¿Tú mismo? Vale. Bueno, unon, ondo esan duzun bezala, azkenean guk hemen egiten dugu ere behikularen papera, ez? Orduan, egia esan, hau da, Irungo Harrera sareak egiten duen eskakizun bat, eta alderdi politiko baten bidez, edo talde politiko baten bidez bideratu behar denez, bueno, pues hemen dago. Nik uste dut ala ere, puntu batzuk azpimarratu egin behar direla, ez? Eta hemen bai gogoratu beharko genukela, aurreko azaroko plenoan, hemen bertan, udalbatzan, aprobatu egin genuela mozio bat,
nun esaten zen Irungo udalak Irungo harrera sarearen lana errekonozitzen du eta hauekin elkarlanean aritzeko konpromiso hartzen du. Pasaira pare bat hilabete baino pixka bat gehiago, eta hemen gaude berriro, bai? Eta zergatik, azkenean bertan aprobatzen genuena, ez delako bete. Egia da, eta ondo dakizuen bezala, badagoela koordinazio mahai bat, nun udal taldeak geunden, bai Gurutze Gorria, bai Harrera Sarea eta bai udal gobernua, eta iruditzen zaigu mahai horretan azken finean ez dela ezer koordinatzen, eta azkenean, ondo dakizuen bezala, guk erabaki genuen bertan ja gehiago ez parte hartzea, zutituen ginen, altxatuen ginen, eta esan genuen koordinazio mahai horrek etzuela ezer koordinatzen, eta iruditzen zitzaigula bakarrik erabiltzen zela nolabait ere itxurakeria egiteko, ez? Dicho lo cual, vamos un momento a pararnos en lo que dice la moción y recordemos cuáles son los puntos que se piden, ¿no? El primer punto, se dice que se señalice Martín Docenea y su recorrido hasta allí, que se ponga un local a disposición de Harrera Sarea, que con el mal tiempo se les permita estar en los arcupes del ayuntamiento y no se mande a la policía municipal a que los desaloje, a que se dé una solución a las personas que están en situación de calle y que ya no tienen la posibilidad de permanecer o pernoctar en los dispositivos. Y, bueno, otro quinto punto, que es que se recoja lo que en acta lo que se diga en las reuniones, ¿no? Pues bien, es que una vez leídas estas peticiones nos parecen que son muy fáciles de cumplir. Realmente no precisan, pues bueno, un gran presupuesto para ser llevadas a cabo. Es más, la misma red, que yo sepa, se mostró voluntaria para hacer el trabajo de señalización si se les ponían los recursos necesarios para ello. Entonces, pues bueno, lo que nos parece a nosotros como grupo político es que de nuevo, se dice unas cosas, pero luego no se llevan a la realidad, ¿no? Y antes también hablábamos que con las acciones ganamos credibilidad, no con las cosas que se dicen, ¿eh? Bueno, quede por descontado que nuestro grupo va a apoyar la moción, pues porque así la hemos suscrito, ¿no? Pero me gustaría acabar, pues bueno, diciendo que la red nos ha recordado que son muchas las cosas que se pueden hacer desde la alcaldía, desde un municipio. A veces se nos dice que las competencias municipales son las que son y que son muy reducidas y que un alcalde o un gobierno municipal no puede actuar en todos los temas. Pues bueno, la misma red nos pone a disposición de todos los grupos y del gobierno municipal de dos lecturas muy recomendables, que son las dos experiencias de dos alcaldes de dos villas diferentes, una la de Jean-René Echegaray, alcalde de Bayona, y otra, que lo tengo aquí, de un alcalde, el alcalde de Riace, que ha sido el símbolo de la acogida en Italia, ¿no? Y que, bueno, que además está en una situación de arresto por inmigración, por apoyar la inmigración ilegal. No queremos que al señor alcalde lo arresten, esto que quede bien claro, pero sí que pensamos que se pueden hacer muchas más cosas de las que se hacen y bueno, pues sin más, que nuestro grupo va a seguir trabajando en pos, a favor de que se vayan cumpliendo todas las peticiones que aquí se recogen y que esperemos que el gobierno municipal también cambie de actitud y se suba al carro y empiece a tener otra conducta, otra posición diferente y empiece a colaborar, pero con acciones, de la mano de la red de acogida. Gracias, Joaquín. David. Gracias. Bueno, primero decir, Irún, ciudad de acogida. Esto
Fue una moción aprobada por el Ayuntamiento de Irún en su momento y anunciada a bombo y platillo hace ya unos cuantos años, cuando desde luego el problema de la migración en tránsito no era una realidad que azotara a la ciudad de Irún. Y entonces, claro, en ese momento sí que podíamos permitirnos hacer ese tipo de declaraciones e incluso actos, que recuerdo uno aquí en San Juan, actos relacionados con la acogida de refugiados. En fin, cuando sí ha llegado esta realidad a las puertas de la ciudad ha sido cuando nos ha tocado tener que demostrar a qué altura estábamos como ciudad. Y yo diferenciaría etapas, porque, y así se lo trasladé al delegado, en la última mesa a la que acudí, en la que estamos integrados los grupos políticos y los colectivos que tratan esta cuestión. Y es que sí que en verano, cuando fue más acuciante el problema y cuando básicamente devino la mayor parte de los migrantes en tránsito a Irún, fue cuando, bueno, incluso nuestro grupo vio y empatizó con el delegado, porque consideramos que era una realidad que estaba desbordando tanto las propias capacidades del ayuntamiento como incluso la capacidad de coordinarse y de articular respuestas por parte del delegado de Bienestar Social del Gobierno municipal, y tratamos de tener una actitud responsable y, desde luego, no hacer sangre con una cuestión que entendíamos que pues, iba a costar paliar. En cualquier caso, de esa etapa que se dio en verano han ido pasando meses y nos hemos ido encontrando con una realidad muy diferente a aquella. Pasamos de intentar dar respuesta con los recursos que se tenían a un problema de muy difícil solución, a una situación en la que íbamos a la mesa para tratar esta cuestión y parecía que estábamos jugando a pelota a mano frente a un frontón, porque lanzábamos la pelota y lo que recibíamos era la pelota, poco más. No había respuestas de ningún tipo a las peticiones que se realizaban, ya fuese por parte de los grupos municipales o por parte de la red de acogida. De hecho, empezamos a pasar de dar respuestas elaboradas a las peticiones que se hacían a casi conversaciones monosilábicas en las que el delegado decía sí, no y más bien no habitualmente. Por otro lado, creo que esto ha devenido porque el Gobierno municipal ha hecho una reflexión justo cuando de la casita los migrantes en tránsito pasaron a San Juan, y es que esta problemática de los migrantes en tránsito, y esta es una apreciación de nuestro grupo, estaba siendo, creo que es lo que considera el Gobierno municipal, estaba siendo utilizado políticamente por parte de determinadas fuerzas de la oposición. Y creo que así ha sido sentido y percibido por parte del del Gobierno municipal, y eso pues, ha dado de sí que no se quiera ya dar respuestas o ya no haya esa sintonía a la hora de intentar dar soluciones a esta crisis humanitaria que también se está dando en Irún y en muchos otros sitios. Y ya he expresado lo que ha ocurrido en la mesa compuesta por los grupos políticos y por los agentes que tratan o que intentan resolver esta cuestión. Y es que hemos tenido que abandonar la mesa. Dos grupos políticos hemos abandonado la mesa y tengo entendido que en la última mesa también la propia red de acogida ha decidido dar por escrito, que son estas mismas peticiones, dar por escrito estas peticiones al delegado y hasta no recibir respuesta por escrito, no volver a acudir a esas reuniones. En fin, creo que es bastante preocupante que esta situación se esté dando. Y por otro lado, yo sí que quiero lanzar una pregunta que ya lancé al delegado de Bienestar Social, y lo hice tanto en la mesa como en la Comisión Informativa de Bienestar Social, y es por qué, teniendo en cuenta lo que le suele gustar al Gobierno municipal, estar presente en todas las concentraciones o manifestaciones que se hacen en Irún, por qué el señor alcalde, particularmente el señor alcalde, pero cualquier otro miembro del Gobierno municipal, no estuvo en la manifestación que se realizó en apoyo a la acogida de migrantes en tránsito. Porque esto
esta imagen, el hecho de que haya una manifestación de en torno a unas 4.000 personas que apoya la solidaridad con los migrantes en tránsito, que no haya absolutamente nadie del Gobierno municipal de Irún, lo que denota es que algo tiene que estar haciendo el Gobierno municipal de Irún para que no se sienta cómodo yendo a esa manifestación. Porque si no, digo yo, que estaría incluso liderando esa manifestación. Entonces, esa imagen, el hecho de que no hayan estado, no hayan querido entrar a esa manifestación o no hayan querido estar en esa manifestación, lo que denota es un problema de conciencia. Así lo entendemos nosotros. Es que ricasco. Muy bien, ¿alguna intervención más? Joaquín. Sí, muy brevemente. Si es que se me ha olvidado citarlo antes, y es, de alguna manera, alertar de lo que nos queda por ver todavía y empieza a hacer bueno, y sabemos que la llegada de migrantes no va a parar. Simplemente quería dar una serie de datos que nos ha facilitado la red, y es que hasta el día de hoy, en febrero, lleva el servicio de Gauchori, que es aquel servicio que a partir de las 8 de la tarde va a esperar a los migrantes y a las migrantes que vienen en autobuses. Ha llevado ya 134 personas a la Cruz Roja, a Martín Docenea. Por su servicio de ropero han pasado 126 personas y se les ha hecho la recepción a casi un centenar de migrantes hasta el día de hoy. Con esto, yo creo que son unas cifras, pero las cifras por sí a veces hablan, ¿no? Y yo creo que está muy claro que es un tema y es un problema, es así, también lo tenemos que ver así. Y es una situación que se va a seguir dando y seguramente aumentará en los próximos meses. Pensamos desde nuestro grupo, estamos todavía a tiempo de poner soluciones encima de la mesa. Entonces, simplemente pedir al Gobierno municipal que no haga la del avestruz, que no esconda la cabeza debajo de la tierra y que se ponga a trabajar codo a codo con la red ciudadana. Y agradecer, por supuesto, a la red ciudadana el trabajo que está realizando. Gracias, Joaquín. Sergio. Vale, mila esker eta egun on denori. Bueno, nuestro grupo se va a abstener ante esta moción presentada por EH Bildu y por Si se puede Irún. Y voy a justificar un poco el motivo de nuestro voto. Bueno, no cabe duda que bueno, pues para el conjunto de las administraciones ha sido un reto, ¿no? La población migrante en tránsito, el aumento que ha habido desde el mes de junio. La respuesta, sin embargo, pues bueno, pues ante este imprevisto y este aumento, consideramos que ha sido positiva por el conjunto de las administraciones públicas. Y hay que recordar que, bueno, pues que hemos tenido que poner recursos de la noche a la mañana e incluso mañana tarde, y gestionar la incertidumbre, desde luego, es muy, muy complejo, y más si cabe para las administraciones públicas. Yo creo que ha sido un gran trabajo y bueno, y desde luego, aunque bueno, pues existe por supuesto margen de mejora, el conjunto es satisfactorio. Cabe recordar que bueno, pues que en el mes de julio se creó una mesa interinstitucional entre el conjunto de las administraciones públicas, Gobierno central, Gobierno vasco, las diputaciones, los ayuntamientos de las capitales y el Ayuntamiento de Irún, que estuvo, por supuesto, desde un principio en esta mesa de trabajo, ya que, desde luego, el trabajo tiene que ser coordinado, conjunto y global, ¿no? con este tema. Por supuesto, como se ha comentado, el Ayuntamiento de Irún y ningún ayuntamiento tiene competencias ni financiación para dar respuesta a la migración en tránsito que viene de África. Este es un problema ya estatal e incluso europeo. Eso, por supuesto, que a nadie se le escapa. Sin embargo, este ayuntamiento, desde el mes de julio, ha puesto numerosos recursos municipales a disposición de la mesa interinstitucional y de la población migrante. Cabe recordar, pues, bueno, pues el dispositivo del frío, la sala antigua del hospital, nuestro comedor social,
punto de encuentro. Posteriormente, el Colegio de Gestión Municipal Lecanea con 70 plazas, posteriormente Martín Docenea con 60 plazas. Por lo tanto, la implicación de este ayuntamiento y de su gobierno municipal ha sido muy, muy importante. El reconocimiento, desde luego, pues bueno, podría extenderlo a diferentes entidades sociales. Una representación del Ararteko que estuvo en la ciudad de Irún y que se juntó con el ayuntamiento municipal, en el que bueno, le explicamos todo lo que se había hecho a nivel de la mesa, a nivel de ayuntamiento. La valoración fue muy positiva. Una representación de las juntas generales de todos los partidos políticos estuvieron visitando los recursos que se han puesto a disposición de la población migrante, y la valoración, la devolución ha sido muy positiva. Por lo tanto, desde luego, la valoración, ha sido muy, muy positiva, y también del conjunto de la ciudadanía de Irún, menos por una parte de los partidos de la oposición aquí presentes, de EH Bildu y de SPI, ¿no? Que desde luego se han dedicado a hostigar y a machacar a este gobierno municipal con este tema de forma, continua, intentando hacer daño a este gobierno municipal con un tema que es europeo o estatal, y en definitiva, están haciendo daño a la ciudad de Irún. No están haciendo daño a este gobierno municipal, porque desde luego el trabajo que se ha hecho es un trabajo muy, muy importante. Insisto, el daño al final lo están haciendo a las personas migrantes y a la ciudad de Irún. ¿Conocen otro ayuntamiento que haya puesto más recursos? Joaquín ha mencionado algunos ayuntamientos de Francia, no sé, bueno, eso sería un debate, ¿qué recursos han puesto, más o menos? Yo, desde luego, no conozco ningún otro ayuntamiento que haya puesto más recursos. Es más, todos los recursos que hay en la ciudad de Irún para atender a estas personas los ha puesto el ayuntamiento. ¿Conocen otra ciudad donde exista una mesa, como bien ha mencionado el portavoz de EH Bildu, de coordinación entre los grupos políticos, la Cruz Roja de Irún y la plataforma de acogida a la población migrante? Yo, desde luego, no la conozco. En esta mesa se han hablado de diferentes aspectos, y luego se han mencionado otros que recogen esta moción. El tema del local, tenemos nada más y nada menos que el albergue municipal de Martín Docenea, con 60 plazas, abierto las 24 horas del día para atender a la población migrante, manutención, desayuno, comida, cena, ropero, orientación, indicaciones, acompañamiento, pernocta, lavandería. Todos esos servicios los tiene la población migrante a través de un edificio municipal. Los Arcupes, la policía municipal, yo no sé de qué está hablando usted, de la policía municipal, de desalojos. Los Arcupes del ayuntamiento son de la ciudad de Irún y de todas las personas, no es de ningún grupo, ningún colectivo en concreto. No sé qué percepción tiene usted de lo que es el consistorio municipal y de los Arcupes. Por cierto, el número de población migrante está bajando muchísimo. Esta semana está habiendo en torno a 6 y 1. Pasamos los datos, es una de las reivindicaciones que se pusieron en la mesa de trabajo. Como bien saben, todos los datos se pasan todas las semanas. Es uno de los acuerdos que se acordó en esta mesa interinstitucional de Irún. Y tienen ustedes todos los datos, los representantes de los grupos políticos y la plataforma ciudadana de la ocupación del edificio Martín Docenea. Y está bajando. Luego también se habla, el representante de EH Bildu ha enumerado la moción. Creemos que se mezclan conceptos y creo que tenemos que ser responsables con un tema tan peliagudo, ¿no? y tan complejo. El asilo, las personas de protección internacional, la competencia es del Gobierno vasco, el sinhogarismo. Ya me gustaría a mí que otras localidades gobernadas por Podemos y por EH Bildu tengan los recursos que tiene la ciudad de Irún para
paliar la problemática del sinhogarismo. Ya me gustaría. Por lo tanto, pues bueno, parece que pone, ¿no?, que se enorgullecen de haber abandonado esta mesa de trabajo cuando sí que hemos establecido acuerdos y, en definitiva, vuelvo a insistir, intentan hacer daño a este gobierno municipal, pero hay que recordar que también han dejado ustedes plantados a la Cruz Roja de Irún. En esa mesa de trabajo se han levantado y bueno, han dejado plantado el gobierno municipal, pero también a la Cruz Roja de Irún. Yo no sé si reconocen el trabajo que está haciendo esta entidad de reconocido prestigio para atender a la población migrante. Yo, desde luego, sí pongo en duda el reconocimiento que hacen ustedes por lo que acabo de mencionar. Bueno, ustedes son concejales de este ayuntamiento y tienen que mirar por sus intereses, por los intereses de la ciudad y trabajar por su bien. También me gustaría preguntarles, tuvimos una junta de portavoces en el mes de octubre en la que se estableció una serie de acuerdos, ¿no?, como flexibilizar los criterios de acceso, centro de día, que todo eso se ha hecho a través de negociaciones de este gobierno que no hace nada con la población migrante, negociando con la mesa interinstitucional, con Madrid y con el gobierno vasco. Tenemos centro de día, tenemos mayor flexibilización, pero hubo un tercer punto en el que hubo un acuerdo en que estábamos todos y todas de acuerdo en que esto era un problema general, que esto no era un problema del Ayuntamiento de Irún y que, desde luego, todas las partes nos comprometíamos, solidaridad, nos comprometíamos desde cada parte instar a representantes políticos de nuestros grupos políticos en otras instancias superiores, como el Gobierno de Madrid, el Gobierno vasco, las juntas generales, otros ayuntamientos colindantes, que tenemos aquí, a Rentería, Oyarzún, etcétera, a que también se implicaran en este tema y colaborasen. Yo no he tenido respuesta, lo he preguntado varias veces, pero ustedes no me han respondido. Claro, ustedes lo que quieren es dejarnos solos con este tema, al gobierno municipal. Todo vale para hostigar, para machacar con este tema a este gobierno municipal. Pero bueno, recuerdo, al final terminan haciendo daño a la ciudad de Irún. Pretenden que este ayuntamiento se responsabilice con los recursos y con la financiación que tenemos con ese tema. La verdad es que resulta bastante irresponsable. David, sí, efectivamente, están haciendo un uso político de esta cuestión. Bueno, y me remito a los hechos, ¿no? Hay que ver las fotos elevadas a las redes sociales que representantes de H. Bildu se han hecho desde el verano con población subsahariana, sacándose fotos, estando en ruedas de prensa, colgándola en las redes sociales, dando desayunos a la población subsahariana, dándoles de desayunar. ¡Qué vergüenza! En fin, qué vergüenza. Cuando existen recursos, sí, se ríen. Pues bueno, lamentable. Estamos en un momento en el que, desde luego, por fortuna, ese tipo de recursos se ofrecen de las administraciones públicas. Y ustedes dándole desayunar a los subsaharianos y sacándose fotos y poniendo en las redes. En fin, qué vergüenza. Bueno, luego, la verdad es que esto, en fin, por eso el motivo de la abstención, ¿no? El teatro de estos dos grupos políticos. La moción de septiembre. Usted ha hecho alusión a una moción de noviembre, pero la primera en la que hablaron de este tema de H. Bildu fue de septiembre, hablando sobre la moción y sobre la población migrante. Muy bien. Bueno, luego negociamos otra moción, porque desde luego había puntos en que no tenía ningún sentido lo que ustedes estaban planteando, como muy bien lo reconocieron en el Pleno y estará en el acta del Pleno de septiembre, pero la moción original, la propuesta, y nada más y nada menos que de H. Bildu, era la siguiente, al Ayuntamiento de Irún, evidentemente. Proposamena, Bilboko udalbatzaren osoko bilkurak gobernu batzordeari eskatzen dio. El Pleno del Ayuntamiento de Bilbo insta a la Junta de Gobierno. Corta y pega. Esto es lo que tiene, el corta y pega, coger estrategias de otros gobiernos municipales de nuestro color, no trabajarse los temas, no darse cuenta de que estamos en Bilbao y coger el corta y pega nada más y nada menos que de la moción de Bilbao y traerla al Ayuntamiento de
Irún. En fin, qué teatro. Habla de dos localidades francesas. Bueno, alguna vez ya le he preguntado también al representante de H. Bildu, oiga, aquí en Hendaya, donde también pasan todos los migrantes que llegan a Irún, está gobernando la izquierda abertzale. ¿Ustedes han tenido contactos con la izquierda abertzale para poner un recurso en esta localidad, uno solo? ¿Han hablado con una representación de la izquierda abertzale que está gobernando en Hendaya? Me gustaría saberlo. En relación a SPI, la moción de los refugiados, vuelven a mezclar temas. Hablan de los refugiados, hablan de la población migrante. Bueno, aquello fue una moción porque cuando usted hace alusión a la fecha, se estaba trabajando desde el conjunto de las instituciones y desde EUDEL el poder acoger a población refugiada con unas cuotas determinadas. Y EUDEL instó a posicionarse cada ayuntamiento para ver si estaban dispuestos a acoger la cuota determinada. Y el ayuntamiento de Irún dijo que sí. Dijo que sí en ese momento. Y pusimos los servicios a disposición de la cuota que nos correspondía, por supuesto. Pusimos los servicios, a diferencia de otros muchos ayuntamientos que están alrededor nuestro. Pusimos los servicios y, de hecho, la delegada de Cooperación, Derechos Humanos y Valores y yo estuvimos en las Juntas Generales en una ponencia sobre la población refugiada y ahí, ante la Comisión y una representación de todos los grupos políticos de la Junta, explicamos uno a uno todos los recursos que íbamos a poner en marcha para la cuota que le correspondía a Irún en relación a la población refugiada, que este ayuntamiento, insisto, dijo en aquel momento que sí, a diferencia de otros ayuntamientos. Bueno, pregunta por si el Gobierno municipal ha estado en una concentración de casi 4.000 personas. Yo no sé usted qué idea tiene de la libertad, y no sé, pero yo, vamos, controlar así a las personas si están en una concentración o no, es su modelo político y de partido, desde luego el nuestro no. Me parece bastante fuerte lo que usted comenta. Bueno, para terminar, muy preocupados de SPI con la población migrante que llega a Irún, que el 99,9% de esta población migrante, según todos los datos, pasa 1 o 2 noches como mucho en la ciudad de Irún. Sin embargo, les veo muy poco preocupados a lo largo de todo el mandato con la población inmigrante que vive en la ciudad de Irún y que quiere hacer un arraigo y un proyecto migratorio. En Bienestar Social, en el Ayuntamiento de Irún, tenemos una comisión de inmigración que nos hemos juntado este mandato 8 veces para hablar de temas que tienen que ver con la integración, los proyectos de integración, el Ikusmira, el Bertambisi, los mediadores interculturales que tenemos en la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Para hablar, junto con las asociaciones y con una representación de todos los grupos políticos, de la política de inmigración. ¿Sabe, señor Soto, cuántas veces ha asistido Podemos, Irún, SPI a estas comisiones de trabajo? Bueno, hemos celebrado 8 en todo el mandato. ¿Sabes cuántas veces ha habido una representación de Podemos, de SPI en estas comisiones? 2. Las 2 últimas. Esa es la nueva política de Podemos y de SPI, las 2 últimas. Claro, han cambiado la política, claro, porque se acercan las elecciones, no porque el Gobierno haya cambiado la postura con la población migrante. Claro, es que en verano estábamos bastante más lejos de las elecciones. Las 2 últimas han venido. Vamos a convocar otra dentro de 2 semanas. No tengo ninguna duda de que Podemos, de que SPI va a acudir a esta comisión. Pero el trabajo se hace durante 4 años, insisto. De 8 comisiones, 2, en fin. Por lo tanto, compórtense como representantes de esta ciudad y defendan sus intereses. Y dejen de hacer daño a este Gobierno y, en definitiva, no a este Gobierno, a la ciudad de Irún. Esto requiere una implicación interinstitucional, como comentaba el representante de Bildu. Por lo tanto, vamos de la mano, todos los representantes, todos a todas las instituciones, independientemente del color político que sea. Me da igual, nos da igual el color político y la administración que sea. Vamos, toda representación política de la mano
a pedir implicación interinstitucional para abordar este gran reto. Ahí, desde luego, nos tendrán a este Gobierno, porque, desde luego, al final lo que tenemos que hacer es defender los intereses de Irún. Mila esker. Gracias, Sergio. David. Hay mucho que decir, empezando por el principio, abstención. Bueno, no me sorprende porque, de hecho, la actitud a día de hoy en relación con el problema de los migrantes en tránsito es abstenerse del problema. Así que tampoco me sorprende para nada el posicionamiento en relación con el voto. Por otro lado, hostigar al Gobierno municipal. Estamos con la misma de siempre, la misma cantinela de siempre. Seguro que en eso han sido pioneros, que siempre también suele ser la cantinela, lo de ser pioneros. Digo, seguro que en eso han sido pioneros, porque toda crítica que se hace al Gobierno municipal es una afrenta a Irún. Una afrenta a Irún. Porque ustedes no hacen otra cosa que patrimonializar Irún. Irún es el Partido Socialista, es el Gobierno de Irún, es José Antonio Santano. Si no, no se entiende nada más, no se entiende otra ciudad. Oiga, hostigar. Me encanta hacerles reír, pero bueno, respeten también a los ciudadanos a los que yo represento, porque si no yo también me voy a empezar a reír cuando hagan intervenciones tan caricaturescas como acaba de hacer el delegado de Bienestar Social. Por otro lado, decir, no conozco o no conocemos otros ayuntamientos que hayan puesto tantos recursos como Irún. Bueno, yo tampoco conozco muchos más ayuntamientos que estén en la localización geográfica de Irún. Por otro lado, local, ya está Martín Docenea, y con ello ya es suficiente. Bueno, perdona, es que el Gobierno municipal, el delegado, en todas las reuniones en las que hemos estado, lo que ha insistido es en que la situación de los migrantes en tránsito en la Plaza San Juan es un problema porque se les visibiliza y se les utiliza. Y la palabra utilizar ha salido de su boca. Bien. Nosotros siempre le hemos dado la misma respuesta. Búsquenle un local a la red de acogida para que el trabajo que realizan lo puedan hacer en ese local. No estamos hablando del mismo recurso. Por otro lado, en relación con la Policía Municipal y los Arcupes, no sé usted de qué me habla. Hombre, perdone, que yo he hablado con usted por teléfono en relación con ese tema. Que yo estuve una mañana en la que se les expulsaba a la red de acogida de los migrantes en tránsito de los Arcupes y le llamé a usted para decirle que había un policía municipal mandado por la delegada para que saliesen de los Arcupes, porque no podían haber sillas y mesas allí. Hombre, y ahora dice, no sé usted de qué me habla, cuando llovía a mares. Por otro lado, la llegada de los migrantes está bajando. Sí, es que parece que realmente es es lo que subyace a todo. Que desaparezca el problema, por favor, que desaparezca el problema. Que no tengamos que darle respuesta desde Irún a este problema porque nos está carcomiendo. Es que subyace todo el rato esa cuestión y el uso político, que es verdad que usted acaba de decir que hay un uso político e interés político en esta cuestión, como ha habido una clara referencia en relación con lo que hace EH Bildu, que EH Bildu conteste. Pero me ha parecido, vamos, o sea, una sobrada total los comentarios que ha hecho usted en relación con qué actividad de voluntario realiza cada cual en la red de acogida. Pero me ha parecido una sobrada absoluta, como me ha parecido una sobrada la cuestión de la libertad. ¿Que está acusando a mi grupo político que no aboga por la libertad? Porque eso ha dicho, Eso ha dicho aquí. Que ese no es nuestro modelo y sí es el suyo. Hombre, digo yo que si una manifestación de 4.000 personas que el alcalde no esté, es simbólico, ¿no? Se podrá decir. ¿Eso es coartar la libertad? Oye, que el alcalde no venga me parece muy bien. En su decisión está el no ir o ir. Digo, pero la cuestión es que no estaba. Y eso se podrá evidenciar. Como, por cierto, usted acaba de evidenciar que yo, por la razón que sea, no he querido estar en no sé qué mesas, bueno, no sé qué mesas, no, en qué mesas de migrantes. Pues me está coartando a mí también mi libertad como concejal para determinar en qué estoy y en qué no. No es lo mismo. No es lo mismo estar en una manifestación con 4.000 personas que apoyan a los migrantes en tránsito y sí lo otro. Oye, perdonen. Yo lo que pido es que no entremos... Perdona, Miguel Ángel. No, digo que no entremos... En comentarios unos con otros, haz tu intervención, David. Perdona, señor alcalde, señor presidente. Disculpa. Señor alcalde. Disculpa. Javier, ¿te importa mantener una mínima compostura? ¿Te importa mantener una mínima compostura? Por favor. Señor presidente.
Sí, señor presidente. Me perdonas, David. Discúlpame, Javier. Yo creo que aquí mantenemos todos la compostura. Yo he intentado que el debate siga por los cauces adecuados, correctos. ¿De acuerdo? Esa es mi labor como presidente y como alcalde. Entonces, déjame hacerla. Continúa, David, por favor. Hombre, las claras alusiones a mi persona las ha iniciado el señor delegado, Es decir, y no le ha cortado en ningún momento. De hecho, ni siquiera se han reído tampoco, Nosotros no nos hemos reído y ustedes han empezado a reírse en cuanto yo he empezado a hablar. Así que las formas, por favor, pido a la presidencia que las tengan todos los que componen este pleno. Bien, por otro lado, decir que ya no sé ni siquiera por dónde iba. Que nos comportemos como representantes del Ayuntamiento de Irún. Porque deberíamos de haber instado a otros niveles institucionales a que colaboraran con la problemática de Irún. No sé, nosotros sí lo hemos hecho, Nosotros sí lo hemos hecho. De hecho, ayer mismo, en un pleno en el Senado, se preguntó en relación con la política de migrantes que tiene el Gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Si quiere hablamos de eso ahora, porque desde luego es incluso bastante peor, mucho peor que la que tiene el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Irún. Ustedes imagino que también habrán hecho alguna instancia al Partido Socialista o al Ministerio del Interior, ya que dicen que ellos son quienes tienen competencia en esta materia y el Gobierno vasco en materia de inmigración. Nosotros lo hemos hecho y es público, También hay más ayuntamientos, Está también Pasaya, está Hondarribia, no lo digo porque hay un fetichismo particular por decir siempre dos. Faltaba Rentería. En fin, no voy a insistir más, pero yo me apena que unas reivindicaciones tan simples, porque, por ejemplo, la señalización en la estación de Renfe solo tiene un sentido, Solo tiene un sentido. Y es que, por lo general, los migrantes en tránsito llegan más allá de las 10 de la noche, no durante el día, porque llegan en autobuses desde Bilbao y desde otros puntos, y son voluntarios de la red de acogida los que van allí a llevarles desde la estación hasta Martín Docenea. Y la señalización era simple y llanamente para que en vez de tener que hacerlo voluntarios de la red de acogida, se haga a través de una señalización. Pero parece que no quiere que se visibilice o que no haya una visibilización del problema en la estación. Que la gente no vea, cuando pasa por la estación, que hay un problema de migrantes en tránsito en Irún. Entonces es mejor que no esté la señalización ahí, pero que los voluntarios de la red de acogida sigan haciendo su trabajo de voluntariado. No creo que sea tan complicado. El local no creo que sea tan complicado, tampoco. Se lleva planteando que se les dé un local a la red de acogida desde hace ya muchos meses. Se nos dijo que no había locales disponibles, que se había consultado con Patrimonio. Luego hicimos la consulta nosotros y resulta que sí que había. Se planteó que los 12.500 euros aprobados en la modificación de crédito se utilizaran para poder alquilar un local y que si era necesario más dinero, que se asignase más dinero a través de una modificación de crédito que ha habido. Y se dijo que no, que esos 12.500 euros no hacían falta, que alquilar un local era muy complicado, no se ha querido hacer. Las actas de las reuniones, fíjese, actas de una reunión y lo primero que se dijo es se estudiará. Y las últimas dos actas que yo he recibido han sido por parte de la red de acogida. Porque las hace la red de acogida porque el Gobierno municipal en esa mesa no quiere tomar acta. Hasta el punto que hemos tenido que decir lo que dijimos en la mesa en una comisión informativa para que quedase constancia en acta. En fin, quiero decir que no creo que sean reivindicaciones tan complicadas como para abstenerse. ¿Alguna intervención más, Juana? Nuestro grupo va a votar en contra de esta moción, pero sí que queremos reprocharle al concejal de Bienestar Social una cosa. Ustedes han dicho, ustedes quieren dejar al Gobierno solo. Creo que por nuestra parte nunca les hemos dejado solos, nunca. Queremos dar las gracias a toda la ciudadanía de Irún porque creemos que ha sido muy sensible y ha acogido. Creemos que hay formas especiales de ver cómo tiene que ser esa acogida, pero ese cómo no tiene por qué ser compartido.
Yo no comparto el cómo que expone aquí el señor Soto, pero lo que sí digo es que la ciudad de Irún ha acogido a esas personas, se ha preocupado, las ha alimentado, las ha vestido, las ha hospedado. Creo que hemos hecho un esfuerzo económico, hemos hecho un esfuerzo de recursos humanos, porque las horas que los técnicos municipales y los trabajadores municipales han empleado en solucionar este problema y en facilitarles la vida a los migrantes en tránsito, pues quizá no se valore como recurso económico, pero como recurso humano ha sido muy alta. Doy las gracias a la Cruz Roja, que al fin y al cabo es la organización que lleva decenas y decenas de años ocupándose en distintas partes del mundo de este tipo de problemas y que tiene un know-how, un saber cómo, que va mucho más allá de un voluntarismo que hay que agradecer, pero es que esto ya es un trabajo técnico y la Cruz Roja lleva decenas de años realizando este tipo de trabajos. O sea que nosotros no les hemos dejado solos y queremos felicitar todo lo que se ha hecho y a los ciudadanos de Irún, a la Cruz Roja en especial y también a los voluntarios que desde su solidaridad han hecho cosas. Pero aquí esto hay que hacerlo con criterios técnicos avalados que no son políticos, que ni tan siquiera son municipales, sino que fundamentalmente son de las organizaciones que se vienen dedicando a este tipo de cosas, pues eso, decenas de años. Gracias. Gracias, Juana. Sí, Joaquín. Sí, bueno, a ver, que les hemos dado a desayunar, sí, así es. Estás haciendo referencia a un momento del verano pasado cuando no existía todavía ningún dispositivo en marcha y estaba la cachita ahí como único dispositivo para atender a las personas migrantes. He apuntado tantas respuestas a esa intervención de la que hemos sido todos testigos. Hemos sido testigos de un ejercicio de victimismo penoso. Yo creo que esta intervención puede ser recordada como la intervención más lamentable que ha tenido usted en estos 4 años de pleno, de verdad. Y tenía aquí apuntadas todas las respuestas sobre hostigar, machacar, hacer daño a la ciudad de Irún, que estamos haciendo mucho daño a los migrantes y a las migrantes. Pero yo creo que aquí hay que poner un punto de sentido común y bueno, hay que dotar de sobriedad también al debate. EH Bildu no va a caer en su juego. No. Hemos sido testigos de un ejercicio en el que hemos podido ver todos y todas que usted está totalmente superado por el tema. Le supera y cuando a uno le supera el tema lo que hay que hacer es desde la humildad pedir ayuda para gestionarlo. Si usted no puede, pida ayuda en su grupo y pida ayuda a quien haga falta. Pero nuestro único mensaje es solo queremos que la ciudad de Irún acoja a las personas migrantes con dignidad y de una manera integral, como cualquier ciudadano de Irún quisiera que su hijo o su hija fuera tratado si se tuviera que ver en una de estas. Si es que no es más. No vamos a entrar en ese juego y en ese barrizal. Desde luego, lo único que queremos es que sean atendidas todas las peticiones de la red ciudadana, todas, porque realmente cumplirlas no es nada del otro mundo. ¿Alguna intervención más? Bueno, orain Jokinek esaten zuen bezala, mozio honetan egiten diren eskaerak guztiz onargarriak iruditzen zaizkigu, eta bat egiten dugu ez direlako batere zailak gauzatzea. Gure udal taldeak parte hartu du, Arreasarek eskatu zuen mai horretan,
Eta bertan ikusi dugun dinamika guztiz kritikagarria iruditu zaigu. Ez dugu ulertzen bilera horretan udal ordezkariak izan duen jarrera benetan. Taldean egiten ziren eskaerei ez erantzutea, edo gaiak luzatu, edo eskatzen ziren normala den idatzi beharrezko akta ez egitea. Gobernuaren jarrera onartezina lotsagarria izan da. Eta azkenean lortu duena da taldearen lana, mahaiaren lana, bertan bera geratzea eta taldea desegitea. Bueno, ez naiz gehiago luzatuko, baina guzti honegatik, hainbat gauza esan zitezkeen, baina argi geratu da nik uste hainbat gauza esan direnekin eta gure botoa mozioari aldekoa izango da. Eskerrik asko. Sergio. Bueno, Xavier, la verdad es que hacer alusión a una mesa de trabajo donde has estado una vez. Hemos hecho numerosas mesas de trabajo que hace alusión y bueno, parece que al portavoz de AJ del PNV de Irún no le han parecido lo suficientemente importantes ya que solamente ha asistido una vez a las mesas y ahora pues bueno, parece como que le parece muy grave lo que ha ocurrido ahí. Bueno, tampoco sorprende mucho porque es que se critica, pero luego desde luego el trabajo del día a día en el ayuntamiento, pues bueno, pues deja mucho que desear. También existe, en fin, Xavier, una comisión de trabajo en este ayuntamiento que es la mesa de trabajo, la comisión que se junta varias veces al año de derechos humanos y de valores. Que muchas administraciones que están llevando ese tema están capitaneando estos departamentos. ¿Sabe cuántas veces ha asistido EAJ-PNV a esta mesa de trabajo que se ha juntado varias veces durante el año? ¿Una representación de su partido político? Ni una. Aquí tengo todas las actas. Estas son las actas de la Comisión de Trabajo del Ayuntamiento de Irún de Derechos Humanos y de Valores, que desde luego creo que tiene que ver bastante con la migración y con los flujos migratorios. EAJ-PNV no ha asistido ninguno. Como ninguno son los recursos que ha puesto ni el Gobierno vasco ni la Diputación en esta ciudad. Ninguno. Todos los recursos los ha puesto el Ayuntamiento de Irún. Por lo tanto, de verdad, un poco más de seriedad, trabajen, acudan a las reuniones, a las comisiones y pidan también, arriben el hombro y pidan también a las instituciones donde ustedes están gobernando junto con el gobierno municipal y con el resto de los grupos políticos, independientemente del color político, que pidan que se impliquen. Que pongan recursos aquí, que pongan recursos para afrontar este gran reto. Sí, Xavier. Bueno, en primer lugar, me parece que sigue siendo lamentable hoy su intervención en este pleno. Usted ahora nos va a organizar en nuestro grupo. Usted nos dice que he asistido una vez a la mesa de Arreras Areak, solicitada por Arreras Areak. Bueno, recuerdo que ha sido 2 veces que he asistido. Pero en cualquier caso, siempre hemos asistido a todas las mesas. Evidentemente, no tengo por qué estar yo en todas y cada una de las mesas ni grupos que se organizan en el ayuntamiento. Hemos asistido a todas. Si no he ido yo, un concejal o concejala de mi grupo ha asistido. Por tanto, hemos asistido a todas las reuniones. Que no lo haya hecho yo, hombre, faltaría que usted ahora organizara la actividad de nuestro grupo. Vamos, usted está interviniendo en el ejercicio de la libertad de organización de nuestro grupo municipal, por favor. Pero ¿hasta dónde quiere llegar usted? Y en segundo lugar, si yo estoy totalmente de acuerdo, y así lo he manifestado públicamente, si es que yo creo que el trabajo que se ha hecho con los migrantes, y yo creo que se ha manifestado y se ha hecho y se ha reconocido hoy mismo en las intervenciones que hemos escuchado aquí, si es que el gran grueso del trabajo, si es que está hecho, si es que está hecho, si es que eso es digno de reconocer, si nadie creo que objete eso, que tenemos los recursos necesarios y que se han puesto a disposición y que tenemos en Martín Docenea y que se está dando una atención necesaria y acorde
a lo que se está viendo, que son las necesidades de los migrantes y de las migrantes? Si es que nadie ha puesto eso en tela de juicio. Lo que hoy se trae a esta moción, en esta moción, si son unos puros flecos que se han estado tratando en la mesa que solicitó Arrea Sarea y que serían para culminar el trabajo que se ha venido realizando, poner la guinda al pastel. Y usted, con su actitud, en lo que yo he podido ver en las 2 reuniones a las que he asistido y las que me ha transmitido mi compañera de grupo, es que usted se ha puesto absolutamente enfrente. Yo no sé exactamente cuál es el motivo, porque no lo he analizado en profundidad, pero se ha obcecado y se ha puesto, antes se hacía el símil del frontón, pues usted se ha plantado ante las peticiones que eran, como he dicho en mi intervención en euskera, que eran realmente, desde luego, no difíciles de acometer y desde luego que son competencia de este ayuntamiento. Así lo entendemos nosotros. Entonces, no me venga usted ahora diciendo cómo tengo que organizar la actividad de mi grupo, por favor. Eskerrik asko. Yo creo que por terminar un poco, no sé si hay alguna intervención más, y cogiendo también un poco el hilo de esta última intervención, por intentar separar cosas, porque aquí, bueno, pues se han dicho muchas cosas muy distintas y yo creo que hay que empezar por reconocer una, ¿no? Primero, por no personalizar en Sergio, porque Sergio es el delegado del Gobierno en este tema, pero el conjunto de decisiones que se han tomado yo creo que han sido muy acertadas. Acabo de escuchar que eran flecos. Y bueno, yo creo que es una manera de reconocer que aquí se ha hecho un grandísimo trabajo, que lo ha hecho muchísima gente. Lo ha hecho el Ayuntamiento, lo ha hecho Cruz Roja. Por supuesto que la red de acogida ha hecho muchas cosas y eso nadie lo está poniendo en discusión, ¿no? Pero yo creo que cuando se mezclan cosas diferentes en una moción como esta es cuando se da pie a los problemas. ¿Por qué hablamos aquí de personas que piden asilo? ¿Por qué hablamos aquí de personas que piden asilo? Porque el asilo ya tiene una respuesta que hemos coordinado desde las administraciones públicas, En la mesa interinstitucional yo he asistido en algunas ocasiones cuando me parecía que los temas pues estaban teniendo más problemas de lo habitual. La mesa interinstitucional acordó una solución que da el Gobierno vasco para las personas que piden asilo. Es decir, ¿por qué traemos aquí, porque si tenemos que entrar en el fondo del asunto, ¿por qué traemos aquí el asilo cuando el asilo político además, ¿quién de aquí pone una pega a eso? Hemos buscado una solución de país. El Gobierno vasco ha abierto, que yo sepa, un centro en el que se da respuesta a las personas que están en este trámite, porque esto, como saben ustedes, tiene un trámite largo y entonces esas personas ya no son migrantes en tránsito, están esperando que se les conceda un estatuto, que se les dé el asilo político y eso ya no te convierte en un migrante en tránsito, sino en alguien que va a estar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que una primera cosa que tenemos que hacer, si de verdad pensamos que el problema de los migrantes, si nos lo queremos tomar de verdad como un problema de todos y como algo que tenemos que afrontar, lo primero que tenemos que hacer es separar pues, el grano de la paja, ¿no? ¿Que se ha hecho mucho? Yo no tengo ninguna duda que se ha hecho mucho. Nosotros tenemos un albergue con 60 personas, como decía Sergio. Damos desayuno, comida y cena, hay un centro de día, atendemos a todas las personas, tenemos un centro nocturno por si acaso en algunos supuestos no pueden ser atendidos directamente por el albergue y bueno, es verdad, siempre se puede hacer más, pero eso habrá que reconocer. Cruz Roja está haciendo una tarea, lo decía antes Juana, muy importante. Algunos nos preguntamos, si salimos a la calle y les preguntamos a los ciudadanos y ciudadanas de Irún, ¿creéis que verían bien que ocupáramos los arcupes del ayuntamiento de manera permanente innecesariamente? Porque yo me pregunto, claro, esto también conviene, aquí estamos discutiendo en el Pleno, pero nos estará viendo alguien, ¿no? ¿Qué estará pensando alguien? Mezclar el trato a los inmigrantes, sobre el que no hay ninguna discusión, porque creo que los hechos están encima de la mesa, pero ¿por qué mezclamos eso con las actas de una reunión? Las actas de una reunión, de una mesa. Pero, oiga, pero ¿de qué estamos hablando en el nivel de importancia? O con, por ejemplo, que los arcupes de este ayuntamiento sean ocupados por una causa, por una iniciativa. Oiga, pero ¿por qué razón? Si son de toda la ciudad. Yo me imagino a alguien que esté viendo esto y diga, oiga,
aquí están de acuerdo todos en que los arcupes del ayuntamiento, si no hay, pero los arcupes del ayuntamiento se podrán utilizarse en un momento determinado para una reivindicación. Yo no lo discuto, pero ¿quién puede votar a favor de ocupar? ¿Por qué razón se van a ocupar permanentemente los arcupes del ayuntamiento de la ciudad de Irún? Hombre, si no tuviéramos alternativa, pero tenemos un centro de día, tenemos un albergue, tenemos un centro de día aquí abajo también. ¿Cuál es la necesidad exactamente de ocupar los arcupes? Y cuando mezclamos las cosas es cuando vienen los problemas. Ese es el momento en el que vienen los problemas. ¿Y por qué las mezclamos? Bueno, cada uno sabrá, pero con toda claridad voy a decir, no tengo ningún problema en decir aquí delante de este pleno, yo no soy partidario, como creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Irún, de ocupar permanentemente los arcupes del ayuntamiento para una causa. Lo siento mucho, no soy partidario. ¿Eso me hace un enemigo de las políticas de migración? ¿Ustedes creen de verdad que eso se puede sostener? Ahora, no mezclen las cosas. ¿Me quieren responsabilizar a mí como alcalde o al ayuntamiento de Irún para dar respuesta al asilo político? ¿Lo dicen ustedes de verdad? ¿Y creen que cualquiera que escuche eso pretenderá o pensará que el ayuntamiento de Irún no está haciendo lo que tiene que hacer? Pero si el asilo político es un asunto muy delicado, muy importante, que tiene su cauce, pero oiga, en Irún y en Rentería y en otras muchas ciudades y en Hondarribia, cualquiera que se presente aquí que solicite asilo político, tiene un cauce y una institución le da respuesta a esto. Por tanto, lo digo también por la red de acogida, porque yo aprecio a un montón de personas que están en la red y cada uno sabrá dónde está y lo que quiere hacer. Pero yo les quiero decir una cosa directamente, porque hay algunos miembros. Si ustedes quieren que abordemos juntos ese problema y que de verdad nos sentemos a hablar, nosotros estamos encantados, pero tendrán que entender ustedes y todos que hay maneras diferentes de afrontar las cosas y que nosotros, si ustedes estuvieran en nuestro lugar, pues probablemente no dirían cosas diferentes, porque el asilo político es un asunto, porque ocupar los arcupes del ayuntamiento es otro asunto, porque las actas de una reunión es otro asunto, distinto. ¿De qué deberíamos preocuparnos? De que las personas que lleguen tengan pernoctación, desayuno, comida y cena, ropa y una orientación. Por supuesto que sí, pero es que entendemos, comprenderán que nosotros podamos defender esto. Es que nosotros entendemos que eso en lo básico lo hemos hecho. Es que entendemos que lo hemos hecho porque tenemos el albergue de Martín Docenea y lo reconoce. Yo he hablado con el Ararteko, he hablado con las juntas también. Aquí no hay nadie que discuta. He hablado con el gobierno vasco, gobierno español. Aquí nadie está discutiendo que nosotros estamos haciendo lo que nos toca. Es que me hace gracia porque escucho las referencias de otras ciudades. Yo no voy a mencionar otras ciudades, pero es bien sencillo. Hemos hablado de frontera, ¿verdad? La frontera tiene dos lados, ¿verdad? Pues ya está. Simplemente con que ustedes piensen en las iniciativas de un lado y de otro, yo creo que sería suficiente. Entonces, separemos las cosas que responden de verdad al problema de la migración de lo que son asuntos menores. Hablo de las actas, por ejemplo. Yo no sé si en una reunión tiene que haber actas o no. Yo voy a muchas reuniones en las que no se levanta acta. Esto lo vamos a convertir en asunto de una moción, como un asunto básico para afrontar el problema de la migración. Oiga, ¿de verdad? ¿Pero de qué estamos hablando? Entonces, separemos cosas. Entiendo que la red de acogida puede pedir un local. Yo entiendo, pero eso se convierte en algo... ¿Es básico, fundamental? ¿O podemos hablar de eso? Si ese trabajo, esa tarea, en parte la está haciendo Cruz Roja o no. Y si esa tarea la quieren ustedes complementar, ¿de qué manera? Podamos hablarlo, pero comprenderán que si en una moción, para hablar de un problema de esta dimensión y de esta importancia, que yo hace poco le he oído a un filósofo muy apreciado en este país decir que este era un problema de nivel europeo, evidentemente, que es un problema de nivel europeo. Ahora lo bajamos a tierra, aquí en Irún. Muy bien, me parece muy bien. Nos ha tocado estar en la frontera, como a otros. Muy bien. Pero, oiga, es que mezclamos actas con asilo político, con los arcupes del ayuntamiento. Nosotros por esa labor no estamos. Sabemos que el tema es muy sensible, pero somos responsables. Y, sobre todo,
y sobre todo, y se lo recomiendo también a ustedes, escuchen un poco la calle también, ya que somos cargos públicos. Vamos a escuchar toda la calle, ¿no? Vamos a ser responsables, porque la calle es muy grande. Hay mucha gente que vive en Irún, muchos miles de personas. Hay muchas opiniones sobre esto. Tengamos cuidado, porque yo esto se lo he dicho alguna vez a algún grupo político, es una opinión personal. Tengamos cuidado porque el infierno está empedrado de gente llena de buenas intenciones y al final, queriendo resolver un problema y manejándolo de una u otra manera, los resultados también son diferentes. Si hay más unión, si buscamos lo esencial en esto y dejamos que haya cosas en las que podamos discrepar, ¿no? Porque podremos discrepar. Porque, claro, si esto consiste en que hay que dar la razón en todo, desde las actas hasta el final, y si no, es que el Ayuntamiento de Irún no sabe, no quiere, no tiene voluntad de abordar la inmigración, pues no nos vamos a entender. Y yo estoy dispuesto, lo voy a decir, estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad. Nosotros, porque venga una moción al Pleno y nos digan esto, y esto no es nada, pero si son cosas menores. Bueno, pero el problema no es gordo. Si antes decía Juana, hablando de los incendios, si no se resuelve con los bomberos, el problema es bastante gordo el que tenemos encima de la mesa, ¿no? Es bastante importante. Yo me lo tomo en serio. A mí, desde luego, este verano, sobre todo este verano, ¿qué les voy a contar? Porque, bueno, me van a decir que va en el sueldo, pero he tenido días al teléfono con, bueno, no sé con cuánta gente. ¿Y saben al final qué conclusión saqué? Porque todo el mundo llamaba, desde el gobierno vasco, el de aquí, el de allá, todo el mundo llamaba. Pero, alcalde, resuelve tú, Alcalde, resuelve tú. Y el alcalde, el colegio Le Canea, el gimnasio, porque por lo visto no había ningún edificio en Irún, ni uno, de otras administraciones que se pudiera utilizar. Fíjate que hay edificios en Irún, pues no había. O sea, soy consciente de que me toca. Perfecto, yo no voy a hacer con esto ningún tipo de victimismo. Asumo mi responsabilidad como alcalde, pero también les digo, escuchen un poco la calle, que no es solo este pleno. Sepan lo que se dice en la calle. ¿Cuáles son las actitudes de una institución en relación con este tema? Porque creyendo que ayudamos, a lo mejor lo que hacemos es crear más problemas y, sobre todo, crear una imagen equivocada en la ciudadanía de lo que tiene que hacer una institución cuando las personas que están sufriendo, no tengo ninguna duda, y que vienen en tránsito para buscar una vida mejor, pasan por Irún. Entonces, vamos a reconocer lo que se ha hecho. Y mi sugerencia, yo desde luego, si se quiere votar, nosotros ya ha anunciado Sergio cuál va a ser nuestra posición. Pero tengo la impresión de que esto no solo no consigue nada, sino que en el fondo lo que hace es dividirnos y enfrentarnos. Si queremos abordar esto de otra manera, vamos a separar lo que son cosas importantes de lo que no lo son. Y esta es mi propuesta, si se quiere aceptar. Y en todo caso, como reflexión, la quiero dejar aquí. No está solo este pleno, no es solo este pleno, no es solo. Han venido personas que seguro que están muy concienciadas con esto y seguro que tenemos que darles 1 millón de gracias por todo lo que están haciendo. Existe una ciudad ahí fuera, y hay de todo. Hay muchas opiniones y hay que hacer las cosas bien para que después estos problemas no se acaben convirtiendo o tengan resultado en otro terreno. Y no voy a alargarme más, pero ya lo empezamos a ver. Entonces, creo que merece la pena, si todos los que estamos aquí pensamos en una clave constructiva y de ciudad, pues que de estos temas hablemos con tranquilidad. Tratemos de sacarlos del rifirrafe político. Yo esto creo que sería fundamental. Por cierto, Joaquín, para que quede claro, no te ha dicho, porque también he visto risas con ese tema, ya hablando de risas, no te ha criticado, Sergio, porque dieras de desayunar. Te ha criticado porque te hiciste la foto dando el desayuno. Por eso te ha criticado, Digo, para que quede claro, nadie ha visto mal que tú o cualquiera de los que estamos aquí pudiera haber ido a ayudar. Lo que ha dicho Sergio, yo lo he entendido perfectamente, pero quizá no se ha entendido bien, es que hay quien de dar el desayuno ha hecho una foto. Y ya que a veces somos tan críticos con las actitudes de los que estamos de este lado, pues también conviene, ¿no?, que cada uno asuma y haga su propia autocrítica. Este es el asunto del que estamos hablando, porque yo estuve en la casita y no me hice ninguna foto con nadie. Estuve en la casita y no me hice ninguna foto con nadie, a pesar de que más de un inmigrante quería una foto. Quería una foto porque al final, bueno, pues estaban con el alcalde, lógicamente, ¿no? Por tanto, yo lo que os pediría es que una moción de este tipo, y además ahí veo gente de la red de acogida, mi opinión,
sincera y de alcalde, y me quito las siglas y todo lo que ustedes quieran, es que de esto, si quieren que hablemos, hablemos, pero mezclando cosas de distinto tipo, yo les diría que no vamos bien. Y no va a ir bien, da igual, porque esto hoy es aquí, mañana será en Bilbao, porque no hemos hablado de esto, pero esta moción a la que se refería Sergio también se ha presentado en el Ayuntamiento de Bilbao. Si este es el problema que se repite, en Vitoria también hay una acumulación, en todas las ciudades existe este asunto. Y hoy somos un partido, los que estamos aquí, y al final este no es un asunto de hoy para mañana, es lo que quiero decirles. Pero si quieren, nosotros nuestra mano tendida ahora en este plan, de esta manera, mezclando así las cosas, nosotros pues tenemos que decirles esto. Eso sí, vamos a seguir trabajando como siempre y vendrá el verano, que alguien lo ha dicho y es verdad, que vamos a tener, me imagino, mucha gente. Ahí estaremos para darle la respuesta que en nuestra mano pueda estar, pero de la manera que nosotros consideramos que esto debe hacerse, que es junto con otras instituciones y pensando también en la clave de la ciudadanía, porque esto... Este es un asunto que es de largo alcance, como creo que saben perfectamente los que están aquí. Perdonen porque me he alargado un poco más de lo que pretendía. Por supuesto, pero no ahora aquí en el Pleno. Simplemente que cuando terminemos, claro que sí, claro que sí. ¿Perdón? Bueno, al final del Pleno, cuando sí, si ustedes están aquí, pues sí, estupendo, al final del Pleno. Sometemos a votación la... Sí. Por alusiones, sé que se dice. Yo, desde luego, no me hice ninguna foto y no vengo aquí a hablar de mí. Lo único que sí que nos gustaría pedir en nombre de H. Bildu es que sabemos que es un problema que tenemos aquí en Irún y a veces hablamos de sentarnos en torno a una mesa y a dialogar y a poner soluciones encima de la mesa, pero eso, claro que hay que hacerlo. Pero es muy importante que, además de sentarnos en torno a una mesa, sintamos también el problema. Y, desde luego, nuestro grupo lo único que está haciendo es intentar comprender, intentar trabajar, intentar apoyar esa labor que viene realizando la red de acogida. Le invitaríamos, y no sé, le preguntaríamos también a la red si estaría dispuesta a invitar al señor alcalde, por ejemplo, a hacer un servicio del Gauchori, para que vea realmente que todos los días muchos y muchas ciudadanas de Irún se acercan a la Renfe y esperan ahí a los autobuses a que vengan los migrantes y las migrantes, les hacen una pequeña acogida, los llevan a Martín Docenea y eso es una cosa que se hace todos los días. Y aquí lo que nos parece es que a veces falta un poquito más de sentimiento. Entonces, simplemente dejar la invitación ahí encima de la mesa. Pues mira, te voy a recoger el guante, pero te voy a decir una cosa que no es mía. La idea no es mía lo que te voy a decir, pero ya lo he oído en alguna ocasión. Nunca hay que pretender tener el monopolio de los sentimientos. Sentimientos tenemos todos, Joaquín. No vayas por ahí, porque el monopolio de los sentimientos parece que hace menos personas a los demás, y es un error. Todos tenemos sentimientos, no estamos hablando de eso aquí, estamos hablando de cómo afrontamos con esto, un problema que es muy grave, que va a durar mucho tiempo y que va a dar muy poco, va a importar muy poco cuál es el color político de los que gobiernan. Fíjate lo que te digo. O sea que en un ayuntamiento o en el de al lado no estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de afrontar, como creo que tiene que afrontar un responsable gobernante, con la cabeza. Por supuesto que el corazón está siempre ahí, pero es que eso yo no lo pongo en duda, ni por tu parte, ni los sentimientos de los que estamos aquí. Es que esto no pongas nunca en duda eso. Te pido que no pongas nunca en duda los sentimientos de los demás, ni en este tema ni en otros, porque todos los tenemos. Ahora, a partir de ahí, por supuesto, hablemos y sepamos afrontar las cosas sin mezclar los temas. Yo creo que he sido bastante claro. No mezclemos las cosas, porque luego pues, lo que produce esto es división y seguramente pues, otras cosas, ¿no? en la calle. Pero bueno, yo terminaría ahí. Mi mensaje a la red es, desde luego, podemos hablar perfectamente, pero que busquemos un camino en el que no mezclemos cosas que no se deben mezclar. ¿Sometemos a votación? Sí.
una pequeña apreciación, y es que, vamos a ver, el diálogo, la mesa para intentar acordar y no mezclar en una misma moción la enumeración de peticiones de la red era la mesa que existía. Y es que ahí no se ha dado respuesta ni solución a ninguno de los problemas que aquí se señalan. Es decir, lo digo porque no parezca que la moción viene de la nada, de un efecto atmosférico que no controla nadie, sino que esto viene a raíz de que no se ha dado la respuesta que la red de acogida esperaba, diferenciando punto por punto cada una de estas cuestiones. Porque yo, en relación con los arcupes, sí, yo también comparto que efectivamente no sería lógico que en los arcupes del ayuntamiento día tras día hubiese una representación de un colectivo, porque efectivamente es de todos y de todas el consistorio. Pero bueno, en la misma moción se dice que es única y exclusivamente cuando hace mal tiempo, lo cual se podría evitar incluso el hecho de que tengan que estar en los arcupes cuando hace mal tiempo, dándoles una ubicación alternativa que no sea la de San Juan. Y aquí matizo, porque se me dirá, ¿es Martín Docenea? Sí, pero es que el recurso, mejor dicho, las funciones que desempeña la red de acogida no son las que desempeña Martín Docenea. La red de acogida hace transferencias, o mejor dicho, recibe el dinero que los migrantes no pueden recibir por su cuenta porque no tienen acceso a los bancos ni a ninguna cuenta corriente. Esa labor la hacen los voluntarios. Les hacen el acompañamiento a los recursos que el ayuntamiento tiene. Les informan respecto a esos recursos. En fin, y lo que se decía es, bueno, pues que haya un local donde esa solución se dé para paliar el hecho de que estén en San Juan y cuando llueva estén en los arcupes. Es decir, que yo creo que todo es mucho más sencillo de lo que parece. Pero claro, es que el resultado al que hemos terminado yendo es a la presentación de esta moción, que no es una petición de H. Bildu y de Si se puede Irún. Nosotros lo hemos canalizado porque a día de hoy la única manera de hacerlo es a través de grupos municipales de cara al Pleno. Pero es una petición de la red de acogida. Yo por eso sí que creo que es importante, por lo menos al final del Pleno, en ruegos y preguntas, que la red de acogida pueda expresar lo que opina respecto a todo lo que ha oído aquí. Y ya me callo, gracias. No, pero yo no me voy a callar, perdóname, porque es que este asunto… Sí, no te discuto eso, pero mi pregunta es muy sencilla. Para que haya acuerdo tenemos que darnos la razón en todo, o hay alguna cosa… Claro, porque si el asilo político es una competencia que no nos corresponde a nosotros y que tiene un camino, hombre, pues reconozcámoslo y saquémoslo de este texto. Por ejemplo, el asilo político tiene otro camino. Entonces, a mí me da la impresión, David, que puede haber habido también a lo mejor algo de esto. Es decir, que esto salga adelante es, oiga, pues tenemos que dar la razón en todo o podemos dialogar sobre esto, distinguiendo, como decía antes, el grano de la paja o los asuntos de los que de verdad nos podemos ocupar nosotros de otros, porque si es así… Es que esto es un escenario diferente. Si el asunto es, no, es que esto es así o así y si no lo traeremos al Pleno, pues ese es el asunto. Pero por supuesto que podemos dialogar siempre que distingamos las cosas. Ya se han mencionado los arcupes y yo creo que lo que tú has dicho de los arcupes lo piensa todo el que esté viendo en este momento el Pleno. No creo que haya nadie en Irún, nadie que diga, hombre, ocupar los arcupes todos los días… ¿Pero por qué razón? No creo. Por tanto, si el asunto tiene otra derivada, pues vamos a hablarla y hablemos con la red, hablemos de eso. Yo creo que son cosas diferentes. Sometemos a votación la moción, votos a favor, mayoría a favor, votos en contra, ningún voto en contra, abstenciones, el resto queda por tanto aprobada. Hamabigarren puntua, Irun ahal dugu udaltaldeak aurkeztutako mozioa konfiantzazko postuetarako senideak kontratatzea debekatzeari buruzkoa. Proponemos establecer la prohibición de contratar a familiares en puestos de confianza, incorporando al epígrafe 2D estándares de conducta de carácter específico en el Código Ético de Conducta, Buen Gobierno y Compromiso por la Calidad Institucional del Ayuntamiento de Irún el siguiente articulado. No se podrá nombrar como personal eventual a las personas que tengan un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable o parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del segundo grado con cualquier concejal del Ayuntamiento de Irún. David. Vale.
Gracias. Bueno, yo creo que ya incluso en la misma lectura que ha hecho la secretaria de la moción queda bastante claro lo que se pretende. Al final, bueno, lo que venimos es a introducir en el Código Ético, que nosotros, de hecho, no pudimos aprobar porque en ese momento no teníamos representación en el Ayuntamiento, porque se aprobó en el 2014, pues incorporar al Código Ético una exigencia que es, o mejor dicho, una limitación que es la de no contratar a personas para los cargos eventuales que tengan un vínculo, ya sea matrimonial o de parentesco, de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. Yo creo que, y adelantándome a posibles intervenciones que igual no se dan, pero en fin, yo si me adelanto a ellas, se podrá decir, y luego en colación con la moción discutida y debatida antes, que esto es un hostigamiento más al Gobierno municipal. Yo espero que así nos entienda. Yo creo que es bastante comprensible y bastante sencillo de entender que, que el nepotismo no debería de ser una práctica en las instituciones. Creo que además en otros ayuntamientos donde esta situación ha soslayado, bueno, perdón, no ha soslayado, sino que se ha dado o ha habido atisbo de darse, incluso en ayuntamientos gobernados por parte de mi formación política o de las confluencias, ha habido a posteriori iniciativas políticas, incluso en los propios grupos de la oposición, ni siquiera de nuestro partido, limitando esas actuaciones. Por tanto, yo creo que como se decía antes en la moción de los bomberos, esto es una cuestión que beneficia a Irún. Más allá de Gainchurrizketa, esto beneficia a Irún, porque sí que le confiere ética y buena acción a los representantes municipales a la hora de designar a sus cargos eventuales. Yo creo que cualquiera que esté escuchando en estos momentos el Pleno entenderá la lógica de este asunto, y es sencillamente que para esos cargos eventuales, que son prácticamente de designación discrecional por parte de los grupos municipales o por parte del Gobierno, pues que no se tienda o no se hagan contrataciones con una vinculación familiar tan estrecha como es la del vínculo matrimonial o hecho asimilable, o en su caso el parentesco de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo grado. Yo no tengo mucho más que decir. Esperaré a las intervenciones de los demás para contestar si es que corresponde hacerlo, pero yo creo que entra dentro de una lógica y de los tiempos que a día de hoy corren. Por otro lado, sí que me gustaría, para terminar, hacer una duda, o sea, plantear una duda, porque en otras ocasiones, antes incluso del tratamiento de la moción o del dictamen, la propia secretaria ha hecho una intervención aludiendo a los posibles conflictos de intereses existentes por parte de los corporativos a la hora de tramitar esta moción. Y eso se ha hecho, por lo general, siempre antes del tratamiento de la moción o del dictamen. A mí me gustaría, que además he sido el proponente, o hemos sido los proponentes de esta moción, que esa aclaración también se hiciese por parte de la secretaría, en caso de que la presidencia lo estime oportuno. Eskerrik asko. No sé si secretaría tiene que decir algo sobre esto. No he entendido bien la pregunta. Pues creo que es bastante sencillo de entender, lo explico otra vez, y es si existe algún conflicto de intereses a la hora de votar esta moción a razón del texto que se quiere incorporar al Código Ético, que es básicamente que no se podrá nombrar como personal eventual a las personas que tengan un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable o parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del segundo grado. Yo creo que si hay personas incursas en esta situación, entiendo que existe un conflicto de interés evidente a la hora de poder tramitar esta moción por su parte, como ha existido en otros casos situaciones asimilables. En el caso del portavoz de H. Bildu tuvimos hace, no sé si fue un mes o 2 meses, una situación similar en relación con la actividad marginal. Tuvimos hace meses una situación asimilable por parte de una concejala del grupo PNV, hace meses, no, hace un par de años, que fue la aprobación de un ámbito que tenía un interés particular su entorno familiar, y por tanto entiendo que en este caso, si se diese esta circunstancia, también debería de plantearse por parte de la Secretaría.
Antes de que la Secretaría hable, con permiso de la Secretaria, creo que hay dos planos que no debemos olvidar. No estamos en una decisión administrativa, es una moción política. Es decir, yo creo que con independencia de que luego la Secretaria transmita su opinión sobre los casos que has mencionado, que se han producido efectivamente, han sido en decisiones de procedimiento administrativo, que es entiéndeme, es lo que se produciría si, como consecuencia de esta moción, se iniciara el procedimiento de cambio del Código Ético. En ese caso no tengo ninguna duda, pero lo diferencio porque, aunque tomemos el acuerdo aquí, esto requiere, para que se pueda modificar el Código Ético, de un procedimiento que es iniciar y terminar de acuerdo con lo que se marca en la normativa. Simplemente. Juana. Efectivamente, lo que ha señalado el señor alcalde es muy importante. Estamos en el apartado de los grupos municipales en el ámbito de las mociones que son textos de impulso político. En relación con la intervención de los corporativos en estos textos, no es de aplicación la normativa de los deberes de abstención regulados para los procedimientos. En todo caso, tenemos una normativa reguladora del Código de Conducta y de los conflictos de intereses de los cargos públicos en la Comunidad Autónoma Vasca, que es la Ley 1/2014 de 26 de junio. Esta normativa, según su disposición adicional segunda, establece que es aplicable a los miembros de las entidades locales los principios de actuación y de conducta establecidos en determinados artículos, que son el 5, el 6, excepto en el apartado 6, el 7 y el 8. En cuanto al artículo 6, que habla de principios de conducta individual, en el 6.3 se señala expresamente que se respetarán los principios de imparcialidad, ecuanimidad y objetividad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular. Asimismo, se abstendrán de intervenir en los asuntos que concurran en alguna causa que pueda afectar a su objetividad. Esta cuestión es una cuestión que deben reflexionar los propios concejales que puedan estar o no afectados por este tema, teniendo conocimiento de que existe esta normativa. No estamos hablando del derecho de abstención del procedimiento administrativo. No estamos en un procedimiento administrativo, estamos en una moción y a partir de esa iniciativa política se abrirá un expediente administrativo para ver cómo se canaliza esta iniciativa política. ¿De acuerdo? Bueno, yo quería que quedara claro eso también. Vale. Una simple mención, me ha quedado muy claro. Quiero decir que esto es una acción política que redundará en un procedimiento administrativo que terminará en un, no sé qué fórmula tendrá, pero un dictamen o lo que sea, que derivará en la inclusión de esto en el código ético, ¿no? Bien, bueno, entonces básicamente lo que estamos hablando es que incluso, o sea, al margen de que el texto sea el mismo hoy que el próximo mes, hoy los que sí que pueden incurrir en ese conflicto de intereses pues no tienen la necesidad de abstenerse, pero entre un mes con el mismo texto, pero con un procedimiento administrativo, que no político. Entonces, en ese caso, pues sí que tendrán que abstenerse. No, lo digo por entenderlo y porque lo entienda todo el mundo. Porque... Sí. Y me imagino que será el próximo mes, porque igual, claro, el procedimiento administrativo es tan complejo en relación con esta materia, que es la inclusión de 3 frases en el Código Ético, que igual, claro, pues esto se tramita en julio. Gracias. Bueno, David, vamos a dar tiempo al tiempo, ¿no? Yo creo que, bueno, me parece bien que hagas recordatorios que corresponden a la Secretaría del Ayuntamiento y en todo caso, sobre tramitar o no, pues esto será una decisión del Gobierno municipal, si queremos o no tramitar esto, y sobre todo sabiendo si se aprueba o no se aprueba y en qué términos. Yo creo que no adelantemos acontecimientos, ¿no? Vale, ¿más intervenciones? Joaquín. Nada, muy brevemente. EH Bildu, pues bueno, apoyará todas las medidas que favorezcan las buenas prácticas, la transparencia y, en definitiva, pues bueno, el cumplimiento del código ético, por lo que además no nos entraría en la cabeza que ningún grupo no lo aprobase. O sea que, sin más, muy brevemente decir que estamos a favor y apoyaremos la moción. Gracias. Joaquín, ¿alguna intervención más? Juana.
A nuestro grupo le parece que esta cuestión sobrepasa los límites de Irún. Esta tendría que ser una cuestión que se tratara a un nivel general para toda España, para empezar. Y por una razón, porque en esta situación están muchas personas. Yo aquí solamente me estoy acordando, por ejemplo, ahora de que a la mujer del consejero de Cultura le acaban de nombrar directora de contenidos de TV. Le han nombrado. En fin, y empezamos a sacar, y empezamos a sacar, y empezamos a sacar. Y bueno, en todos los grupos, en todos. Estoy acordando de sobrinos colocados, compañeros y compañeras colocadas, etcétera, etcétera. Entonces nuestro grupo se va a abstener porque consideramos que este es un tema que se tiene que tratar a otro nivel y que no se puede hacer nunca una norma se puede hacer lo que se llama ad hominem. Quizá en este caso no sería exactamente hominem, pero es la frase latina, sino que es una norma que se tiene que tomar a otro nivel para ser aplicado en todos los sitios y a todos los grupos, porque no se puede aquí venir a presumir de algo que ese grupo político no practica en otras administraciones. Y de verdad, solamente he sacado la primera que me he acordado, pero es que estuve mirando y es algo general. Y algo general que además, en el caso de que en la persona señalada concurran méritos suficientes, experiencia suficiente y un buen hacer suficiente, me parecería una pérdida también de recursos humanos. Si esa persona tiene que ser enjuiciada por una mala práctica o un mal desempeño de sus funciones, estaríamos hablando de otra cosa. Pero ya digo, todos los grupos, todos, y ese es el que me he acordado, pues porque lo hemos visto en el Parlamento, el de la mujer del consejero de Cultura. Entonces, por favor, tendremos que llevarlo, como grupos políticos que somos, a otro nivel para discutirlo. Pues nuestro grupo se va a abstener. Sí, David, sí. No, por contestar a Juana, estamos totalmente de acuerdo. Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo y, de hecho, si has buceado, fíjate, te voy a... será de las pocas veces, pero voy a poner en valor la labor del Partido Popular, en este caso en el Senado, que es aún más complicado poner en valor el papel del Partido Popular en el Senado, y es que el Partido Popular en el Senado, aunque ya no sé si podrá tramitarse, había planteado una iniciativa en esta línea. Quiero decir que buceando, pues encuentras. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Esto debería de regularse a unas instancias que no son única y exclusivamente las de Irún, sino que deberían de ser a otros niveles, porque es verdad que pues puede darse en muchos otros ámbitos institucionales, pero bueno, como se ha reiterado, aun asumiendo eso, Juana, y estando de acuerdo, como se ha dicho en otras mociones, pues bueno, somos representantes de Irún y pues también tenemos que ceñirnos en algunas cuestiones también a Irún, y en este caso pues hemos considerado que había que plantearlo en Irún también. Gracias, David. Juana. Para terminar, David, no podemos estar más de acuerdo, pero te quiero reconocer que incluso siendo concejales de Irún, aquí hay algún caso de algún concejal que no está cumpliendo la ley de transparencia. Y aquí todo el mundo, por cortesía, por lo que quieras, que me parece que es mucho más grave que lo otro. Y no está cumpliendo con la ley de transparencia, que nos obliga a todos y que ya está aprobada en este pleno. Entonces, yo me voy a abstener porque de verdad creo que esto es una maniobra ad hominem, y yo ahí, por principio, porque nunca las normas se pueden hacer ad hominem o ad feminam, nunca, y porque se tienen que tomar en unos estados superiores que nos obliguen a todos, sobre todo, ya te digo, cuando aquí en Irún tenemos cosas bastante gorditas, Entonces, vamos a dejarlo. Nosotros nos vamos a abstener. Xavier. Bueno, estando de acuerdo con las intervenciones que se han hecho y los términos en los que se plantea la moción, bueno, nos parece que es aceptable. ¿Alguna intervención más? Juncal. Bai, kaixo, egunon.
Bueno, yo después de haber escuchado a mis compañeros de corporación, lo primero que quiero hacer es precisamente poner en valor y agradecer a todas las personas y a todos los partidos políticos que en su momento, en 2014, dieron este paso y decidieron elaborar y aprobar este código ético, porque sin duda, como se ha comentado, en un momento donde hay una desafección hacia la política importante por parte de la ciudadanía, cualquier gesto, tanto a nivel individual como concejales y como colectivos dentro de un manifiesto como puede ser este, yo creo que es importante, que hay que ponerlo en valor y bueno, en 2014 yo no estaba y creo que es de recibo lo primero agradecer a todas las personas que lo hicisteis posible que hoy tengamos un código ético en el Ayuntamiento de Irún. En segundo lugar, y relacionado con ese trabajo que se hizo para crear y aprobar este código ético, es importante resaltar que fue una aprobación que no se hizo de la noche a la mañana. Los que estuvisteis allí lo podríais explicar mejor que yo. Fue el resultado de muchos meses de trabajo, de mucho diálogo, de debate, de reflexiones, porque bueno, al final todos tenemos nuestras ideas y por suerte dejamos de lado quizás nuestras ideas políticas y pusimos en valor nuestra conducta, ¿no? que yo creo que es lo importante en este código ético. Así que por eso quería pedirle a David y al grupo de SPI que precisamente por mantener ese espíritu de diálogo podamos dejar sobre la mesa esta moción, porque creo que no es el camino a través de una moción, porque ya incluso la secretaria nos ha adelantado que en definitiva tampoco cambiaría las cosas la aprobación o no de esta moción. Y os invito a que sigamos con ese espíritu de diálogo y de consenso entre los partidos y podamos modificar en este punto o en otros muchos que se nos puede ocurrir a los que no estuvimos en ese diálogo, ¿no? Yo entiendo y valoro además que queráis participar en la modificación del código ético, porque, como decías, Podemos no existía en Irún en ese momento, y yo creo que es positivo y que incluso lo podéis enriquecer. Pero yo creo que a través de una moción, de repente, en la que no teníamos constancia ningún partido político de vuestra voluntad de cambiar el código ético, creo que no son las maneras y que sería más positivo si pudiéramos hablarlo con tranquilidad y desde el respeto. Recordar que la adhesión a este código es voluntario, no es obligatorio, incluso es secreto. A día de hoy no sabemos qué concejales estamos adheridos a este código y que en el momento de la aprobación hubo una mayoría en este pleno, a los que os lo he agradecido, pero bueno, no todos lo apoyaron. El grupo de EH Bildu se abstuvo. Y por terminar, me gustaría, precisamente por poner en valor este código ético, que tenemos que estar orgullosos de tenerlo, me gustaría extraer un párrafo que yo creo que es la esencia vital de este código ético y que resume perfectamente la voluntad con la que se creó. Y no me gustaría, por favor, que esto se convirtiera en un acuse de reproches y de descalificaciones, porque entonces estaríamos intentando modificar el código ético rompiendo el código ético. Voy a leer el párrafo que resume la esencia, bajo mi punto de vista, de este código, que es: no se trata de aprobar o suscribir este código con una finalidad de utilizarlo como herramienta de control político o de descalificación recíproca, sino con la pretensión de interiorizar su contenido y mejorar la imagen institucional del Ayuntamiento de Irún en su conjunto, con la mirada puesta en reforzar la confianza de la ciudadanía irunesa. Así que, basándonos, por favor, en este párrafo, que es vital y es la esencia del código ético, os pediría que lo pudiéramos hablar desde el respeto y desde la tranquilidad en una junta o en varias juntas de portavoces donde todos podamos aportar y enriquecer este código. Gracias, Juncal. Sí, David. No sé si querías intervenir. Simplemente para decir que puede haber más iniciativas de mejora, de enriquecimiento, y que sí que tiene mucho sentido que eso se pueda tratar de una manera más global, porque es verdad que a lo mejor se ha considerado por parte de muchos que en este momento no era quizá el idóneo para abordar esta reflexión, pero bueno, en la medida en que un grupo político lo pone encima de la mesa, y eso es muy respetable, ¿por qué no podamos efectivamente abordar y otros que en algún momento cosas que han ido surgiendo y que pues a lo mejor no hemos visto como el momento oportuno, ¿no?, para hacerlo? Entonces
estaría mal. En todo caso, es una propuesta que traslada Juncal y que a mí me parece de muchísimo interés, porque lo que nos permitiría es ver desde una perspectiva integral qué cambios, qué mejoras, porque el código es del año 2014, y bueno, es verdad que tampoco son muchos, 5 años, pero bueno, ha llovido mucho desde entonces y han pasado muchas cosas y a lo mejor todos vemos perspectivas distintas de mejora, insistiendo también en que no sabemos si todos los corporativos en este momento lo tienen, digamos, suscrito, porque eso, bueno, pues de acuerdo con la normativa que existe, parece que no se puede saber y, por tanto, a uno este código le obliga en la medida en que lo haya suscrito. Si no lo ha suscrito, no le obliga. Otra cosa son las leyes que decía Juana, las normas de transparencia, que esas están ya en las leyes, pero esto es un asunto que afectaría solamente a un código de conducta que nos autoimpondríamos nosotros en la medida en que lo suscribiéramos. Por tanto, también quiero dejar esto es importante, porque en la medida en que haya consenso y debate, seguro que será más fácil que por lo menos todos o casi todos lo podamos interiorizar, como decía Juncal, y suscribir. Pero bueno, esto es una decisión que tenéis que tomar vosotros ahora. Bueno, dos cosas. En primer lugar, agradecer, Juncal, tu intervención y sobre todo tu tono. Te lo agradezco porque es verdad que prácticamente todo lo que has dicho, bueno, pues me parece que ha sido expresado de una manera que, bueno, que pone en valor la política y también la manera de trasladar las opiniones, que a veces perdemos las formas. En cualquier caso, nuestro grupo, bueno, igual el interés de haberlo dejado encima de la mesa y haber abierto este debate, si hubiese sido antes de encontrarnos ahora, en este punto, en este momento, pues no sé, igual podríamos haber llegado a considerarlo, pero en este momento ya no nos parece nada descabellada esta incorporación al Código Ético. Efectivamente, como ha comentado ahora mismo el alcalde, es totalmente discrecional suscribirlo o no, pero vamos, es que no nos parece que sea nada descabellado la incorporación de esta limitación y, por tanto, nosotros sí vamos a plantear que se vote y, en cualquier caso, también agradecer a las formaciones políticas que lo apoyen. Gracias, David. ¿Alguna intervención más? Juncal. Vale, es que ricasco, David. Bueno, la verdad que sí, efectivamente igual podíamos haberlo hablado antes y haberte trasladado la propuesta de dejarlo encima de la mesa. La verdad que tampoco ha habido mucho tiempo porque las mociones se presentan con días y a lo mejor la reflexión la teníamos que haber hecho antes, pero bueno, yo te sigo invitando a que se deje encima de la mesa. No obstante, si se va a votar, que entiendo que sí, a mí me gustaría que me explicaras un par de puntos sobre el texto que deseáis incorporar, porque no me queda claro y no sé si se trata de una errata, que puede ser, o de un cambio que habéis realizado a conciencia. Comentabas al principio que no es la primera vez que se plantea la modificación o la incorporación de un texto de este estilo. En los medios de comunicación te he oído además poner ejemplos concretos como el Ayuntamiento de Madrid y de Barcelona, y precisamente he acudido a esos textos, ¿no? y saber exactamente en qué quedó la cosa, cómo se plantearon las cosas, y efectivamente en el caso de Madrid se plantea exactamente el mismo texto que proponéis, ¿no? Es lógico, si os habéis basado en ese texto, es lógico que sea un copia-pega, pero me llama la atención que, supongo que es una errata, pero quiero que me expliques por qué el texto es exactamente igual hasta que aparece la línea donde hace referencia al parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del 4º grado con cualquier concejal del ayuntamiento. Esto es Madrid. ¿Sabes por qué te lo digo? Es que yo no lo sé, por eso quiero que me lo expliques. Vosotros habéis cambiado 4º grado por 2º grado en el texto que proponéis en Irún. Entonces, basándoos en el ejemplo de Madrid, a lo mejor es una rata y seguramente yo soy una malpensada, ¿eh? Entonces, quiero que me lo expliques, por favor. Y en el caso de Barcelona, un poco lo mismo, ¿no? Porque efectivamente también hubo una propuesta de cambio
propuesta por el Partido Popular. Sin embargo, al final el Código Ético de Ada Colau permite contratar a familiares como cargo de confianza. Este matiz tampoco lo he visto en este texto que incorporáis. Entonces, me gustaría saber si es una errata o está hecho a conciencia y por qué. Vale. Contesto. La verdad es que nos hemos basado efectivamente en el de Madrid, no en el de Barcelona. No sé si en alguna intervención pública habré mencionado el Ayuntamiento de Barcelona. Posiblemente lo haya hecho porque sí que sabía que en el Ayuntamiento de Barcelona se había tramitado una iniciativa en relación con esta materia y sabía que había salido adelante, pero la verdad es que me basé en la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid. De ahí que efectivamente el texto sea pues, básicamente el mismo que el del Ayuntamiento de Madrid, salvo la salvedad del parentesco de consanguinidad y el grado, ¿no? O de afinidad y el grado. Bueno, la verdad es que en un primer momento copiamos literalmente lo que figuraba en el Ayuntamiento de Madrid, pero claro, sí que nos dimos cuenta de que, en fin, las dimensiones de Madrid y de Irún no son ni remotamente parecidas. Entendíamos que el segundo grado en Irún ya limita una vinculación muy directa, que creemos que es la vinculación directa es hasta el segundo grado, así lo entendemos, que más allá de eso, pues que era en una ciudad como Irún pues excesiva. Esa es la razón. O sea, sí. Básicamente no es una rata y, por tanto, solicitamos que se vote. Vale, te lo agradezco. Yo es que me llama la atención que si realmente queremos más transparencia y no queramos a nuestros familiares dentro de los cargos, no entiendo por qué un hermano sí no se puede contratar, pero a una sobrina sí. ¿Tú tienes sobrinos? Yo sí. Y te digo que no hay mayor unión en este momento en mi vida que con mi sobrino y doy la vida por él. Entonces, realmente, evidentemente, hay una unión y una relación entre una sobrina y un hermano, ¿no? Gracias, Juncal. Juana. A ver, esta demostración es que aquí estamos todos planteando mociones ad hominem, con alguien en la cabeza. ¿Por qué en Madrid mis compañeros pidieron hasta cuarto grado? Porque Carmena tenía una sobrina. Por eso, iban a por ella. ¿Por qué en Barcelona pidieron lo otro? Pues porque el compañero de Ada Colau es uno de los cerebros grises del ayuntamiento. Entonces, por favor, yo creo, vuelvo a pedirlo, que lo que hay que hacer es llevarlo a otro plano desde donde se pueda ordenar, legislar o lo que sea, pero de forma general, no ad hominem. Porque es que esta es la cosa más clara. En Madrid mis compañeros iban a por el sobrino de Manuela Carmena. En Barcelona se iba a por el compañero de Ada Colau. Y aquí también se va ad hominem. Entonces, claro, es que esto es tan absurdo. Por eso en unos sitios se presenta de una forma, en otros de otra, en otros de otra. Entonces, por favor, seamos un poco racionales y digamos, vale, es cierto, y luego también hay que ir a la valía de las personas, porque lo que no puede ser es que ser sobrino de alguien, por mucho que valgas, te cierre barreras. Yo no sé juzgar a la sobrina o el sobrino de Carmena, pero a lo mejor son unos fenómenos. Oye, pues eso es una buena adquisición, Con el Pisarello ese, la verdad tengo más dudas, pero probablemente es porque tengo una manía personal que no debiera influirme en política. No debiera influirme en política. Ahora, es que esto es absurdo lo que estamos haciendo aquí. Nos vamos a abstener por no participar. Por no participar. Quiero decir, quiero que se entienda nuestra atención como que no queremos participar en esto. No me voy a levantar y me voy a ir porque luego eso se crea una confusión y de todas maneras la secretaria me va a decir que cuenta como una abstención, pero bueno, yo me abstengo por no participar de esto. No sabes cómo comparto contigo esta intervención, Juana, y me alegra mucho que hayamos llegado al punto, porque esto es precisamente lo contrario del espíritu del código ético del que estamos hablando. Por tanto, si hemos llegado hasta aquí para acabar sabiendo que
según hacia dónde vayamos, tenemos que hacer la norma ad hoc, pues nosotros tampoco vamos a participar. Y, desde luego, lo que de mí dependa, la tramitación administrativa de esto, pues llevará los informes jurídicos correspondientes y las apreciaciones políticas que merece una intencionalidad, que no quiero calificar, pero una intencionalidad de este tipo, encubierta bajo la piel o el paraguas de, hombre, más transparencia y, por supuesto, más ética, cuando realmente lo que está demostrando es, perdona que te diga, David, muy poca transparencia y muy poca ética. Por tanto, nosotros también anuncio que nos abstendremos, porque no podemos levantarnos y salir, que es realmente el deseo que nos produce que se quiera, a estas alturas de la vida, traer aquí, traernos una píldora como si fuéramos pazguatos, puedo decir, David. Nos has tratado o nos quieres tratar a los que estamos aquí, por utilizar una palabra que utilizaste tú en la radio el otro día, como si fuéramos pazguatos. Lo que es peor, que piensas que a lo mejor los que están viendo también quizá lo son, porque si no veo la razón por la que no se explica con claridad, David, lo que se pretende. Esta es la manera de afrontar las cosas cuando de ética se trata. Por eso, digo, nos podríamos ir, se acabaría el pleno porque yo soy el presidente, nos quedamos, pero desde el punto de vista ético, quiero hacerte el mayor de los reproches por la manera y por el objetivo que se persigue con una norma que no busca mejorar un código de conducta, sino atacar directamente a personas valiosas que trabajan legal y legítimamente en este ayuntamiento. Y, por cierto, no hacerlo hacia otras para no molestar a otras formaciones políticas que están también en este ayuntamiento y que han considerado muy aceptable, palabras que he escuchado, muy aceptable la modificación. ¿De acuerdo? Sometemos a votación la moción de SPI. Votos a favor. Mayoría a favor. Votos en contra. Ningún voto en contra. Abstenciones. Muy bien. Hamahirugarren puntua. Irun ahal dugu udal taldeak aurkeztutako mozioa Via Irun proiektuan parte hartzeko prozesuari buruzkoa. Moción presentada por el Grupo Municipal Si se puede Irún sobre el proceso participativo Via Irún. Por todo ello, el Ayuntamiento de Irún, en aras al logro del máximo consenso, insta al Gobierno municipal a que replantee el proceso de participación ciudadana teniendo en cuenta las premisas mencionadas y que lo presente en la Junta de Portavoces para que pueda ser debatido y acordado. Muy bien, ¿intervenciones? Sí. ¿Sí? Sí, al ser propuesta por nuestro grupo, entendía que el primero en intervenir era yo. Bueno, esta moción viene dada por un trabajo desarrollado por determinadas asociaciones de vecinos. De hecho, la redacción de la misma está hecha por determinadas asociaciones de vecinos. Básicamente, a lo que se refiere es a el proceso participativo desarrollado los últimos meses en relación con la definición de los criterios y objetivos para la modificación puntual del ámbito de Via Irún, y queríamos extender un poco la intervención en relación con el proceso participativo, que creo que en la moción ya está claro lo que se pretende, que es básicamente que la última fase del proceso participativo que se está realizando en los barrios se extienda a todos los barrios y no solo a los barrios colindantes con el ámbito que se va a desarrollar. Queríamos hacer una intervención un poco mayor en relación con el propósito de desarrollo del ámbito. Ya lo hemos dicho públicamente, queremos decirlo ahora también aquí en el Pleno. En primer lugar, entendemos que los pasos que se están dando en el desarrollo del proceso de Via Irún tienen cierto
tinte electoralista, lo planteamos en su momento cuando se trató la memoria económica para que Zaisa fuese el operador urbanístico del ámbito, y es básicamente ¿por qué tantas prisas? Entendemos que hay una necesidad imperiosa por sacar adelante ahora los criterios y objetivos para Vía Irún, con un claro interés de rédito electoral. No se entendería sino que prácticamente todos los actos de presentación de candidaturas en Irún se hayan hecho en la Plaza Chanaleta por parte del Partido Socialista. Por tanto, creo que hay una conexión evidente en relación con el proyecto de Vía Irún y el propósito electoral que existe. Por otro lado, la improvisación. Creemos que las críticas lanzadas por parte de ETS en relación con la ubicación de la estación del Topo, que consideramos que es fundamental aclarar qué va a pasar con el Topo finalmente, el hecho de que se haya plasmado a la ciudadanía cuál va a ser el proyecto de estación intermodal cuando ni siquiera tenemos cerrado lo otro, y además con 2 infografías, y al resto de los grupos de la oposición no se nos ha presentado el anteproyecto de la estación intermodal, pues también adolece de bastante improvisación y deseo de salir en la foto con 2 infografías que hablan de la estación intermodal. Luego consideramos que, del mismo modo que se dice que otros proyectos hipotecan al futuro mandato, como pueden ser inversiones plurianuales en los presupuestos del 2019, como puede ser lo que acabamos de votar ahora en relación con el Código Ético, o otra serie de cuestiones que hipotecan y que deberían de desarrollarse con un proceso mucho más largo, mucho más elaborado, mucho más consensuado, pues parece que con el asunto de Vía Irún, con el asunto de la memoria económica, con el asunto de los criterios y los objetivos, parece que la prisa es mayor y no importa, en el caso de Vía Irún, que se hipoteque al siguiente mandato. Y luego consideramos también que existe cierta falta de ambición a la hora de abordar el proyecto, porque no se aborda la integridad del proyecto, sino que se abordan los 63.000 metros cedidos y no la integridad del proyecto, que debería de ser lo ideal en el proceso participativo que hemos seguido hasta la fecha para marcar los criterios y objetivos. Por tanto, entendemos que habría que hacer una revisión del proceso participativo que se ha venido desarrollando, porque no somos los únicos que consideramos que de lo que en un principio parecía que iba a ser a lo que finalmente ha sido, pues consideramos que hay bastantes deficiencias. Gracias. ¿Más intervenciones? A ver, por orden. Xavier. Bai, gure taldeak ere uste du 360.000 metro kuadrotako eremu baten birsorkuntzan aurrera eraman den hiritarren parte hartze prozesua eskasa eta guztiz baldintzatua izaten ari dela. Bueno, bi proposamen antzeko dituen proiektu itxi bat aurkeztu eginda, non hiritarrek eraikinak nola antolatu besterik ezin izan duten erabaki, lerro formako edo etxadiko konfigurazioa nahi duten, eta hori gure udal taldearen ustez ez da behar den parte hartzea. Proiektu garrantzitsu honetan behar den parte hartzea. Gure iritziz parte hartzeaz hitz egiten denean eta hiritarrei prozesu parte hartzaile bat irekiko zaiela hitz ematen denean, hau parte hartze erreal bat izan beharko litzake. Hau da, hiritarrek proiektuaren gakoez iritzia emateko aukera eduki beharko lukete. Esaterako, trenbideak estaldu behar dira, edo zer nolako erabilera duten eraikinak eduki nahiko zenituzkete bertan. Aisialdikoak, formaziozkoak, etxebizitzazkoak, aktibitate ekonomikoak. Auzoen arteko komunikazio loturak eratu beharko lirateke, eta abar hainbat galdera, gakoezko galderak. Ze ez dezagun ahaztu pertsonak direla azken finean hiri bat sortzen dutenak. Guzti honegatik mozioan eskatzen dena beharrezkoa da gure taldean iritziz, eta iruditzen zaigu neurri honetako proiektuari neurri berdineko parte hartzeko prozesua dagokiola.
planteatu egin behar dela, uste dugu, eta bozeramaile batzorde batean eztabaidatu eta adostu egin beharko litzakela benetan behar den parte hartze prozesua. Eskerrik asko. Mila esker, Xavier. Dani. Bai, gure alderdia eta jakina den ez da kasu honetan ejemplorekin predikatzen dugu. Eta zenolako garrantzia ematen diogun edozein motatako prozesu parte hartzaileei. Eta hau zela eta oan dela ja urte bat inguru, aurkeztu zenean Bia Irun proiektuaren parte hartzea nola izan behar zen, justo ordezkariek bidaia egin zen duten pixkat lehentxeago. Bia Irun lantaldeko arduradunari aurkeztu genion gure nola ulertzen genuen izan behar zela parte hartze prozeso bat. Zeren eta hor aurkezten zena zen 2006ko lurzoruaren legeak betetzea eskatzen zuen besterik ez. Eta horren pixka kontatuko dizuet ze eskatu genion eta begi honez ikusi zuen eta egia da gero aurrera eraman den prozesu parte hartzaile honen zati bat behintzat gure ereduetik hurbil dagoenez, baina badaude beste zati batzuk ez dakizkigula noraino bete diran eraman dira zati ez dira zertan publikoak izan behar, baizik eta prozesu eta metodologia batean daude. Eta orduan, nik errepaso askar batean, saiatuko naiz, esaten zer nola uste dugun izan behar den prozesu parte hartzaile bat, eta nola prozesu parte hartzaile honen barrenean egon beharko litzateke ikusita replanteamendu bat, edo olako zeo zer, berriz berrikustea, eta, saiatuko naiz nahiko azkar egiten, Eta, lo que planteamos a la hora de proyectar un proceso participativo es plantearnos varios puntos, ¿no? Primero, ¿por qué hacemos un proceso participativo, ¿no? En este caso había una necesidad de compartir con la ciudadanía de Irún un proyecto tan importante y que nos va a llevar durante tantos años a la ciudadanía de Irún, que iremos viendo cómo va fructificando, y darle la oportunidad también, otro porqué era darle la oportunidad de ser parte decisoria, propositiva de lo que se fuese a hacer. ¿Para qué? Pues con qué objetivo. Y el objetivo a veces se junta, ¿no? Con el por qué y el para qué. En este caso sería para que la ciudadanía se pueda sentir parte. Luego hay que marcar unas reglas de juego. Porque es democracia, al ser un ejercicio de democracia participativa, tiene que estar por encima de los intereses políticos y hay que evitar injerencias, y eso lo que marcábamos. Y esas injerencias políticas, pues en este caso, poníamos varios topes, pero había uno, y era en el temporal. Y había que estudiar muy bien a la hora de plantear este proceso participativo, temporalmente, dónde nos íbamos a mover. Y ya decíamos nosotros en abril del año pasado que había muchas posibilidades que nos estuviésemos moviendo en periodos electorales. Y nosotros desde entonces ya lo dejábamos entrever como una posible, un pero, algo muy a tener en cuenta. Y desde luego, luego pues esto está remitido y la empresa que propone este proceso participativo lo habrá tenido en cuenta. Quien encarga los procesos, o cuando encargas a alguien hay que explicarle todo y que puede ser una pega. Luego hay que tener en cuenta quiénes van a tomar parte. Y nosotros marcábamos bien claro a las asociaciones de vecinos. Claro, marcábamos a las más cercanas. Ahora las asociaciones de vecinos quieren ampliarlo a todas. Pero nosotros a las más cercanas planteábamos, y es un documento que está mandado por email, que se puede recuperar, yo también lo tengo, se puede ver, que pedíamos a las asociaciones de vecinos y más cercanas tener contacto con ellos antes de empezar lo que es luego la exposición al resto de la ciudadanía, puesto que como colectivo podrían hacer una serie de aportaciones para luego que no se colapsasen con las aportaciones personales del resto de la ciudadanía. Y eso no se ha hecho. Se ha hecho estas 2 últimas semanas. Con lo cual, vemos ya un pero que desde cómo vemos nosotros que tenía que haber sido este proceso participativo, no se cumplió y de ahí
vemos que ahora la necesidad y vemos esta sugerencia o esta petición por parte de las asociaciones de vecinos. Pero con las asociaciones más cercanas, al igual que con todos los movimientos grupales que tendrían que estar relacionados directamente, habría que haber estado antes. Con los empresarios se estuvo, pero, por ejemplo, con el tejido asociativo vecinal no se ha estado. Y si había que estar antes, se ha estado después. Ahí hemos metido un poquito la pata. Seguimos diciendo, entonces, ¿cómo lo haremos? ¿No? Entonces, son las fases que se han marcado, en las cuales no voy a entrar porque estoy más o menos... Estamos de acuerdo con las fases que se han marcado, pero ha habido unos fallos, sobre todo a la hora de contactar con quienes tenían que haber sido contactados antes, que eran las asociaciones de vecinos cercanas y directamente afectadas, aparte de empresarios, que sí se hizo y demás. Y luego volvemos al cuándo. Y en el cuándo tenemos este problema, que nos hemos hemos llegado a una época electoral en la que yo creo que habría que ralentizar y esperar a que, cuando pasen las elecciones, seguir con esto. Y luego, bueno, hay los medios que se van a utilizar, pero luego hay unas... eso nos puede marcar la dirección y las herramientas para poder llevarlo a cabo, ¿no? Pero luego existen los componentes tractores para dar fuerza, ¿no? Y serían los compromisos los compromisos a los que se llega en un proceso participativo, que en este caso sería el pleno, la corporación. No nos hemos definido no hemos definido aquí en el proceso participativo hasta dónde lo vamos a llegar, qué compromisos. No hemos tenido esa parte. Creo que habría que replanteárnoslo. Si es consultivo meramente, puede ser definitivo, puede llevarnos a una consulta, no sé. Y eso no se definió desde un principio. Es un fallo que tiene el proceso participativo, este en concreto, y cualquiera que no se marque desde un principio el compromiso al que está dispuesto a llegar la corporación, el ayuntamiento, y no se marcó. Luego está la información y comunicación. Y es muy importante que a las personas, grupos y demás que participen haya un feedback y se les diga y se les informe, ¿no?, de los resultados si son. Yo he tomado parte tanto como corporativo como he ido a las sesiones presenciales particulares, las que hicieron en Palmera Montero, y di mi número, o sea, mi email, mi teléfono. No he recibido nada todavía. Igual no hemos llegado todavía, como no hay conclusiones, no hemos llegado, vale, pero es muy importante que la gente lo sepa. Y luego, lo más importante, que es el seguimiento y valoración. Y si hay una parte de seguimiento que hay en el grupo de trabajo, que lo habrá, porque, pero como desconocemos su funcionamiento, pero sabemos que hay un grupo y la empresa que se ha contratado tiene una reconocida trayectoria y solvencia, pensamos que lo está haciendo. Y creo que, a pesar, incluso teniendo en cuenta la moción, tenía que haberse dado cuenta que este proceso está teniendo una serie de fallos. Y entonces tendría que replanteárselo. Entonces, vamos a apoyar la moción y que se replantee los pasos dados hasta ahora, si han sido, porque es que creo que es de obligado procedimiento que cada paso que se da se haga una valoración de si estamos bien y sobre todo si vamos bien y estamos llevando el proceso participativo hacia donde queremos llevarlo. Entonces, nosotros con esta chapa que os he metido, pues eso, vamos a apoyar y pensamos que hay que replanteárselo un poquito desde el principio. Gracias, Dani. ¿Más intervenciones? Miguel Ángel. Gracias, alcalde. Bueno, yo he escuchado las intervenciones de los diferentes portavoces y parece que este tema del proceso de participación ciudadana lo hemos improvisado o es nuevo y realmente nada más lejos de la realidad. El proceso de participación ciudadana, mire, justamente hace hoy un año se presentó ya el primer esquema de participación de modificación de elementos del Plan General a la Junta de Portavoces. Justamente hoy un año, el 22 de febrero de 2018. Y justamente, Dani, hiciste una aportación en aquel momento que señalaba un procedimiento para la participación y que el equipo técnico que estaba contratado para llevarlo adelante lo ha integrado en su dinámica participativa. El resto de grupos no dijo nada. No dijo nada. Bien, el 13 de julio del año pasado, el equipo del proyecto especializado en la participación ciudadana presenta el plan de socialización y participación. No se reciben tampoco ninguna aportación
ni ningún comentario de ninguno de los grupos políticos con representación en esta corporación. El 4 de noviembre del año pasado, los portavoces de los grupos y más miembros de la corporación participamos en el acto de apertura de la exposición al público del plan y del proceso de participación. Se indica por parte de PNV de 4 errores ortográficos, se indica en prensa esos errores ortográficos que se corrigen, pero no se reciben ninguna aportación más, ningún comentario más, ninguna sugerencia más, ninguna crítica más. Claro, es que el grupo que ha hecho la propuesta de moción no ha hecho una sola aportación para mejorar, se suponía que para mejorar, en todo caso, toda esta tramitación del proceso de participación ciudadana. No se ha hecho aportación, no se ha enviado ninguna documentación, no se ha sabido su opinión. El proceso se ha abierto a todos los barrios a través de los diferentes canales de participación que están previstos en el mismo. Todos los barrios, de hecho, todos los ciudadanos de muy diferentes barrios de Irún están colaborando y están participando en el proceso por las diferentes vías, la presencial, la digital, la telefónica. Lógicamente, parece que es lógico pensar que participan más aquellos vecinos que se encuentran físicamente más cercanos al espacio de las vías, ¿no? Yo creo que eso se entiende perfectamente. Mira, las claves sobre los 360.000 metros cuadrados a los que se hace mención en la moción tienen su base en el Plan General de Ordenación Urbana que el Ayuntamiento de Irún en el año 2015, por iniciativa del Gobierno municipal, presentó a aprobación del Pleno. Y también los 360.000 metros cuadrados tienen su base en el estudio de estrategia territorial que incorpora el documento de avance actual de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Este estudio también ha sido expuesto ante la Junta de Portavoces y también ha sido expuesto e informado al Consejo Asesor del Planeamiento Urbano, donde se incorpora una parte fundamental de la estrategia con respecto a todo el espacio ferroviario en su conjunto. Tal y como se ha ido exponiendo en las diferentes sesiones informativas y participativas del Vía Irún, el objetivo del avance es presentar alternativas de ordenación del espacio que presentan la oportunidad de debatir nada más y nada menos que sobre 10 temas. Estrategia urbana, movilidad, equipamientos, la perspectiva inclusiva. El documento de avance de esta modificación del Plan General es un documento que han redactado quienes tienen que redactarlo, los técnicos, los expertos en distintas materias que han sido, mediante concurso público, contratados por el Ayuntamiento y que argumentan y defienden, como no puede ser de otra manera, las alternativas que con respecto a los distintos temas se presentan en la ordenación urbana del espacio ferroviario. Por lo tanto, no simplifiquemos hasta llevarlo al absurdo, que aquí lo único que se está decidiendo es sobre si los edificios se colocan de un lado o del otro, porque no es verdad. Los datos del proceso de participación ciudadana no los tenemos completos, aún no ha finalizado el propio proceso de participación ciudadana. Demos tiempo al tiempo, pero ya tenemos algunos datos. Y, hombre, yo creo que los datos son muy positivos. Son muy positivos para aquellos que creemos en que es necesario hacer una reordenación completa del espacio ferroviario y los que creemos en el proyecto Vía Irún. Pero, hombre, vamos a terminar de escuchar a la ciudadanía si realmente nos creemos esto de escuchar a la ciudadanía y de la participación ciudadana. Vamos a esperar a los datos definitivos y no se precipiten diciendo ya que todo esto hay que alargarlo, porque sí. Hay que alargarlo porque sí. Miren, de momento, más de 4.000 ciudadanos y ciudadanas iruneses se han movilizado para participar en cualquiera de los modos establecidos de participación. Y todavía, repito, no ha finalizado este proceso. Finaliza en el mes de marzo. Y por eso, porque estos 4.000 ciudadanos y ciudadanas ejemplares merecen un respeto, vamos a esperar a que finalice el proceso que se activó el año pasado de acuerdo o con el asentimiento del conjunto de los grupos políticos municipales. De los datos de las encuestas que se han realizado a esas más de 4.000 personas, que es mucho, esas más de 4.000 personas, más del 84% de esas personas han valorado como adecuada o muy adecuada
las opciones de participación que se les está ofreciendo, que se están ofreciendo por parte del ayuntamiento. Y además, más del 85% de esas personas creen que las sesiones están siendo útiles sobre todo para comprender y entender el proyecto en esta fase en la que nos encontramos, que es la fase embrionaria, la del avance de la modificación del plan general. El proceso, por lo tanto, de participación ciudadana está abierto, sigue en marcha hasta el 4 de marzo. La exposición localizada en la Plaza Chanaleta lo va a estar hasta final del mes de marzo. Y de esas 4.000 personas, ya le puedo asegurar que una inmensa mayoría de esas personas están de acuerdo en la estrategia territorial y urbana que se ha explicado y que se está defendiendo. Y hay un acuerdo, yo diría que un consenso muy amplio, de 4.000 personas. No le digo 2, 3, 4, 5 entidades, le hablo de 4.000 personas, que no sé si están agrupadas o no están agrupadas, pero son 4.000 ciudadanos de esta ciudad. Están muy de acuerdo en torno a la infraestructura ferroviaria y hacer del espacio ferroviario, del Vía Irún, un espacio donde confluyan todas las ofertas multimodales de movilidad del transporte. No, te miro a ti, no te lo digo a ti, te lo digo en general. Me inspiras simpatía, como sabes, Dani. Y eso pues, siempre me ayuda a la hora de expresarme. Yo creo que estos son datos realmente, yo lo quiero poner en valor porque me parece que son realmente positivos. Es decir, tenemos una gran oportunidad que la estamos aprovechando para poner en valor cuáles son las potencialidades del espacio ferroviario de Irún. Tenemos un proceso de participación ciudadana que está en marcha, con muy buenos datos de participación. La última reunión se tuvo ayer en los locales de la Asociación de Vecinos de Ventas. O sea que esto sigue en marcha, con un despliegue de personal técnico de los servicios técnicos municipales importante. Creo que los canales de comunicación y de explicación están funcionando. En el mes de marzo vamos a tener los resultados definitivos. Vamos a esperar a que esos datos de lo que ha dicho y de lo que opina la ciudadanía nos den las claves del futuro. Pero yo no entiendo en todo esto qué me he perdido yo para que tengamos que hablar de que si estamos en un periodo electoral, que si estamos en la Plaza Chanaleta, que yo me he perdido. Yo quiero poner en valor la unanimidad que ha habido hasta ahora en poner en marcha el proceso de participación ciudadana. Que no se me diga ahora que falta esto, falta lo otro, porque oportunidades de hablar, de consensuar, de negociar, ha habido más de una, más de dos y más de tres. En juntas de portavoces, en reuniones con los técnicos, en presentaciones de los trabajos que han realizado el equipo técnico contratado por el Ayuntamiento y la propia asistencia técnica de los servicios técnicos municipales del área de urbanismo. No se puede alegar a que todo eso no ha existido. No se puede obviar que todo eso ha existido. Eso ha existido. E insisto, el proceso, que ni es mejor ni es peor, me quedaría ahí, que no es ni mejor ni peor que otros procesos de participación ciudadana para proyectos de este calado, se están realizando o se han realizado en bastantes ciudades, algunas de ellas muy cercanas. Están las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca en procesos similares, porque el proceso de regeneración de los espacios urbanos con la reconversión necesaria de los espacios de vías, en espacios también urbanos centrales, es un proceso que no solo se está llevando en Irún y, por lo tanto, tenemos donde comparar. Y sabemos que no estamos por debajo de los índices de participación ciudadana ni de prospección de la opinión de los ciudadanos que las otras ciudades que he mencionado, por no irme más allá de la Comunidad Autónoma Vasca. Por lo tanto, aquí no hay nada nuevo. Esos procesos que están en marcha en otros municipios, que por cierto también concurren a las mismas elecciones del 26 de mayo, no ha significado para nada ni la desunión ni la confrontación del conjunto de las fuerzas políticas municipales en torno a este proyecto. Quien considere que este es un proyecto de un partido o de una persona
se equivoca, porque este es un proyecto que pasará por encima posiblemente de la gran mayoría de las personas que nos encontremos aquí en este momento, en esta corporación y posiblemente de la futura, de la siguiente corporación, del siguiente mandato. ¿Por qué? Porque este es un proyecto de un amplio impacto en la ordenación urbana de la ciudad, de un gran recorrido a lo largo de los próximos años, y ahora estamos hablando de un momento, de un largo proceso. Es que si estuviéramos en el momento final de dar carpetazo a esto y poner en marcha todo el proyecto en su conjunto, no solo los 64.000 metros cuadrados que se están abordando ahora, si los 300 y pico mil del conjunto del futuro, desde Sorosarta hasta el entorno de Paseo Colón y Playa Hondi, podría entender esta especie de incomodidad que existe por parte de algunos grupos políticos pensando que esto es un rédito electoral. Pero si precisamente el gran valor que ha tenido desde el año pasado poner en marcha este proceso es la unanimidad de todos los grupos políticos, de tal manera que nadie sacara la cabeza. Entonces, sigo sin entender por qué nos agarramos, porque entiendo que esta es una dinámica que ya está acordada entre ustedes y que viene, por lo menos, desde el mes pasado, en el que también se dejó encima de la mesa aprobar que la sociedad de gestión del proyecto Vía Irún estuviera ya incorporado como acuerdo de este pleno, y tenemos luego la siguiente moción que ha presentado el PNV, y todo forma parte de ese proceso de decir, bueno, ahora la ciudad, porque yo lo digo, se tiene que paralizar durante 3 o 4 meses porque hay unas elecciones el 26 de mayo. Yo invito a cualquiera de ustedes a que salga ahora a la calle y pregunte a los ciudadanos y ciudadanas de Irún cuándo son las elecciones municipales y por qué hasta entonces, en todo caso, la actividad no solo municipal, sino extramunicipal, en las que también tenemos a otras administraciones que no concurren a las elecciones del 26 de mayo, tiene que paralizarse. Entonces, insisto, valoremos y pongamos precisamente en valor el consenso que ha habido hasta ahora sobre los procesos de participación ciudadana, porque yo nunca he escuchado una voz diferente, salvo aquella aportación que se realizó por parte de ti, Dani. No se ha hecho nada, por lo tanto entiendo que todo ha ido bien y ahora tenemos una colisión de intereses respecto a las fechas en las que este proceso de participación ciudadana va a finalizar. Pues yo creo que hay que tener más altura de miras y pensar que este proceso va a seguir su camino porque es muy largo y precisamente no sé si estamos en disposición de paralizar procesos en función de las convocatorias electorales. Me parece que como argumento es pobre. David. Sí, gracias. Voy a hacer una serie de apreciaciones a la intervención del delegado y luego plantearé una sugerencia. Bueno, en primer lugar, decir que es verdad, hay que esperar a escuchar a la ciudadanía que acabe el proceso participativo. No se hizo así con la propuesta del mes pasado en relación con la memoria económica para que Zaisa fuese el operador urbanístico, porque tampoco se había ultimado el proceso participativo en aquel momento. Y, en cualquier caso, si hay que esperar a la ciudadanía, no sé tampoco por qué se dice ya que hay 4.000 personas que han participado en ese proceso que están de acuerdo. Esperemos a finalizar ese proceso. Por otro lado, decir que no se han hecho propuestas en relación con el proceso participativo. Bueno, el propio Dani planteaba, es que en las fases planteadas o sugeridas en algún momento en Junta de Portavoces por parte, no recuerdo bien si fue por parte de la empresa que ha desarrollado el proceso participativo o por parte de la encargada del proyecto de Vía Irún, es que se podía estar de acuerdo con la fase o las fases que articulaban el proceso participativo, tal vez no, con lo que luego ha resultado ser la dinámica de esos procesos participativos, es decir, las mismas reuniones en las que sí que hemos formado parte y puede ser que no nos haya parecido acorde ni suficiente. Se ha dicho que no hemos aportado y que ahora estamos actuando de manera improvisada con esta moción. A ver, el mes pasado, a raíz de quedar sobre la mesa la moción, o mejor dicho, el dictamen relativo a la memoria económica, se sacó también de la manga y de manera improvisada por parte del Gobierno, por cierto, bien hecho, tal vez no suficiente, pero se sacó de la manga un proceso en los barrios. Quiero decir que si vamos a hablar aquí de sacar
sacarnos cosas de la manga o de improvisaciones, bueno, el proceso en los barrios que son colindantes al ámbito, eso ha sido fruto del pleno pasado. No ha sido algo que estuviese reflejado en el proceso participativo que en su momento se acordó o se consensuó o por asentimiento todos dimos por bueno. En cualquier caso, yo sí comparto la última reflexión hecha por parte del delegado del portavoz socialista en relación con que este efectivamente debe ser un proyecto de todas y de todos, que no hay que hacer apelaciones a personas o partidos concretos. Yo sí creo que los modos en los que se ha abordado este proyecto, por lo menos hasta este momento, sí ha adolecido de cierto electoralismo y de cierta fijación por patrimonializarlo por parte del señor alcalde. De hecho, utilizo una expresión muy concreta para referirme a ello, que fue Vía Santano. En cualquier caso, sí que creo que es necesario que este sea un proyecto de todas y de todos. Por eso, y para que no parezca que me obceco en cada una de las mociones que presentamos, yo, y atendiendo a esa apelación a que esto es un proyecto que, es verdad, comparto que nos va a superar a todos, nuestro grupo está dispuesto también a dejar esta moción encima de la mesa, solo con un solo compromiso por parte del Gobierno, que es que esa Junta de Portavoces se dé. Es decir, del mismo modo que yo creo que esa Junta de Portavoces se debería haber dado el mes pasado, a raíz de quedarse encima de la mesa la memoria económica que daba viabilidad a Zaisa para ser operador urbanístico, bueno, hagamos una Junta de Portavoces que no se hizo en aquel momento para hablar de qué dudas tenemos respecto incluso a la memoria económica y respecto al mismo proceso participativo. Si igual no estamos tan en desacuerdo como pueda parecer. Entonces, yo lo digo de buena fe y si el Gobierno no está de acuerdo con que esa Junta de Portavoces se tenga que dar, pues no se dará. Yo, y lo digo porque no se me conteste, que seguro que se hará, y siento que utilice mis dotes adivinatorias, pero bueno, es que igual se me dice que es que esas juntas de portavoces han sido muchas ya a lo largo del tiempo y nunca se ha dicho nada. No, pero es que yo creo que el momento actual no es el mismo que el de hace un año, cuando se habló del proceso participativo y además lo que se nos presentó fue básicamente lo que se reflejaba en la normativa respecto a procesos participativos en modificaciones puntuales del plan general. Es decir, que yo creo que han pasado más cosas desde entonces, que no se nos achaque no haber participado, no haber propuesto en aquel entonces, porque la concreción de las dinámicas de ese proceso participativo no era la que ahora mismo tenemos encima de la mesa, y yo creo que incluso con una reunión por parte de todos los grupos municipales es posible intentar encauzar nuevamente esa unanimidad respecto al proyecto de Vía Irún. Yo con eso creo que por nuestra parte sería más que suficiente. Y luego termino ya, que si no se alarga, es que esta apreciación respecto a las deficiencias del proceso participativo, a ver, que no es una cuestión que nuestro grupo traiga aquí por exclusiva iniciativa propia. Es que, quiero decir, que ha habido colectivos que lo han manifestado, que han salido públicamente. Nosotros solo pedimos poder hablar de esta cuestión como de la memoria de Zaisa en una Junta de Portavoces. Nada más. Sí, ha hecho una petición Miguel Ángel. Sí, en relación con la petición de buena fe, no dudo de la buena fe del señor Soto, nunca lo he hecho, creo. Me parece interesante la propuesta que realiza. Por supuesto que va a haber juntas de portavoces, creo que hay más juntas de portavoces. Balance del mandato, ya le puedo anunciar que hay más juntas de portavoces que juntas de gobierno. Fíjese si hay juntas de portavoces en este ayuntamiento. Entonces, por lo tanto, lógicamente, si es para el diálogo, el grupo de gobierno va a estar dispuesto a hacerlo. Pero le quiero hacer algunas puntualizaciones, porque claro, lo que pasó el mes pasado con la memoria económica que se trajo a aprobación de este pleno, que quedó encima de la mesa, fue con un compromiso. Fue con el compromiso de que se convocara una junta de portavoces, se aclararan las dudas que pudieran existir y se transmitiera alguna opinión, de tal manera que pudiéramos vehiculizar esta propuesta en el Pleno. Claro, esto no ha ocurrido y ha habido una junta de portavoces que en un mes se podrían haber hecho, porque se han hecho de hecho otras juntas de portavoces durante este mes, solo una específica para tratar del asunto de la sociedad de gestión del proyecto. Y yo lo que quiero decir es que si vamos a hacer juntas de portavoces, que las vamos a hacer,
con este asunto de la participación y con el de la memoria económica, se hagan con contenido y para tomar decisiones, no para paralizar, no para ralentizar, porque ahí no nos vamos a encontrar, porque no estamos en un momento de ralentización. Yo es que no comparto ese criterio porque el día 26 de mayo hay elecciones. Es que este es un proyecto que, y vuelvo a insistir, es de tal calado y de tal magnitud que, menos mal, nos supera a todos en los tiempos. Entonces, yo lo que insisto, Junta de Portavoces, aceptamos la propuesta de Junta de Portavoces para tratar sobre el proceso participativo. Y Junta de Portavoces para tratar sobre el tema que está pendiente desde el pleno del mes pasado. Pero también digo, para tomar acuerdos, en un sentido o en el otro, pero para tomar acuerdos, no para tener la callada por respuesta. Y yo creo que esta es una buena dinámica. Si todos nos comprometemos a hacer así las cosas, insisto, nosotros aceptamos la propuesta del portavoz de SPI. Gracias, Miguel Ángel. Xavier. Sí, al hilo de las dos últimas intervenciones, y desde luego con una actitud que es la que corresponde a nuestro grupo responsable, en la mía propia y la de nuestro grupo, bueno, pues yo también quiero poner en valor la unanimidad a la que se ha estado haciendo referencia y apelar a que mantengamos la unanimidad y revisemos en esa junta o en esas juntas de portavoces cómo se está llevando a cabo el proceso de participación ciudadana. Creo que revisar y si hubiera algo que corregir, pues creo que estamos en el tiempo, en el momento adecuado, creo yo, porque es verdad lo que decía el portavoz de SPI. Es verdad que vimos un planteamiento teórico del proceso de participación en su momento, pero cuando se están llevando las acciones concretas, pues ha sido en las últimas semanas y creo que es un momento oportuno para hacer esa revisión que a nuestro parecer es necesaria y además responsable. Yo creo que ello no cuestiona para nada el que se quiera frenar o ralentizar el proceso, sino mejorar el proceso, mejorar el proceso de participación ciudadana para que sea, como se ha dicho, pues un proyecto compartido por todas y todos. Yo creo que tenemos un acuerdo, ¿no?, en este asunto, pero por terminar, y supongo que no habrá problema en esto, vamos a tener los resultados del proceso el día 4 de marzo. Yo creo que lo lógico sería que, con el resultado distribuido a todos los grupos, hiciéramos la Junta, porque me parece que, por lo menos no estamos replanteando, que es lo que se dice replantear, no, veamos el proceso y si hay cosas que ampliar, sí, nosotros vamos a ser los primeros interesados en eso, pero vamos a valorar lo que se ha hecho, que yo creo que es muy interesante, Miguel Ángel lo ha mencionado y a mí incluso me ha sorprendido en positivo. Entonces yo creo que cuando tengamos los datos hacemos la Junta. David, tenemos pendiente la gestión Zaisa, porque ese es un asunto en el que yo he entendido que básicamente estamos de acuerdo, pero que se necesitaba tiempo para analizar. Y con esto, pues, si os parece, pasamos al… Sí, Dani. Sí, nosotros simplemente, desde nuestro grupo, pues vamos, en pos de la unanimidad y viendo el carácter que está tomando, pues por supuesto que estamos de acuerdo. Y es que no quita… O sea, es que efectivamente en un proceso participativo esto se tiene que hacer. O sea, tiene que haber un seguimiento y una valoración constante de cada paso que se da. Entonces, ante la inquietud surgida por ciertas asociaciones, eso también hay que valorarlo. O sea, que el grupo de seguimiento y valoración, o sea, cada paso que se da en el proceso participativo tendría que hacer su análisis, que tenga en cuenta esto, que pues, ha surgido, que pues, una parte de la ciudadanía ve las cosas de otra manera y no está de acuerdo. O sea, que sea continuo también. Yo agradezco mucho porque realmente si algo es importante es que este asunto avance desde la unidad, porque no tiene vía nombre propio, David, no tiene ningún nombre propio y mejor que sea así. Y la plaza de Chanaleta me gusta porque es que nací ahí encima, es que realmente, pero esto ya no lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar. Bueno. Vamos al siguiente punto, este quedaría sobre la mesa. Amalaugarren puntua, EAJ-PNV udal taldeak aurkeztutako mozioa, geltokiaren ingurua izeneko eremuaren antolamenduari buruzkoa.
Moción presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV sobre la ordenación del ámbito denominado entorno estación. Horregatik guztiagatik Irungo udalbatza honek ondorengo erabakiak onartu egiten ditu. Geltoki berriaren oinarrizko eta eraikuntzako proiektuak idazteari ekin diezaiola Adifi edo haren ordez dagokionari, faltatzen da hitz hori, geltoki berriaren oinarrizko eta eraikuntzako proiektuen idazketari ekin diezaiola. Behin herritarren partaidetza prozesuaren ekarpenak aintzat hartu ondoren eta oro har geltoki ingurua izeneko eremua antolatzeko akordio batera iritsi direnean. Adif, ETS, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Irungo Udala. Errekiremendu horiek Adifeko presidenteari eta hitzarmena sinatu duten gainerako erakundeei helaraztea. Esker, Juana. Xavier. Bien, en primer lugar quiero comenzar diciendo que las decisiones que se están tomando en relación a Vía Irún pueden condicionar gravemente la completa futura recuperación del espacio ferroviario. Entre otras, está la estación, ¿no? La estación que ha planteado Adif y de la cual pues, no sabemos más que a través de 2 infografías publicadas en medios de comunicación. Esta nueva estación, al entender de nuestro grupo, es el epicentro de los 362.000 metros cuadrados a regenerar en el centro de Irún. Y la proyección que se haga de esa estación, su forma, su diseño, condicionarán directamente el futuro desarrollo del corazón de nuestra ciudad. Como representantes de este ayuntamiento y la responsabilidad que tenemos en las decisiones que debemos tomar en relación a la reordenación del espacio ferroviario, necesitamos de manera imperiosa la documentación del anteproyecto de la nueva estación. Necesitamos estudiar la propuesta de Adif, pero a día de hoy nada más conocemos del anteproyecto de la nueva estación que esas 2 infografías que se han publicado en los medios de comunicación. Sin embargo, sí sabemos, porque así nos lo dijo el señor alcalde, que la redacción del proyecto de ejecución ya estaba adjudicada por 1.300.000 euros y una consultora empezaría a trabajar en ello en las próximas semanas, en el mes de marzo. El anteproyecto, por otro lado, no cuenta aún con las aportaciones de la ciudadanía. Ahora mismo se estaba diciendo que, bueno, pues que el 4 de marzo se conocerán los datos y que además vamos a ver si hay que hacer algún tipo de corrección en el propio proceso de participación. Por tanto, pues creemos que aquí también se produce una precipitación. No se ha presentado además a otras instituciones firmantes del convenio ni cuenta con el respaldo de este pleno. Me refiero a la nueva estación planteada por Adif. Por otro lado, bueno, pues según se recoge en el convenio, se debe constituir una comisión de seguimiento. En él participarán todas las instituciones implicadas en el proyecto, evidentemente incluido este ayuntamiento y lo que a la corporación le corresponde. Bueno, pues servirá para trabajar de manera conjunta y ordenada por el beneficio de Irún. Así lo entendemos nosotros. Pues bien, Adif, en este momento, ETS y la Diputación, creo que ayer mismo ya, han nombrado sus 2 representantes que participarán en la comisión. Falta el Ayuntamiento por nombrar a sus 2 representantes o si han sido nombrados, pues nuestro grupo lo desconoce. A usted, señor alcalde, pues le corresponde nombrar a los 2 representantes municipales en esta comisión de seguimiento y, por convenio, pues ostentar la presidencia de esa comisión. Le solicitamos, por tanto, que convoque a la mayor brevedad posible esta comisión, porque, como he dicho antes, servirá para trabajar de manera conjunta y ordenada por el beneficio de la ciudad en lo que es este gran proyecto de Vía Irún y de reordenación del espacio ferroviario. Desde nuestro grupo apostamos porque este proyecto, porque la reordenación del espacio ferroviario, porque Vía Irún sea una revolución, un proyecto que se ajuste, por otro lado, a Irún, a las necesidades que tenemos en la ciudad y que esté pensado y proyectado pues, desde Irún, que a fin de cuentas pues somos los que aquí vivimos y conocemos realmente de cerca las necesidades que tenemos en el día a día.
Bueno, pues se han dicho muchas cosas, pues cubrir las vías, nosotros apostamos por ello, por desplazar el topo, por conectar los barrios entre sí, crear nuevos espacios de esparcimiento, crear nuevas vías de comunicación, nuevos usos, etcétera. Hay muchas cosas de las cuales hay que hablar y hay que hacerlo desde la responsabilidad. Nuestro grupo considera imperativo, a todas luces, que se cumplan los objetivos marcados en el Plan General de este ámbito, si bien no fueron vinculantes en su aprobación. Pero bueno, entre otros, apostando, y así lo hace nuestro grupo, por un proyecto global que logre reducir de manera significativa la barrera que ha supuesto durante muchas décadas, y estamos acostumbrados ya a ello, hemos nacido con ello y estamos acostumbrados y nos parece normal, pero es una barrera que ha supuesto el paso de las vías del ferrocarril por nuestra ciudad, ¿no? Y que estos objetivos se reflejen y se recojan en estudios y proyectos que se realicen, ¿no? Y que se están realizando. Documentos que deberían estar disponibles para todas y para todos. Para todas y todos los miembros de esta corporación, para todas y todos los ciudadanos, para las entidades que así lo requieran, etcétera. Por eso, por todos estos motivos, lo que hemos presentado esta moción para la consideración de este Pleno. Xavier, antes de dar paso, perdonad, es que antes de dar paso al debate, quería, en la línea de lo que antes se ha planteado con la moción de SPI, Xavier, pues aclarar algunas cosas que a lo mejor ayudan a que podamos ponernos en línea todos en este asunto. Vamos a ver. La comisión de seguimiento está convocada ya, se hizo una primera convocatoria, se intentó una primera convocatoria. La intenté hace unos días, pero no era posible porque no estaba publicada, el convenio no estaba publicado en el Boletín Oficial del Estado. Se publicó el viernes de la semana pasada y nos dijeron de Adif que hasta que no se hubiera publicado no se podía convocar la comisión de seguimiento. En ese momento, en el momento en que se nombraron, están nombrados todos. Del Ayuntamiento creo recordar que también estamos, desde luego, si no está firmado lo firmaré hoy porque ya lo he visto con los servicios jurídicos, ¿no? Entonces nuestro objetivo es que haya una reunión de la comisión de seguimiento que presidiría yo el día 7 de marzo. No está cerrada completamente la fecha porque es muy complicado, somos 4 administraciones y la verdad es que no está siendo fácil. Bueno, creo que la fecha es muy oportuna porque el día 4 de marzo tendremos los datos de la participación ciudadana y tendremos la oportunidad de hacer una primera junta de portavoces para valorar esto, ¿no? Mi intención es que la mesa de seguimiento del día 7 sirva para poner en común los trabajos que se están haciendo. Por una parte, el ADIF ha hecho el anteproyecto, va a encargar el proyecto en el mes de marzo, va a encargarlo, pero tenemos esta primera reunión, yo creo que en esa primera reunión no se habrá producido todavía ese encargo. Sé que Euskotren tiene también algún estudio que no conocemos tampoco, pero que sé que está pendiente de hacer. Mi objetivo, digo, por ponernos en línea, porque toda la reflexión que has hecho es que no le veo, creo que la compartimos todos los que estamos aquí, por lo menos yo la comparto, o sea, de pe a pa, porque incluso algunas palabras las puedo utilizar yo en algún momento, ¿no? O sea, me parece que eso lo compartimos todos. Por tanto, lo que yo pediría es, en este espíritu, digamos, de alinearnos, vamos a esperar un poco, vamos a la Junta de Portavoces del día 4 o 5 con los datos de la participación. Yo os propongo que ahí podamos incluso consensuar nuestra posición como ayuntamiento de cara a la mesa de seguimiento del día 7, que espero que sea el día 7, que en todo caso va a ser una primera mesa de seguimiento muy de puesta en común de la información. Si vemos que hay algún elemento que realmente genera contradicciones, que nos preocupa en el sentido de que puede, digamos, trastocar o perturbar en el medio plazo una ordenación que en algún momento salga del ayuntamiento, yo voy a ser el primero que en esa mesa de seguimiento pues plantee mecanismos para la coordinación. Entonces, lo que en definitiva te pediría, Xavier, es que pudiéramos dejar pendiente esta moción y seguir el camino que hemos seguido con la propuesta de David, es decir, reunirnos en Junta de Portavoces, aclarar nuestras dudas y preocupaciones, saber, tener más información que la vamos a tener, por supuesto, del anteproyecto de estación. Vamos a tenerlo porque yo quiero aprovechar la mesa de seguimiento para que esa información nos llegue. Yo no la tengo, digo, para que quede
claro también, no tenemos los detalles. Los equipos técnicos sí, porque los equipos técnicos del Ayuntamiento y contratados por el Ayuntamiento y los propios de la Casa han trabajado codo con codo durante un año con este tema. Esa es la tranquilidad también que tenemos, pero yo creo que con el planteamiento que tú has hecho, con un poco la reflexión que hemos hecho también antes a partir de la propuesta de David, de SPI, yo creo que estamos en línea todos. Es decir, no veo razones para acabar discutiendo de algo en lo que básicamente estamos de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es sentarnos juntos todas las veces que sea necesario y buscar la coordinación del proceso de participación, de las opiniones que tengamos los grupos políticos y de los intereses que yo todavía tampoco conozco de las partes en la mesa de seguimiento. Y a partir de ahí, tiempo hay, por supuesto, si hay una discrepancia de fondo, es decir, el mundo no se acaba el 7 de marzo, que es cuando tendremos esta reunión. Si realmente vemos que no conseguimos avanzar o que tenemos alguna discrepancia de fondo, bueno, pues lógicamente la libertad de cada grupo político para plantear la iniciativa que considere oportuna está ahí. Entonces yo te pediría un poco que diéramos una oportunidad a este consenso que hemos mantenido hasta ahora y que yo creo que no hay razones para perder, porque yo lo que percibo es que todos básicamente, con algunos matices seguro que diferentes, pero estamos en la misma línea y en la misma dirección, y menos mal, porque yo creo que Irún no se merece otra cosa que estemos alineados todos con este proyecto. Entonces, mi petición es simplemente esta, que puedas dejar ese tema pendiente y que si en el mes de marzo consideras que hay elementos que te siguen preocupando, bueno, pues es tu libertad y la de tu grupo, lógicamente, la de plantear la iniciativa que te parezca. Bueno, vamos a ver. Yo creo que esta moción, en tanto en cuanto lo que traslada es una petición a Adif, no veo por qué tenga que romper el consenso y la unanimidad de este pleno. Vamos a ver. Yo entiendo la moción y ese es el espíritu de la misma. Cuando la hemos planteado ha sido con un espíritu preventivo. Esto es, que la estación que se vaya a construir y de la cual hay ya un anteproyecto y se va a adjudicar por 1.300.000 euros en el mes de marzo, que no sabemos si el día 1 o el día 25, digo el 1 o el 25 porque, claro, ahora se está planteando que la comisión de seguimiento va a ser el día 7. Claro, a mí no me gustaría que llegara la reunión de la comisión de seguimiento el día 7 y en ese momento estuviera adjudicado ya por 1.300.000 euros el proyecto básico y constructivo de la nueva estación. Lo que pretendíamos desde esta moción era prevenir un mal, de tal manera que Adif no adjudicara ese trabajo y por ese importe tan grande de dinero que luego nos lleváramos las manos a la cabeza porque resulte que en el Ayuntamiento o cualquier otra institución firmante el convenio no estuviera de acuerdo con la implantación de esa estación o ese anteproyecto o ese proyecto de estación, que a lo mejor condiciona o hipoteca una reordenación en el conjunto del espacio ferroviario. Por tanto, a mí lo que me preocupa en este momento es cómo podemos garantizar que Adif no adjudique ese proyecto básico y constructivo de la nueva estación si no se lo hacemos llegar a través de una instancia formal que se apruebe en este pleno. Entonces, me parece que ahí, hombre, si a nuestro grupo se le garantiza que a Adif en este momento le llega la solicitud, si fuera una solicitud del alcalde, pues a mí me sería suficiente, una solicitud oficial para que Adif no continuara mientras esa nueva estación que está proyectando no sea consensuada, porque entendemos, como bien decías, pues que este es un proyecto que requiere el consenso y la unanimidad. Pues por eso, precisamente,
bueno, pues a mí y a nuestro grupo se le garantiza eso, pues al final pues es lo mismo que estamos pidiendo en la moción. Una aclaración, simplemente. ADIF lo que empieza es el proceso de contratación. El proceso de contratación, como sabes, dura un tiempo y en todo caso, lo que va a hacer es adjudicar a un equipo técnico, como hacemos nosotros, ¿no? En ese proceso que durará el tiempo, no sé cuánto en plazo, ¿no? Pero lo que va a hacer es iniciar un proceso que es muy largo. Es un proceso que le adjudicará a un equipo y luego ese equipo, ¿qué va a hacer? Pues lógicamente empezar a trabajar con los equipos técnicos de ETS en primer lugar y del Ayuntamiento de Irún para ir conectando los proyectos. Es decir, que lo que te quiero trasladar es que no estamos hablando de que se produzca esto de la noche a la mañana. Esto lleva mucho tiempo, es un proceso largo y son procesos que además están previstos siempre desde la coordinación. Es decir, que me consta que cuando tengan el equipo, cuando sea, que no va a ser en marzo, porque yo creo que eso tardará, es un proceso. Cuando tengan el equipo, lo que empezarán es a trabajar con los técnicos del ayuntamiento, contratados, con el equipo Ábalos, con Nayara, con nuestra responsable de este proyecto, y Miquel, y con los técnicos, supongo, de ETS, para ir conformando los aspectos técnicos que permitan esa inserción de la estación, ¿no? Y por otro lado, Xavier, me parece que si va a haber una reunión de la mesa de seguimiento el día 7, lo lógico es que el alcalde de la ciudad traslade en esa mesa la opinión que sea, pero que mandarle una carta a la presidenta de ADIF 3 días antes o 2 días antes, pues no sé, cuando hay una mesa de seguimiento convocada, que está convocada ya en este momento, pues no parece, ¿no?, el procedimiento. Entonces, lo que te estoy trasladando simplemente, por última vez, es que en aras de ese espíritu que yo creo que todos tenemos claro de alinearnos a favor del proyecto, de dar la oportunidad a primero Junta de Portavoces, a mesa de seguimiento y a contar a todos los grupos en qué punto estamos y si realmente después hay motivos para la preocupación, yo seré el primero que los pueda poner encima de la mesa, pero es que en este momento lo único que tenemos es al Estado que ha hecho las obligaciones que le marca el convenio con un anteproyecto, que quiere iniciar el procedimiento para contratar el proyecto, que es un proceso largo, y para empezar con su equipo técnico a trabajar con nuestros técnicos y con los de ETS. Hombre, decirle que paren, dices, bueno, pero es que yo no encuentro ninguna razón para que no empiecen a trabajar técnicamente y luego ya validaremos los políticos, Xavier, por supuesto que sí, validaremos las soluciones, pero ¿por qué razón vamos a paralizar eso? Entonces, no hay motivo de preocupación. Es decir, si tienes alguno, es que yo creo que no existe. Yo esperaría a eso y por eso creo que, en fin, deberías valorar la posibilidad de dejar pendiente ese asunto. Sí, claro que lo valoro, como entiendo que valoras tú también, pero vamos a ver, lo que yo estoy pidiendo y nuestro grupo está solicitando es precisamente que no se inicie el proceso de adjudicación, porque hay un elemento que es clave en este asunto y es que tenemos un anteproyecto y ese equipo que va a empezar a trabajar tiene ya un elemento que condiciona la labor que tiene que llevar a cabo y es el anteproyecto. Entonces, si no es cuestión de parar, es cuestión de esperar por prudencia, dice, no, si el 7 de marzo está ahí ya, pero de aquí al 7 de marzo faltan 15 días y no vaya a ser que se adjudique ya el 2 de marzo, porque se nos ha dicho que en marzo se va a adjudicar. Entonces, es una cuestión puramente preventiva, que yo creo que no lleva a ningún lado, que el que adoptemos esta medida preventiva. Entonces, yo creo que es totalmente pertinente el que seamos prudentes y que no por pensar que no van a suceder las cosas, luego sucedan y nos estemos arrepintiendo. Es una cuestión meramente de prudencia. Y por eso yo lo que quiero y nuestro grupo solicitaba era que no se inicie el proceso de adjudicación. Primero, se tiene que reunir la comisión de seguimiento y hay que todas las instituciones digan lo que tengan que decir. Y nosotros diremos la parte que nos corresponda en relación
al ayuntamiento, que es donde nosotros participamos y lo que nos compete. Entonces, bueno, pues yo lo que quiero y nuestro grupo lo que quiere es que se garantice que antes de esa comisión de seguimiento no se vaya a iniciar el proceso de adjudicación con 1.300.000 euros en base a un anteproyecto, del cual además no tenemos más que 2 infografías. Por cierto, solicitaría también ya que se nos haga llegar el anteproyecto de la nueva estación. Es que no me parece, estas no me parecen formas de trabajar. O sea, tenemos una gran responsabilidad en el proyecto más importante para las próximas décadas en la ciudad. Y lo que tenemos de una nueva estación que está en el epicentro de todo el espacio ferroviario y que puede condicionar e hipotecar el futuro de la ordenación de todo ese espacio, que tengamos 2 infografías con unas vistas determinadas. O sea, cuando existe un anteproyecto finalizado, un documento acabado, que no esté a nuestra disposición. Me parece que no son las formas de trabajar. Por eso yo creo que hay que... a ver, aquí hay que bueno, pues creo yo que hay que decirle a DIF bueno, pues que nosotros también desde el Ayuntamiento tenemos mucho que decir, porque es nuestra responsabilidad y la que deriva de nuestras decisiones lo que afecta a toda la ciudadanía irundarra. Entonces, bueno, pues yo lo que quiero es, y nuestro grupo solicita es, que no se adjudique que no se inicie el proceso de adjudicación antes de que se realice la primera comisión de seguimiento. A mí, si se me garantiza eso, y eso se nos garantiza al grupo, pues de la manera que sea, no tenemos ningún inconveniente en dejar sobre la mesa esta moción y bueno, pues que lo hablemos en una junta de portavoces. Gracias, Xavier. Juana. Vamos a ver, el alcalde habla de alinearnos, que todos tenemos que estar alineados. Bueno, pues yo, por estar alineada, sería capaz de no dar mi opinión, porque entiendo que esa alineación es muy importante. Pero como parece que no vamos alineados, pues voy a dar mi opinión. Vamos a ver. La Administración central, a lo largo de los años, porque yo también puedo acordarme de la cesión de los terrenos alrededor de la frontera, de la venta a un precio simbólico del cuartel del cuartel de ventas, de muchas cosas, ha tenido tradicionalmente una relación pues bastante fluida con la ciudad de Irún. Y ahora aquí llegamos a la estación. Hay que recordar que la estación pertenece a la Administración central. Es decir, es su casa. Una casa que está en Irún. Pero no solamente eso, sino que en estos momentos, como se va a actuar alrededor de toda esa casa, se necesita ponernos de acuerdo en cómo lo hacemos. Entonces aquí estamos hablando de que se detenga el proceso de adjudicación. Bueno, a mí me parece que esa es una postura que como poco se puede entender de hostil, de oiga, no me fío de usted. Y yo la verdad, como administración, y es más, como persona, procuro llevarme bien con toda la gente que puedo y no hacer manifestaciones hostiles y decirle, oiga, usted en su casa no haga eso porque no me fío de usted. Bueno, yo no lo haría, pero sobre todo además porque es que se está empezando un proceso de adjudicación y esa podría ser por mi parte una posición ingenua porque los malvados de Madrid a lo mejor quieren meternos una cuchillada por la espalda. Podría parecer, pero es que no es ingenua por una razón, porque el anteproyecto es fundamentalmente un proyecto técnico y lo han redactado a la limón los técnicos de ADIF, los técnicos puestos por el gobierno vasco para el ferrocarril de cercanías y los técnicos del Ayuntamiento de Irún. Es decir,
un proyecto consensuado. Y se nos puede decir, ya, pero los políticos solo conocemos infografías. A ver, el que se crea que Segura Servidora se va a poner con papel milimetrado a dibujar cosas, se equivoca totalmente. No es nuestra función. No nos creamos que nuestra función es dibujar cosas sobre un papel, sobre todo cosas que son muy elementales, que es a lo que se ha llegado. Conductos eléctricos. ¿Por dónde van los conductos eléctricos? Porque habrá que electrificar aquello. ¿Cómo se empalman con el exterior? Conductos hidráulicos. Conductos hidráulicos. Alturas, salidas, conexiones. Eso es lo que verdaderamente se ha hecho. Y se ha hecho en conjunto. Se ha hecho todos a la vez. A ver, ¿qué vamos a cambiar de eso? ¿Qué le vamos a decir a los técnicos? No, oye, que esta salida de conductos eléctricos y de vías telemáticas, que no salga por aquí, que salga por allí. Ese sí que sería un riesgo. Ese sí que sería un riesgo. Porque no sé ustedes, pero yo no sé hacerlo. Las hojas milimetradas, como me gusta dibujar casas, las controlo bastante bien. Pero lo que es las tripas, no. Y en estos momentos, ¿qué se ha abordado en el anteproyecto? Las tripas, las necesidades eléctricas, las necesidades de cables, etcétera, etcétera. Por donde van la liberación de espacios. ¿Podemos liberar más espacios? ¿Ustedes se atreven a decirlo como político? No, además quiero que esto también esté liberado. Es que yo no me atrevo. Yo no me atrevo. Sé lo fundamental sobre la cubrición. Ni tan siquiera la estética que vimos en las infografías compromete el proyecto, porque esa estética no tiene por qué materializarse al final. Pero se nos han dicho que los metros que se liberan, se nos ha dicho cómo van todas las tripas, las vías que se necesitan, algo muy importante que yo pregunté, que se reserva sitio para la única gran incógnita que queda, que es la del topo, se reserva sitio. A ver, es que de verdad, yo no sé de qué estamos hablando, y que no. Y entonces hostilmente decimos, oye, vosotros, que estáis gastando un pastón y que además se están gastando un pastón, pero que no tendrían por qué gastarse, porque podrían pintar la estación de blanco y os compón María Antón. Vosotros que os estáis gastando un pastón aquí, oye, que lo paréis, Vamos a ver, aquí se dice que se pare por la participación ciudadana. A ver, la participación ciudadana sobre lo que es el anteproyecto no va a poder decir nada, porque no son técnicos. O la participación ciudadana nos va a decir que en vez de que el diámetro de las tuberías sea de 80 centímetros, que mejor que sea de no sé cuántos. Quiere decir que si uno se cree que la infografía que hemos visto, con la piel, con los tejados, con todo eso, que se trata de eso esto, es que no se trata de eso. No se trata de eso. Eso es una forma de presentación. Y luego, y yo no veo cómo la participación ciudadana va a poder cambiar eso. Porque estamos hablando solo de la estación, Y luego, desde luego, esa estación tiene que estar metido en el entorno estación. Y dice que a un acuerdo de ordenación del ámbito denominado entorno estación en su conjunto entre las instituciones concernidas, ADIF, ETS, Diputación Foral de Guipúzcoa y Ayuntamiento de Irún. Pero si estos han trabajado todos, bueno, la Diputación Foral no sé, pero ADIF, ETS y el Ayuntamiento de Irún son los que han trabajado para lo poco que tenemos. Y cuando se adjudique el proyecto, no voy a decir que se va a partir de cero, no, pues estarán las cañerías, tendrán que volver a repensar eso, pero se tendrán que volver a juntar todos para empezarle a dar una forma más sólida. Es que al final yo no sé si es que este tipo de posicionamientos se hacen porque no se comprende de qué estamos hablando o por malicia.
Pero es que pocas más posibilidades caben. O sea, que les vamos a decir que paren de trabajar. Pero estamos tontos. Y además que paren de trabajar cuando no han trabajado solos, cuando han trabajado con nuestra gente, con la gente de ETS. Y con los únicos que no han trabajado es con aquellos que tendrían que enmendar la otra gran brecha de Irún, que es el topo. Y que esperemos, parece que ahora algo se empieza a mover, con un estudio acaben incorporándose. Pero que no se preocupe nadie, que sitio para el topo han dejado. Han dejado sitio para el topo. Y a lo largo del proceso, vamos a ver, tú encargas un proyecto y, como decía el alcalde, eso es un proceso muy largo en el que hay aportaciones, en el que hay sugerencias, en que entonces vendrán corriendo y nos dirán que sí que quieren que el topo vaya allí. Entonces habrá que volver al proyecto y corregir el enlace de no sé dónde y corregir el enlace de otro lado. Pero no, nosotros vamos a ser hostiles. Vosotros parad, vosotros parad. Pues no, yo voy a votar que no. Porque me parece que el futuro es llevarse bien con todo el mundo que se pueda. Con todo el mundo que se pueda. Y entonces nuestro grupo va a votar que no. Porque creemos que cuando se hacen estos planteamientos no se comprende de qué se está hablando o se quiere ir a hacer mal. Si es que no entendemos otra solución. Ahora quizás somos nosotras que no acabamos de ver las cosas. David. Sí, gracias. Yo, por ubicarme y por entender un poco de lo que estamos hablando, vamos a ver, y se me va, sugeriría que si me equivoco en algún momento se me corrige con toda la libertad. ADIF o quien sea, el organismo que sea análogo a ADIF, está haciendo la redacción del proyecto. Bien, esa redacción del proyecto, entiendo, por lógica, tendrá que ser coordinada en la medida en que se va haciendo con las instituciones que se mencionan aquí. Bien, antes el riesgo o el miedo que planteaba el portavoz del PNV, se había ido que tiene su lógica, que es, bueno, bien, se está haciendo la redacción del proyecto, se está coordinando con el resto de las instituciones, pero la adjudicación del proyecto, una vez redactado, no se hará en ningún caso antes de esa reunión de la comisión. Bien, yo entiendo que por los puros tiempos que se manejan a la hora de hacer la redacción de proyectos de este tipo, pues evidentemente estamos hablando de bastante más tiempo, pero que en cualquier caso lo que se está intentando poner encima de la mesa es que exista de alguna manera el compromiso, no sé si esa es la palabra, que creo que en cualquier caso se iba a dar, que una vez redactado ese proyecto, antes de ser adjudicado, pues que los agentes políticos y las instituciones concernidas, evidentemente, lo conozcamos, como no puede ser de otro modo, y para empezar porque es público, y nosotros sí que podamos en su caso aportar si hay... Bien, vale. No, lo digo por aclarar, y entonces con que quede evidenciado que antes de la adjudicación habrá un proceso de participación de todas las instituciones y agentes políticos, eso, si lo verbaliza el señor alcalde, no sé si así quedaría saldado la cuestión. Lo digo, igual me estoy equivocando en lo que estoy diciendo. Perdonad, es que yo creo que estamos discutiendo sobre una cosa, bueno, no quiero ser mal pensado. Vamos a ver. Si de lo que se trata es de que ese proyecto se redacte de acuerdo con nosotros, ¿no? Es de lo que se trata, no de que no les encarguen el proyecto. Ellos lo que van a hacer es un proceso en el que van a adjudicar a un equipo técnico, no sé lo que durará y no sé cuándo, a lo largo de marzo o abril. Pero una vez que el equipo técnico existe, ese equipo se pone a disposición del equipo técnico del ayuntamiento y, por tanto, si lo que tú estás preguntando, David, es cuando vayamos avanzando podemos crear un foro, evidentemente, es que de esto se trata, y la mesa de seguimiento, y luego mi obligación como alcalde es trasladarlo a los grupos, es que en los primeros planteamientos hay que venir, cada parte tiene que venir. Pero para que tengamos un planteamiento tiene que haber un equipo, porque si no se contrata un equipo técnico, es como, en fin, es como si nosotros dijéramos no vamos a contratar al equipo de Ábalos que contratamos porque no vaya a ser que
que luego no estemos de acuerdo. Hombre, pero es que para discutir algo tienes que poner algún tipo de propuesta encima de la mesa. El compromiso que tiene Adif, que es el que yo creo que debemos agarrar, porque es inversión para Irún, es... Estoy dispuesto a adjudicar a un equipo técnico el proyecto. Esto va a durar, la redacción del proyecto va a durar meses, probablemente incluso un año, redactar el proyecto. ¿Qué es lo que, en mi opinión, tiene que hacer el ayuntamiento? Asegurarse la plena coordinación de ese equipo técnico con el nuestro y, por otro lado, desde el punto de vista político, asegurarnos que los primeros avances que se produzcan tengan el conocimiento de todo el mundo. Por supuesto, este es mi compromiso. Es que no puede ser otro el compromiso. Pero para que podamos empezar a hablar de esto necesitamos que haya un equipo técnico. Eso es lo único que yo estoy diciendo. Por supuesto que en meses no va a haber nada. Y lo primero que hay en meses, seguramente. Y los primeros diseños que ellos pacten con nuestro equipo técnico los someteremos a la consideración del equipo de gobierno y del ayuntamiento. Y por una razón muy sencilla, porque no sé si todos somos conscientes, supongo que sí, es que todo se acaba aprobando aquí en el Pleno. Entonces, ¿quién tiene interés en que venga al Pleno una modificación de plan general que no cuente con los votos para ser aprobados? ¿Quién tiene interés en eso? Si no estamos hablando de eso, estamos hablando de que para llegar ahí tenemos un proceso muy largo de muchos meses y, hombre, tendremos que arrancar. Entonces, si la respuesta es esa, David, tan sencilla como que mi compromiso es que los primeros pasos de proyecto que se den tienen que ser consensuados con el ayuntamiento y, primero, equipo técnico, y después el equipo técnico tiene que traérnoslo a nosotros como grupos políticos para que sepamos efectivamente en qué términos se está planteando. Este es el compromiso, es que no puede ser otro. Por tanto, yo más no puedo decir, me parece tan elemental lo que estoy diciendo que me cuesta creer que, sinceramente, pues que alguien no lo quiera entender. Es tan sencillo como esto, o sea, sí a la respuesta a lo tuyo, sin ninguna duda, David, pero creo que lo que estoy diciendo lo entiende cualquiera, ¿no? O sea, ellos ponen en marcha un proceso para contratar un equipo porque el día que lo tengan tienen que empezar a dibujar en un plano. Eso es imprescindible, pues si no tienen a un equipo técnico, ¿cómo van a empezar a dibujar algo? Eso es lo que van a hacer, que no sé cuándo lo tendrán, pero pienso que será a lo largo de marzo o de abril. Por Dios, nosotros lo que tenemos que exigirle a la DIF es, oiga, usted tiene que coordinarse, eso por supuesto que lo voy a decir yo en la mesa de seguimiento, usted tiene que coordinarse con el ayuntamiento, que lo están haciendo, y dentro del ayuntamiento tendremos que buscar los mecanismos para que también los políticos tengamos conocimiento del avance de esto. Si este es el planteamiento, evidentemente, es que, por supuesto, porque si no, aquello que consigamos pues no va a tener el consenso político. Y entonces yo creo que, en fin, si lo tengo claro, David, sí. O sea... A ver, algunas consideraciones. Vamos a ver. Si es que nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se contrate el equipo técnico y que se comience a trabajar. Ahora bien, se han hecho algunas afirmaciones de las cuales pues yo creo que discrepo y deberíamos de aclarar. Vamos a ver. Y con espíritu constructivo para ver si efectivamente al final, Juana, no tienes por qué votar, que es que estamos en no tener que votar la moción. O sea, que no hace falta que digas que vas a votar que no. Vamos a ver. La cuestión es que ese equipo técnico, claro, ya tiene a priori, tiene un elemento de punto de partida, que es un diseño que se recoge en un anteproyecto de una estación, de una nueva estación. A ver, y que el anteproyecto no habla de conductos eléctricos, ni hidráulicos, ni telemáticos, que a nosotros eso, evidentemente, es una cuestión del ámbito puramente técnico. Pero no así, como he dicho en mi intervención inicial, la proyección de la estación, esto es su replanteo, su forma, su diseño, su ubicación, su dimensión, todo eso es del ámbito político. ¿Por qué? Porque lo he dicho al principio de mi intervención, porque condiciona de manera determinante esa estación que está en el epicentro de los 362.000 metros cuadrados que se recogen en el entorno espacio-estación, en el plan general,
y puede condicionar e hipotecar lo que después vayamos a ordenar ahí. Es muy diferente de hablar de conductos eléctricos, hidráulicos, telemáticos, etcétera. Eso sí que es desconocimiento. Y desde luego no ha habido ninguna malicia, sino responsabilidad y prudencia en el planteamiento que hacemos nosotros. Y luego hay una cuestión que ha dicho el señor alcalde, y es que, claro, que al final todo viene a este pleno. Bueno, pues ahí discrepo, porque no todo viene a este pleno, y a mí me ha preocupado la intervención de la portavoz del Grupo Popular cuando dice que la estación y el espacio ferroviario, ese espacio donde está calificado como Sistema General Ferroviario, es de Adif. Y Adif, pues es el dueño y ya verá lo que hará, porque son sus vías y es su estación. Y yo le digo a la portavoz del Grupo Popular que las vías serán de Adif, pero la ciudad es nuestra y de toda la ciudadanía de Irundarra. Y evidentemente, si por responsabilidad, si yo estoy viendo en un momento determinado que el planteamiento de estación puede hipotecar, no el pasado mañana, no, los próximos 100, 150 años de la ordenación del centro de la ciudad, yo levantaré la mano y diré que no estoy de acuerdo. Ahora bien, y ahí es donde discrepo con lo que ha dicho usted, señor alcalde, no todo pasa por este pleno, porque nosotros no podremos impedir, porque es un sistema general ferroviario y depende, como ha dicho la señora portavoz del Grupo Popular, de la Administración central. Ahora, eso no es óbice para que yo y nuestro grupo pueda poner las objeciones correspondientes y trasladarlas a la ciudadanía irundarra, porque es la ciudadanía irundarra y las sucesivas generaciones las que van a disfrutar o padecer de las decisiones que vayamos a tomar ahora. Por tanto, no todo pasa por el Pleno. Sí pasará por el Pleno lo que corresponde a la modificación puntual que estamos abordando en este momento de los 64.000 metros cuadrados en la zona de la calle Aduana. Eso sí tiene que pasar por este Pleno, porque es una modificación puntual del Plan General y ahí Adif, los 33.888 metros de los cuales disponía como sistema general ferroviario, los ha desafectado. Por tanto, son competencia en este momento municipal. Por tanto, a mí me preocupa que se contrate ese equipo técnico, que lo veo necesario, absolutamente necesario, porque hay que avanzar, efectivamente, pero hay que avanzar con las cosas claras. Y, por tanto, el anteproyecto que se ha presentado, pues entendemos que es el punto de partida de ese equipo de trabajo y ahí es donde nosotros presentamos nuestra preocupación. Entonces, ¿cómo solventar ese nudo? Esa es la cuestión, ¿cómo resolver ese nudo? Yo por eso decía que una posible solución era pues que no avancemos de ninguna manera en algo que condicione, que sea una decisión de Adif de manera unilateral y que condicione a lo que pueda venir posteriormente en base a ese anteproyecto del cual a lo mejor no estamos de acuerdo, pero que no podemos tampoco posicionarnos porque es que no conocemos más que 2 infografías. Entonces, ¿cómo resolvemos este nudo? A mí me parece que estamos enredados en un nudo y yo por eso decía, y nuestro grupo planteaba, que bueno, pues que esperemos y que espere Adif también al 7 de marzo. Para que, bueno, pues vayamos aclarando las cosas. Y si mientras tanto recibimos los grupos municipales y el Gobierno, porque entiendo que tampoco lo tendrá, el anteproyecto de la estación, que es un documento final que tiene elaborado Adif, ¿por qué no trabajar con la transparencia necesaria? Es que me parece que es vital. Si lo tiene, pues eso para mañana lo podríamos tener. O para el lunes. ¿Por qué no? ¿Dónde está el problema? Y vamos estudiándolo y ya vamos adoptando posiciones de cara a la reunión de la Comisión de Seguimiento del 7 de marzo. No sé,
Yo creo que no Xavier, es. Yo estoy de acuerdo. Pregunto, digo, Sí. ¿retiras o no retiras? Porque si no la retiras, hacemos un debate sobre este tema. No estamos queriendo entrar, no estamos queriendo entrar en el fondo del asunto. La pregunta, perdona, que yo te entiendo, pero te he hecho un planteamiento. Si tú me dices lo retiro, te he explicado perfectamente cuál es el contexto en el que eso se produce. Si yo te he entendido perfectamente lo que estás contando, si lo retiras o no lo retiras, porque si no lo retiras, entonces abriremos el debate pues para todos los grupos políticos. Pero en este momento lo que necesitamos saber es si tú retiras o no retiras este planteamiento a la luz de las cosas que ha dicho David, que he dicho yo y que creo que todos los que estamos aquí hemos entendido. Y no voy a repetir. Si tú me dices que sí, yo te lo agradezco y continuamos. Si me dices que no, pues tenemos que abrir el debate para todos los portavoces sobre el fondo del asunto. Simplemente, si esto es lo que te he planteado. Sí, y simplemente yo te traslado en la pregunta, si se garantiza, y vamos a ver, entiendo yo que siendo tú el presidente de la comisión, habiendo convocado la comisión y siendo tú el máximo representante de esta corporación y del ayuntamiento, que eres la persona que tienes el vínculo directo con Adif, si tú me garantizas que no va a tomarse ninguna decisión que vaya a condicionar el futuro más allá del 7 de marzo, pues no tengo ningún problema, yo lo retiro. Pero claro, necesito esa garantía. Xavier, que yo te pongo la pista de aterrizaje fácilmente. Pues, el 7 de marzo no se acaba el mundo, el 7 de marzo, no vamos a hacer nada dramático de aquí al 7 de marzo, porque ¿cuánto falta de aquí al 7 de marzo? ¿Cree alguien, honestamente, Xavier, y tú mismo, si piensas lo que estás diciendo, que en un proyecto de este recorrido, que es inmenso, de largo, de lo que viene y de lo que tiene que venir, que de aquí al 7 de marzo alguien puede tomar alguna decisión dramática que condicione nuestra vida para los próximos 150 años? Hombre, escúchate un poco. Por supuesto que no, Xavier, no va a pasar nada. De aquí al 7 de marzo te garantizo que nadie va a tomar decisiones dramáticas, pero... Pues ya está, te lo digo, está claro. Te lo digo con una has sonrisa, pronunciado. porque, bueno... Retiro la moción. Bueno, pues mira, me alegro que lo hayas hecho porque hubiéramos acabado. Si me dices, de aquí al 7 de marzo cataclismos, no preveo. Y no los puedo, no sé, no te los puedo garantizar, pero yo no preveo cataclismos graves ni problemas, digamos, para el futuro de nuestra ciudad, en fin, en ese tiempo. Te agradezco que hayas retirado la moción y continuamos entonces, ¿vale? Vamos al último, amabost garren puntua, EH Bildu udal taldeak aurkeztutako mozioa ikustalaia finkaren ondarezko balioari buruzkoa. Moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu sobre el valor patrimonial de la finca Ikustalaia. El Pleno de Irún acuerda poner a disposición de los grupos de la oposición, instituciones firmantes del convenio y de la ciudadanía en general el informe previo en relación al valor histórico y patrimonial de la finca y de todos sus elementos. Pone a disposición de los grupos de la oposición, instituciones firmantes del convenio y ciudadanía en general el proyecto que estudia y justifica la retirada de los elementos decorativos o estructurales interiores y garantizar en la medida de lo posible su posterior recolocación a origen. José. Eguerdian. Bueno, yo creo que esta es una moción mucho más concreta, yo creo que va a ser mucho más entendible todo lo que en ella se recoge, ¿no? El hecho de presentar esta moción viene determinada por la circunstancia de que, existe una preocupación en muchos y muchas irundarras sensibles con la historia de nuestro pueblo y que están bastante preocupados con el devenir que está teniendo Ikustalaia, ¿no? Y a nuestro grupo le preocupa, evidentemente que lo preocupa, es todo lo que está sucediendo ahí. Nos preocupa porque yo creo que deberían reconocerlo, ¿no? No están últimamente ustedes muy finos, ¿no? Da la sensación de que ciertos temas que caen en sus manos, en fin, corren el serio peligro de sufrir una gestión. En algunos casos podría clasificarse de negligente y en otros casos, sinceramente, nosotros la definiríamos como interesadamente mediática. De hecho, ya ha sucedido en el día de hoy. Mi compañero Dani antes y el resto de grupos de la oposición se lo han recriminado con el tema de las marquesinas. Esa necesidad desmesurada de foto, en fin, ¿no? Esa ambición mediática que no es buena para la ciudad, ¿no? Con Ikustalaia nos estamos encontrando con esta otra forma, con esta otra segunda forma de gestionar, ¿no? La desde nuestro punto de vista, negligente. Negligente para el patrimonio y un poco, siento decirlo así, ¿no? Nefasta en las formas.
Y es que volvemos a la política de hechos consumados. Es cierto que con Ikustalaya existe un informe técnico relativo pues, bueno, a las reformas que se están realizando, ¿no? Pero a partir de ahí no sabemos, bueno, por cierto, un informe técnico bastante genérico, bastante generalista, ¿no? No concreta mucho lo que nosotros sí echamos en falta, ¿no? Un proyecto de reforma, pues bueno, con una memoria de actuación, etcétera, etcétera. Y luego está el otro aspecto que es el que nos preocupa, es el patrimonial. El patrimonial es mucho más preocupante porque, no sé, tenemos dudas y nos estamos temiendo lo peor. Han tenido el detalle técnico y el necesario respeto al patrimonio histórico para elaborar un inventario de los elementos decorativos y artesanales internos. Nos da la sensación, a nuestro grupo, le da la sensación de que el único concepto de mantener el patrimonio que ustedes entienden es precisamente el que debería evolucionar. Ese concepto del patrimonio cultural de nuestro pueblo que debería adaptarse a los tiempos actuales. Lo que pasa es que ese concepto de patrimonio cultural que debería perdurar intacto, no sé, no les da votos y claro, ya la visión es totalmente distinta. Es que ya no es una cuestión de mayorías o de minorías en el ayuntamiento. Nosotros estamos hablando de cualificación y solvencia en la gestión. Sabemos que personas conocidoras de lo que está sucediendo en Ikustalaya en estos momentos se han acercado a ustedes a advertirles de la barbaridad de lo que ahí se está realizando. Nos da la sensación de que incluso la Diputación Foral de Guipúzcoa, pieza clave, ¿no?, en la concesión de una subvención económica, como en su momento se trajo aquí, ¿no?, y muy interesada evidentemente en el patrimonio, no está muy contenta con su actuación. Nos preocupa qué es lo que está sucediendo con todos esos elementos artísticos, decorativos, que se están sacando de Ikustalaya. Por eso, desde la oposición, desde nuestro grupo, les realizamos dos peticiones, ¿no? Queremos que se hagan públicos tanto el informe sobre el valor histórico y patrimonial de la finca y de sus elementos internos, y vemos necesario también el hecho de que se haga público pues, un inventario de los elementos artesanales incluidos, ¿no?, en su interior. Y un último ruego, ya que nos estamos acercando ya al final del pleno. Miren, den ruedas de prensa, todas las que quieran, ¿no? Incluso sobre la instalación de los pomos ergonómicos en las puertas del frontón Uranzu, no nos importa. Nuestro grupo está dispuesto a asumirlo, pero por favor, no actúen más de esta manera, como lo están haciendo con Ikustalaya, porque bueno, nos da la sensación que, sobre todo en temas de patrimonio de la ciudad, ahí donde ponen el ojo, bueno, hay sensación de peligro. Eskerrik asko. Gracias, José. Paso la palabra a Cristina. Porque cogiendo tus últimas palabras, la del ruego, y viendo que vamos por un camino de final de pleno más de intento de unir voluntades, voy a dejar de lado, por eso digo voy a dejar de lado en este intento de unir voluntades, voy a dejar de lado toda la serie de calificaciones y apreciaciones que has hecho y voy a ir a centrarme para mí lo importante, que es Ikustalaya. Porque si no, seguro que no llegaríamos a un punto de encuentro y voy a intentar que lleguemos a un punto de encuentro. En ese sentido, decir que creo que lo que existe aquí son miedos y posiblemente miedos basados en el desconocimiento. Un grupo en concreto, que también entiendo que tiene esos posibles miedos, ha hecho una serie de preguntas. Me estoy refiriendo al grupo de Podemos, que ha hecho una serie de preguntas sobre Ikustalaya en relación también a la moción que habéis planteado, pero no ha planteado ya una serie de conclusiones a esas posibles preguntas y una serie también ya de acusaciones, sino que lo ha hecho al revés, porque igual nos hemos equivocado, pero igual no.
Entonces, de ahí te pediría que, si es posible, podríamos, yo creo que si nos juntamos y lo hablamos, y hablamos de cuál es el proyecto, y vemos cómo el proyecto incluye la protección que tiene que incluir, incluyendo la ficha del plan en general, hablamos del inventario realizado, hablamos de lo que se va a hacer, que es verdad, porque fui yo misma la que en septiembre mandó a los grupos políticos un informe técnico sobre la actuación para aclararlo, y pensaba que estaba aclarado, y si no hubiera estado, pues sí me hubiera gustado que de septiembre al mes de febrero alguien me lo hubiera dicho, porque si en septiembre mando un informe técnico con la actuación y nadie me dice lo contrario, pienso que puede ser suficiente. Lo pienso, igual equivocado por mi parte. Pero creo que, José, que si ahora mismo vas a Ikustalaya, vamos a Ikustalaya, si es que lo que vamos a ver es básicamente lo mismo que estaba, si estamos trabajando en las cimentaciones, que es lo primero que hay que trabajar por el estado estructural del edificio. Todo lo demás que se ha hecho ha sido preservación del patrimonio. Si hay elementos que faltan ahora mismo es por preservación del patrimonio. Entonces, lo que te pido, como todavía ni siquiera hemos empezado a hablar, no he empezado a entrar de nada, es que vamos a conocer el proyecto a fondo, vamos a juntarnos obras, urbanismo, que también tiene que decir patrimonio, cultura, vamos a hablar sobre eso. Igual luego llegáis a la conclusión de que hemos destruido el patrimonio cultural de la alta burguesía irunesa. Igual, pero igual no. Entonces, os pediría que antes de llegar a una serie de conclusiones, retiráis la moción, y si luego las conclusiones son que hemos atacado el patrimonio, pues la podéis volver a presentar, pero es que igual os encontráis en que no solamente hemos preservado el patrimonio en lo que indica nuestra normativa, que sería en este caso la ficha del Plan General de Ordenación Urbana, sino que además hemos dado más pasos. Sí. Perdón, Juana y David. Vale. Bueno, es que creo que le habías... Como había pedido... Bueno, vamos a seguir el orden. Juana, David y luego José. Vale. Bueno, yo la verdad es que con el espíritu de esta moción estoy totalmente a favor. No estoy tanto con los antecedentes, porque eso que decís de la alta burguesía y tal... Yo creo que aquí os confundís, porque la alta burguesía en aquella época, sobre todo lo que era propietaria de caseríos. Era propietaria de caseríos y hubo un esfuerzo liberal de hacer industria, etcétera, etcétera, pero eran terratenientes, esa era la alta burguesía de aquella época. Entonces, eso de que una clase social que generó riqueza y modeló que generó riqueza muy poquita, muy poquita. Terratenientes. En fin, pero por lo demás, aunque con los antecedentes no estoy de acuerdo, porque me parece que es una visión muy simplista, sí estoy de acuerdo con el espíritu, porque es cierto que hay una ficha de él en el plan general y estoy segura de que esa ficha no se va a contravenir. Pero los elementos estéticos o decorativos interiores a mí me parece que tienen gran valor, gran valor. La escalera, vidrieras, puertas, artesonados, ménsulas. Y yo no estoy muy segura de que eso esté protegido en la ficha del plan general. El exterior de la casa sí, que por cierto, es lo que tiene casi menos valor porque se rehizo. Se rehizo. La original era Cipriano Larrañaga, era, no me hagáis mucho caso, pero era un alcalde. Zaragoza, gracias, ya sabía que me estaba equivocando. Que hay una anécdota muy divertida, que se fundieron todas las luces de la ciudad cuando se encendieron menos la de su casa, que para eso era el alcalde. Bueno, entonces, yo haré lo que proponga el grupo proponente, lo que quiera, pero si se va a votar, yo me temo que voy a tener que votar que sí, porque no creo que la ficha del plan general proteja esos elementos interiores. Gracias. David. Gracias. Pues siguiendo el hilo de Juana, nosotros es verdad que hemos hecho una consulta por registro en relación con esta cuestión y también llamamos a Patrimonio y efectivamente se nos dijo, aunque no con la confirmación por escrito, porque está por ver, que está inventariado el edificio, la fachada, pero no el interior. Pero en cualquier caso, como bien ha dicho Juana, consideramos que incluso los elementos del interior deberían de conservarse por el valor que tienen, más allá de que estén o no incluidos en la ficha. Por otro lado, decir que es verdad que Cristina nos hizo llegar en su momento, cuando se aprobó la modificación de crédito relativa a los 500.000 euros que recibíamos por parte de la Diputación, el informe, pero es que en la rueda de prensa que se hizo recientemente en Ikustalaya, por parte del, creo, arquitecto o jefe de obra, no sé muy bien
cómo calificarle, se afirmó que por lo que se había encontrado a la hora de realizar la obra, se habían tenido o se estaban teniendo que hacer, en fin, actuaciones que no estaban en su momento previstas por la no sé si por la cimentación o por no sé qué condicionantes técnicos, pero eso lo verbalizó el jefe de obra. Claro, eso ya dista de lo que se nos envió en su día en el informe. Por tanto, claro, eso sí que nos gustaría saber cómo está afectando estos nuevos elementos estructurales que están teniendo que resolverse en la actuación, cómo están afectando, a diferencia de lo que en el informe en su día se nos envió. Por otro lado, también se dijo que prácticamente el único elemento que se iba a conservar del edificio, posiblemente porque estructuralmente no se pueda hacer más, era la parte de la chimenea, que se dijo eso en la rueda de prensa. Claro, pues es lógico, y por nuestra parte también es lógico, y por eso si se lleva a votación lo vamos a secundar, que todas estas cuestiones respecto a las afecciones del patrimonio que representa Ikustalia, tanto en la fachada de inventariada como en lo interior, pues que se nos facilite, porque creo que es básicamente lo que pide. Y luego no puedo dejar pasar mi intervención, porque ya se lo dije a la delegada de Cultura en su momento en la tertulia que tuvimos, que de hecho, no sé, pero ha tenido su eco, porque desde alta burguesía hasta Pazguato, no sé si, mucha gente ha escuchado esa tertulia. En cualquier caso, decir que no puedo perder la oportunidad de recordar que en la modificación de crédito de 500.000 euros recibida por parte de la Diputación hubo también un compromiso en aquel entonces que no se ha venido a desarrollar, que fue el dialogar con los grupos de la oposición en relación con la utilidad de Ikustalia como museo. Porque ya que hablábamos de Vía Irún, pues fíjate, el edificio de aduanas, cómo hubiese podido servir parte de él para que fuese el Museo de Irún, ya que está justo en la playa de Vías, bueno, junto a la playa de Vías, y además tiene el carácter histórico que tiene. Es verdad que Ikustalia también, pero bueno, consideramos que hubiese estado en un sitio más céntrico y Ikustalia se le podría haber dado otro valor. En fin, de todas estas cuestiones podríamos haber hablado si ese compromiso de diálogo con los grupos de la oposición se hubiese hecho efectivo. Porque, claro, a mí participar en cuanto a, y se lo dije a la delegada en la tertulia, en cuanto a qué viene en la primera planta o qué va en la segunda, pero tiene que ser un museo, pues, hombre, eso es como alternativa A o alternativa B, en el caso de Vía Irún. No voy a entrar otra vez en eso, pero, en fin, que para mí no es el diálogo que en su día solicitamos y, por tanto, yo sí o sí voy a tener que votar a favor de la moción. Si es que se vota, claro. Gracias, David. José. El informe técnico que en su momento se nos mandó a todos los grupos, donde se hablaba, bueno, pues de las actuaciones que había que realizar para que fuese, pues bueno, un recinto de uso público, ¿no? Y que debía adaptarse a los criterios del Código Técnico de Edificación, accesibilidad, temas de evacuación, de incendios. Evidentemente en eso vamos a estar de acuerdo, ¿sí? En eso no hay ningún problema. Nuestro temor viene por otro lado, y por eso hay que recordar que esta moción es una petición. Esta es una petición, una doble petición, puesto que estamos pidiendo un informe que creemos que debería existir, un informe sobre el valor histórico y patrimonial de la finca y de sus elementos, y un inventario de esos mismos elementos internos retirados y sabiendo el destino que se les va a dar a futuro. Es lo que estamos pidiendo en esta moción. Y por lo tanto lo vamos a mantener como tal petición. Vale, entonces sí. Juana. Un poquito. Yo no voy a poner en discusión el destino del edificio, pero lo que sí voy a poner en discusión es que ese edificio no pueda servir para museo manteniendo sus características interiores. Estoy acordándome, por ejemplo, el Museo de Romanticismo en Madrid, que es un piso, es una vivienda de la época y es un museo también. Es decir, que si se le dice al arquitecto, a ver, tú discurre para convertir esto en un museo, pero manteniendo estas características. Yo creo que discurriría. Gracias. Vale. Cristina.
Veo, José, que no he conseguido quitarte el temor, porque creo que se refiere, como tú mismo lo has dicho, es un temor, casi es un ruego, pero sí que es cierto que hacéis una serie de apreciaciones en la propia moción que ya son más allá de un temor cuando habláis de que el Gobierno municipal, no sé cómo lo dices, que no da una explicación detallada del contenido total del proyecto de la reforma o que le va a resultar muy difícil al Gobierno municipal explicar que vamos a hacer desaparecer el espíritu y la historia que Ikustalaya representan, a más de poner también lo de la alta burguesía que generó riqueza. Eso lo incluye en la propia moción de EH Bildu. Pero creo que lo que estamos hablando, como decía antes, es de un temor, porque incluso el primer punto te lo podría decir fácilmente sobre el informe previo en relación al valor histórico y patrimonial de la finca, porque esa es la ficha del plan general, más allá de todas las otras cosas que se han hecho y que ya compartiremos, pero que, como digo, nos hubiera gustado, y entiendo que aquí hablo en nombre todo, por supuesto, del equipo de gobierno, pero también de Cultura, que se hubiera expuesto desde septiembre, que es en la que se sabían las líneas básicas del proyecto, hasta el mes de febrero, si había alguna duda, porque básicamente ya en septiembre, sobre todo lo que se hizo David, la explicación que se hacía era para hablar de en qué consistía la obra y ya se ponía de relieve que todo iba en torno a la estructura, porque es un edificio que tiene problemas estructurales, pero tiene problemas estructurales no de ahora, sino que vienen de antiguos. Si recordáis, precisamente el depósito de libros, el préstamo de libros no podía estar en la biblioteca por la estructura del edificio, no es ninguna novedad y eso ha sido también una de las limitaciones del proyecto y también es precisamente lo que se está haciendo, porque también quería decir ahora algo. No se ha roto para nada el compromiso del alcalde en el pleno del mes de septiembre. Nosotros nos comprometimos, y así se ha hecho, de que íbamos a dar al edificio de Ikustalaya un uso público. Eso es lo que se va a hacer con esta intervención. Va a tener un uso público y esa es la primera fase. Además pone siempre primera fase. En la segunda fase se decidirá a ese edificio que ya tiene las características para poder ser utilizado como uso público, qué destino se le va a dar. La propuesta que se ha hecho por parte del equipo de gobierno, por parte del área de cultura, ha sido la de que nos gustaría que en esa segunda fase, cuando se redacte el proyecto de la segunda fase, sea para un museo. Vale, pero eso no quita ni una avisa de que vosotros podéis decir no si en la primera planta o en la segunda planta va el museo, sino que os gustaría que en vez de un museo pues hubiese, no sé, lo que fuera. ¿No? Y entonces se redactaría en ese sentido la segunda fase, pero me parece muy importante resaltar esa parte, el compromiso del alcalde y del gobierno municipal en relación a lo que se iba a hacer en Ikustalaya, que se dijo en el mes de septiembre, es lo que se está haciendo. Y luego ya, pues, después de este punto en que nos abstendremos porque entendemos que es un temor, pero nada más, nos juntamos y os invito a que nos podamos reunir para ver qué el proyecto y que eliminar esos temores, creo que infundados. Sí, José. Sí es cierto que en el pleno del mes de septiembre el señor alcalde habló de un uso público, pero también añadió otro adjetivo, el de consensuado. Y claro, a partir de ahí, en la última comisión de Cultura, como antes ha recordado el portavoz de Si se puede, nos encontramos con un proyecto que se llevaba elaborando un año de museo. Cuando en el pleno de septiembre se nos comentó que el destino que se le daría a la finca, pues bueno, sería un destino consensuado. De ahí surgen nuestros recelos, de ahí surgen nuestras dudas. No están bien fundamentadas, no surgen porque sí, un momento de iluminación impresionante, no. Hay una experiencia detrás y es la que nos lleva, pues en ciertos momentos a no fiarnos. Es así. Es que ricasco. No, quizá por aclarar esto, porque ya que me afecta directamente, que en nuestro programa de gobierno, no de hace un año, desde hace 4 años, nuestra campaña electoral, dijimos que queríamos que Ikustalaya fuera el museo de la ciudad de Irún. O sea, no me parece que a nadie le pueda sorprender. Y, por tanto, hemos sido coherentes. Eso no significa que no podamos y queramos dialogar con otras propuestas que haya, pero faltaría más que nosotros no lleváramos la nuestra. Nosotros tenemos nuestra propuesta, pero no nos la hemos inventado hace un año, ni hace 6 meses, ¿no, Joaquín?
quiero decir que hemos hablado de esto hace mucho tiempo. Yo creo que en campaña salió también este asunto y en el programa de gobierno, desde luego, de hace 4 años está. Ahora, las decisiones que se han tomado son decisiones en relación con la estructura del edificio y la obra. Y queremos, sí, como equipo de gobierno, es nuestro compromiso, es nuestra propuesta. Pero esto no impide a nadie el diálogo. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que para dialogar hay que tener encima de la mesa una idea, una propuesta. A lo mejor si otros tienen otra, de todo se puede hablar, pero nuestra propuesta es esta y además creo que la delegada la ha explicado y tiene, en fin, información suficiente como para defenderla, ¿no? O sea, por alusiones, porque estamos comentando las cosas que se han dicho en la Comisión Informativa de Cultura, y sí que me gustaría aclarar que efectivamente hace 4 años ya llevábamos esta propuesta en nuestro programa electoral y en las propias comisiones hace pues, aproximadamente 1 año ya se adelantó que estábamos trabajando en la redacción de este proyecto con la finalidad de que este proyecto se basara en un futuro museo. Y os invitamos, hace casi 1 año, a que si tuvierais alguna aportación, alguna iniciativa, alguna idea y queríais enriquecer el proyecto, estabais absolutamente invitados a poneros en contacto con el área y hacerlo de forma conjunta. Jamás te has dirigido a mí, José Cayetano, para decir nada sobre este museo. En septiembre se dijo que no había proyecto porque no había proyecto. En cuanto se ha terminado el proyecto, se ha presentado en la Comisión de Cultura, se os ha vuelto a invitar a que participéis y a que deis vuestra opinión. Y es más, vosotros mismos y yo quien reconoció en la radio que efectivamente Ikustalaya es un lugar adecuado para hacer un museo de la ciudad. Yo entiendo la posición de SPI, que está siendo coherente porque siempre ha tenido dudas. Yo estoy esperando a una propuesta alternativa por parte de Podemos, pero vosotros siempre habéis defendido que era un buen lugar Ikustalaya para un museo de la ciudad, reconocido por ti y yo quien en la radio e incluso en declaraciones de prensa. No entiendo ahora este malestar porque no sea un proyecto consensuado. Bueno, gracias, Juncal. Xavier, perdón, quedaba Xavier, no sé si y terminamos y sometemos a votación. Por una pequeñita alusión, simplemente, yo en esa comisión de Cultura, Euskera y Deportes pedí públicamente el informe sobre el trabajo realizado por la empresa Coma. Por eso en un momento determinado queremos hacer aportaciones, tenemos que saber sobre qué podemos hacer aportaciones. Al día de hoy no nos ha llegado nada todavía. Bueno, y te oímos todos, Joaquín, digo, para que quede claro, te oímos todos que tú estás a favor del Museo de la Ciudad en Ikustalaya, o sea que ahora a ver qué dices. Bueno, no, simplemente por aclarar por alusión directa, ya fue nuestro equipo en la anterior legislatura en la que se definió y dijo que sí, que podía ser un lugar para realizar un museo, pero siempre y cuando participemos todos del debate. Así te lo comuniqué también en la tertulia, Juncal, y bueno, pues bueno, hoy que parece que está siendo el pleno del consenso, pues bueno, pues otra vez desde nuestro grupo ponemos encima de la mesa nuestra actitud positiva para llegar a un entente, pero sí que es verdad que vivimos con mucha preocupación. Y igual es también, y lo voy a decir, en mi caso es por desconocimiento cuando cojo un proyecto de obra, pues porque no soy un experto en obras. Pero la pena que me está dando, o sea, que se quiten todos los elementos, esas escaleras, esas barandillas, no sé, los demás elementos, pues bueno, espero que tengan un buen trato y que en la medida de lo posible, tal y como reflejamos en la moción, vuelvan a ser colocados a su sitio de origen. Vale. Xavier. Sí, bueno, parece que me toca a mí intervenir el último. Bueno, a ver, a nuestro grupo Ikustalaya, bueno, pues realmente le importa mucho porque es un edificio que está catalogado, es verdad, en el plan general, está protegido y está cuajado además de historia, ¿no?, para los y las irundarras. Así lo entendemos nosotros porque se trata de un edificio de estilo neovasco, que según la información que dispongo, pues del siglo XIX, ahí al borde del Camino Real, en fin, un lugar estratégico a nuestro entender.
y bueno, pues que está incluido en el catálogo de protección histórico-arquitectónico. Si bien es cierto, como se ha dicho ya, que afecta básicamente a la parte estructural del edificio, creemos que no se debe proceder al derribo de partes y elementos del edificio y que deberá procederse a rescatar en la medida de lo posible pues aquellos elementos que son de interés, que deban ser objeto de conservación y puedan ser individualizados, ¿no? Por eso, bueno, pues teniendo en cuenta que hay ciertos elementos singulares en este edificio, en Ikustalaya, interiores, elementos singulares interiores también, de interés, como pueden ser escaleras, cornisas, balaustradas, etcétera, que tienen un valor patrimonial y sobre todo cultural, bueno, pues queremos, y es lo que en nuestro grupo plantea, es que deban incorporarse a un proyecto de sustitución, una vez realizadas las obras que se vayan a realizar, ¿no? Y por eso exigimos que se proceda en todo este desarrollo pues con el respeto y la transparencia que requiere este edificio tan emblemático. Por eso nosotros consideramos también que es pertinente la moción y la apoyaremos. Eskerrik asko. Gracias, Xavier. Sometemos a votación la moción. ¿Votos a favor? Mayoría a favor. ¿Votos en contra? Ningún voto en contra. ¿Abstenciones? El resto. Bueno, vamos a ruegos y preguntas. Eskaerak eta galderak. David. Voy a intentar ser breve. En realidad tenía, y normalmente no suelo ser muy asiduo al tema de los ruegos y preguntas, tenía bastantes, pero por las horas ya voy a ser muy breve. Solo, primero, un ruego porque ha salido ya en el calor del debate, y es que no tiene mucho sentido, a nuestro entender, que cuando se hace una visita al frontón Urantzu, como ha pasado en otras ocasiones con otros elementos que están desarrollándose, se invite a toda la sociedad civil o agentes ligados al deporte y los grupos de la oposición no tengamos ni idea todavía ni de qué color es el suelo. Quiero decir que la próxima vez, no digo que se nos invite a nosotros antes, pero por lo menos el mismo día. Ya sé que igual hubiésemos salido en la foto, pero digo, incluso sin fotos, me da igual. Y luego la otra pregunta, bueno, ya he visto que se ha enviado, lo digo porque como justo es el pleno anterior al 8 de marzo, sé que se ha enviado una convocatoria de Junta de Portavoces para hablar de la cuestión. Hubo además mesa de trabajo en relación con esta materia. Solo decir que por parte de nuestro grupo otro ruego, y es que a las trabajadoras de la casa, como ya se hizo el año pasado, si no recuerdo mal, se les vuelva a facilitar la oportunidad de hacer la huelga, como no puede ser de otra manera, dándoles la información oportuna a través de correo electrónico, que creo recordar que así se hizo el año pasado, para que sepan que lo pueden hacer y qué condiciones les acogería en caso de que hiciesen la huelga, y los servicios mínimos, etcétera. Eso eran dos ruegos y en principio ya está. Sí, ya está. Vale, se agradecen. En relación con el primero, fue una visita sin medios de comunicación. Nos pidieron los clubs y además teníamos interés en que vieran algunos aspectos ligados un poco al funcionamiento del frontón, pero fue sin medios de comunicación, digo, para que quede claro eso. En todo caso, podemos organizar, por supuesto, una visita con todos los grupos políticos, claro que sí. ¿Algo más? Xavier. Sí, nuestro grupo una pregunta. Vamos a ver, ayer, alcalde, le escuché decir en la radio que aunque no hay presupuesto aprobado a día de hoy y estamos en situación de prórroga, bueno, pues los empleados municipales no van a verse afectados en su nómina, que hay compromisos plurianuales que permiten continuar con la gestión municipal, etcétera, etcétera. La impresión que yo recibí, que entiendo que como un ciudadano de a pie pues pudo recibir cualquier otro, es que, bueno, vamos, aquí no pasa nada, ¿no? Pues yo le digo que sí que pasa. Y además yo quiero que esto lo sepa la ciudadanía. Usted lo que quiere es restar importancia a una situación que a nuestro entender, desde luego, es única y es
preocupante y alarmante, diría yo. El Ayuntamiento de Irún no tiene a día de hoy presupuesto aprobado para 2019. Estamos ante una realidad desconocida, por lo menos para mí, y única, como he dicho antes, ¿no? Nos encontramos sin presupuestos a día 22 de febrero de 2019. El Ayuntamiento, por tanto, no tiene dinero para disponer o disponible para poder progresar y desarrollar nuevos proyectos que son imprescindibles, a nuestro entender, para la ciudad. Y voy a mencionar unos pocos de ellos. Por ejemplo, no se puede abordar el traslado de las instalaciones deportivas de Playa de Chemperenea, no se puede abordar la reurbanización de la calle Lapice, no podríamos cumplir el compromiso con la ciudadanía con el 1,5 millones de los presupuestos participativos, la construcción de la segunda fase de la Ronda Sur hasta el campo de fútbol de San José Obrero, actuaciones en vivienda de alquiler, ayudas al pequeño comercio local, entre otros muchos, que podrían ser aprobados por este Pleno en un presupuesto para 2019. Y, desde luego, para Irún, así como para nuestro grupo, estas consecuencias no son baladís, son muy graves. ¿Por qué? Porque sin presupuesto lo que tenemos es parálisis ante nuevos proyectos necesarios para la ciudad. Por eso le quiero hacer una pregunta. ¿Usted tiene voluntad real de diálogo, negociación, entendimiento y pacto por el bien de Irún? ¿O la situación de reuniones que estamos manteniendo con el delegado de Hacienda sin ningún avance efectivo en la negociación es puro teatro? Sí, Miguel Ángel. Pues ya lo siento, le voy a responder yo mismo, si no le importa, como delegado de Hacienda y primer teniente de alcalde. Las negociaciones que estoy manteniendo con los dos grupos que han tenido a bien negociar el presupuesto avanzan al ritmo que la otra parte quiere que avancen. Y, por lo tanto, es un avance lento, como bien sabe usted. El último compromiso que adopté con usted es que, como quería que avanzáramos en red, es decir, con las enmiendas de los demás grupos, porque usted es solidario en esta cuestión y yo lo puedo entender. Claro, esto nos lleva a una situación kafkiana y es que todavía no he recibido ninguna respuesta por su parte, precisamente de las enmiendas que estaban dispuestos a aceptar del resto de grupos. Porque una cosa es hablar de las enmiendas que usted presenta y otra es saber qué tipo de enmiendas se aceptan por parte de los demás. Y además le dije, en la última reunión que tuvimos, que lógicamente se habían emitido una serie de informes técnicos sobre las enmiendas que habían realizado el conjunto de los grupos políticos municipales y que ese tenía que ser también un posicionamiento que lo quería conocer de antemano. El grupo de SPI sí me ha mandado una serie de valoraciones o de reiteraciones respecto a las enmiendas que su propio grupo ha presentado. Y la semana que viene tendré una reunión con su grupo, aunque también es cierto que han presentado otra serie de condicionantes que son ajenas a las propias enmiendas que han presentado y que no tienen, entiendo yo, que ver con el desarrollo de la negociación desde el presupuesto, pero que, lógicamente, si se quieren tratar, se tratarán. Pero en su caso en concreto, le digo que yo estoy a la espera de la respuesta a la última reunión que tuvimos, que además también estaba presente mi compañera Cristina. Yo a estas reuniones ya no voy solo, voy siempre con otra persona y yo le invito a que haga usted lo mismo para que así no se diga si yo dije o dejé de decir. Por otro lado, la situación de prórroga presupuestaria es inédita para usted, como tantas cosas a lo mejor, pero no es nueva. Y yo le invito también a que, hombre, pues hagamos una pequeña cura de humildad. La Comunidad Autónoma Vasca y el Lehendakari en este momento gestionan este país con un presupuesto prorrogado. En fin, no creo que este país haya entrado en quiebra, ¿verdad? Los ambulatorios, los centros de salud, los hospitales, la policía, los colegios, las icastolas, siguen funcionando. Y hay una prórroga presupuestaria en este país, pero también sus compañeros de partido en Guecho o en Vitoria están viviendo situaciones de prórroga presupuestaria. Entonces, por favor, no intente confundir ni crear alarmismos en una situación que es ordinaria. Las prórrogas presupuestarias son ordinarias, tienen un procedimiento específicamente establecido. Claro que no se pueden poner en marcha nuevos proyectos, de los que usted ha hablado, por cierto. Chemperenea
aunque tuviéramos el presupuesto aprobado, nunca se podría poner en marcha en el año 2019, porque todo el procedimiento administrativo que requiere la modificación de elementos del plan general, los encargos previos, los encargos de redacción de proyecto, ¿usted piensa realmente que íbamos a tener obra en el año 2019? Lo mismo le digo de algunas otras cuestiones que ha mencionado, la segunda fase de la Ronda Sur. ¿Pero de qué estamos hablando, señor Iridoy? Bien, la calle Lapice, que usted la rechazó en la modificación de créditos del pasado mes de noviembre, es para usted una prioridad, esa prioridad que usted dijo que no podíamos atender precisamente porque la calle Lapice está afectada por el acceso a las obras de Chemperenea. Es que, bueno, por favor, escúchese 2 veces lo que dice. Escúchese 2 veces lo que dice. Y a la respuesta del teatro le digo que yo no estoy en la ceremonia del teatro. Usted a lo mejor, no sé si en la del teatro, en la del circo creo que ya ha entrado. Bueno, gracias, Miguel Ángel. No sé si hay alguna pregunta más. Hombre, creo que no podría pasar esto sin una respuesta ante semejante intervención del delegado de Hacienda, por supuesto. Bueno, mi compromiso, dice mi compromiso. Bueno, mi compromiso son las enmiendas parciales que les hemos trasladado, que le he trasladado yo y las hemos registrado de cara al proyecto de presupuestos, que usted las tiene, que es usted el que no cumple el compromiso. Yo el martes, este martes pasado, y no necesito a nadie de testigo en las reuniones, porque yo le he enviado por escrito una petición el martes pasado para que nos pudiéramos reunir el lunes o el martes, en la cual le solicito que precisamente usted me dé una respuesta a las enmiendas parciales que nosotros hemos presentado. No le dé la vuelta a la tortilla. A día de hoy, viernes, a estas horas, todavía no tengo respuesta alguna a esa petición por escrito. En fin, yo espero que me conceda usted una reunión y que me traiga usted una propuesta concreta en relación a las enmiendas parciales que le hemos presentado. Me parece que sería lógico. Y yo le trasladaré a usted, efectivamente, las propuestas que he tratado de los otros grupos políticos. Claro que sí, claro que sí. En relación, me habla usted del gobierno vasco, de Guecho, de Vitoria, y que si yo intento confundir. No, usted es el que está intentando confundir aquí con malas artes. A mí hábleme de Irún. A mí hábleme de los proyectos, los nuevos proyectos que tenemos que desarrollar en la ciudad. No me hable usted de otros municipios, que otros tendrán sus responsabilidades, nosotros tenemos las nuestras, y usted y ustedes tienen las suyas, y asúmanlas. Me habla del traslado de las instalaciones deportivas de Playón de Chemperenea, que no se pueden iniciar su construcción. Ya, pero sí se puede. De hecho, por cierto, se ha abierto expediente y sí se puede iniciar la modificación puntual del plan general que requiere el traslado de las instalaciones y la posterior construcción de las instalaciones deportivas en Chemperenea, pero para esa modificación puntual del plan general hay una enmienda de 100.000 euros porque se requiere de ese disponible para poder abordar la modificación puntual del plan general, que no es una cuestión baladí. Además, hay otra enmienda parcial de 70.000 euros para iniciar la redacción del proyecto, porque como bien sabe usted, porque así lo estuvimos hablando en una reunión el día pasado, conjuntamente con los clubes deportivos, que supongo que algunos de ellos a lo mejor nos están viendo en este momento y estarán deseosos de saber si efectivamente esto arranca o no arranca, pero tengo que decirles que de momento, a día 22 de febrero, no arranca. No arranca porque no tenemos presupuesto. Estamos en una situación de parón y de prórroga presupuestaria. Y esos 70.000 euros, los decíamos el día pasado en la reunión con los clubes deportivos, se requieren para iniciar la redacción del anteproyecto y del proyecto de las nuevas instalaciones, que tienen que ir acompasadas con la modificación puntual del plan general, que incorporará una ordenación pormenorizada del ámbito. Pero no hay dinero. La reurbanización de la calle Lapice. Usted me acusaba y nos acusaba a nuestro grupo de que no se podía esperar 2 meses, 2 meses, porque claro, 2 meses no, o sea,
tendríamos que tener presupuesto antes de final de año para no estar en situación de prórroga. Yo espero que esto no dure mucho, porque si no usted ya les dirá a los vecinos de la calle Lapice qué es lo que pasa con la reurbanización de su calle. La construcción de la segunda fase de la Ronda Sur. Bueno, discutámoslo en el Pleno. Desde luego, nuestra propuesta es que tenemos que darle un impulso a la construcción de la Ronda Sur y continuar con la construcción de las siguientes fases. Y la segunda fase es la segunda. Y desde luego nuestro planteamiento es que ante un planteamiento y un compromiso que ustedes adquirieron de construir el nuevo edificio de servicios anexo aquí a la Casa Consistorial con un montante de un plurianual de 8 millones de euros, nosotros decimos que, evidentemente, antes que eso es resolver el malestar de muchos y muchos miles de ciudadanos que sufren las entradas y las salidas a la ciudad de Irún, y por eso el que es imperativo, el que sigamos construyendo la Ronda Sur y la segunda fase, que estimamos que tiene un coste equivalente al edificio anexo de la Casa Consistorial y que se podría abordar de la misma manera que se plantea en una partida plurianual de cara a los próximos 4 años. En fin, y el tema de la vivienda de alquiler, que hay propuestas interesantes, discutámoslas, debatámoslas. Hay una gran demanda de alquiler en la ciudad. No hay oferta suficiente. Se está produciendo una especulación por ese desequilibrio entre demanda y oferta, que lo que está haciendo es que está dejando fuera de las posibilidades de poder recurrir a una vivienda de alquiler a muchas familias. Vayamos a intervenir desde el ayuntamiento favoreciendo a equilibrar esa demanda con esa oferta en la medida de lo posible. Y hay propuestas interesantes al respecto. Ayudas al pequeño comercio local. Hay propuestas interesantes también que no son nuestras, que son de otros grupos, pero que entendemos que son de interés. Todo eso está parado, señoras y señores. Todo eso está parado. Y eso, para nosotros, desde luego, es muy grave. Para ustedes, miembros del Gobierno, si no lo es, desde luego tenemos una diferencia muy importante en cuanto a lo que debe ser la gestión municipal de esta ciudad, de Irún. Y desde luego nosotros no hacemos ningún teatro. Actuamos con la responsabilidad que merece esta ciudad y la gestión de este ayuntamiento. Gracias, Xavier. No sé si hay alguna intervención más. Miguel Ángel. No. Luego Lourdes, tú querías tener intervención. Bueno, la verdad es que este final de pleno está dando momentos de gloria para el portavoz del PNV, que son merecedores de un comentario por mi parte, si se me permite. Vamos a ver. Yo le recomiendo que se lea el documento que se ha preparado desde los servicios de la Hacienda Municipal respecto a lo que significa la prórroga presupuestaria. Y entonces tendrá sorpresas agradables, de tal manera que esta ciudad, lógicamente, no está paralizada. Lo cual no quita para que mi responsabilidad como delegado de Hacienda sea llegar a un acuerdo in extremis antes de que finalice este mandato por el bien de todos. Principalmente de la salud también mía, que de la que también me toque preocupar, para evitarme comentarios como los que hoy estoy escuchando aquí. Para Txemperenea hay dinero, señor Xavier Iridoy. Hay dinero para encargar. Y este es el tiempo que vamos a emplear. Otra cosa son las precipitaciones. Las precipitaciones, ya lo sabe, nunca son buenas consejeras. Pero para encargar los estudios de Txemperenea hay dinero. Por eso le digo que aplíquese un poquito y lea en qué consiste la prórroga presupuestaria. Y verá dónde hay dinero de la prórroga presupuestaria, ¿verdad? Bueno, pues con eso estamos haciendo nosotros y estamos cumpliendo los compromisos, como ayer le informé, por cierto, a usted personalmente sobre esta cuestión. Bien, lo del ápice no merece un pase, ya se lo he dicho. Lo del ápice no merece un pase porque, claro, el criterio de noviembre no sé qué ha cambiado ahora realmente. Es decir, ahora en la calle El Ápice se puede urbanizar, sabiendo que usted quiere que se hagan las instalaciones deportivas
en Semperenia. No sé lo que ha cambiado con la calle Lapice, pero estoy de acuerdo. La calle Lapice hay que hacerla y cuanto antes, efectivamente. Ahora, usted, el criterio que tuvo en noviembre, me reconocerá que es un criterio que no se sostenía, porque lo que le valía en noviembre ahora no le vale. Pero bueno, ya sabemos qué tipo de juego político hace usted. Mire, la Ronda Sur. Claro, estamos ahora en la primera fase de la Ronda Sur, con un ligero matiz económico. Y es que la Diputación tiene que implicarse, ha tenido que firmar un convenio y ha tenido que hacer la inversión de 6 millones de euros para la primera fase de la Ronda Sur. Y usted ahora me dice que hay que quitar los 8 millones de la ampliación del Ayuntamiento para hacer la segunda ronda. ¿Qué pasa? ¿Que su grupo ya está diciendo que la segunda ronda la vamos a tener que pagar íntegramente los ciudadanos de Irún? Pues entonces se espera, porque lo primero que habrá que hacer es sacar de la Diputación el compromiso financiero para hacer la segunda fase de la ronda. Y vuelva a ser concejal de Irún y no representante y portavoz del PNV en la Diputación, que volvemos a sus orígenes. Señor Iridoy, usted no hace la labor de portavoz del grupo del PNV de Irún, sino de portavoz foral. Ya le llegará el momento de irse a la Diputación, tranquilo. Ahora defienda los intereses de Irún, por favor. Y entonces la segunda ronda no tiene ningún sentido que en este momento nosotros hagamos una propuesta de inversión plurianual para la segunda ronda sin saber cuáles son los compromisos financieros de la Diputación. Afortunadamente tenemos tiempo para todo eso. Sí, dígaselo también a su compañero director de las cuentas de la Diputación. Dígaselo. Y entonces, cuando vengan con los deberes hechos para Irún, nos comunican lo que hay que hacer. Pero yo, de momento, en el presupuesto, mi opinión, como delegado de Hacienda, en este momento, es que no podemos aventurar ninguna partida presupuestaria de carácter plurianual, porque en el año 2019 no tendría ningún sentido, teniendo en cuenta el estado del procedimiento de la primera fase, no tendría ningún sentido. Y eso lo sabe. Entonces, deje primero que la Diputación anuncie cuál es su implicación en esa segunda fase y, segundo, deje también que la nueva corporación adopte sus decisiones a partir del mes de mayo. La vivienda protegida tiene partidas plurianuales todavía disponibles desde Irumbi. Precisamente las partidas que usted, cuando fue delegado de vivienda, no gastó. Gracias a esos ahorros de usted, hoy podemos tener todavía partidas disponibles para la vivienda protegida de Irún. Y, por lo tanto, gracias a eso, a esos ahorritos que usted hizo, más que por los ahorritos, me imagino que por la falta de gestión, hoy podemos contar con dinero para la vivienda protegida en Irún de cara al año 2019. Y sí, gracias también a que fuimos precavidos, el comercio de Irún sigue teniendo vigente en este momento toda la parrilla de ayudas contempladas en el año 2018. Para el año 2019. No alarme. Las entidades asociativas van a seguir recibiendo las mismas subvenciones del año 2018. Van a seguir recibiendo las mismas subvenciones. No solo las asociaciones de comerciantes, sino también todas las campañas de promoción de ayuda al comercio. El programa CABISIAC, en lo que supone el pago del alquiler en los 2 primeros años de arranque de un negocio de comercio, en las ayudas a la rehabilitación y en las ayudas a la accesibilidad. Por cierto, también en el año 2019 habrá toda la parrilla de ayudas para las personas solicitantes de ayudas para la accesibilidad y la rehabilitación en las viviendas. Todos los programas siguen en marcha y por eso termino mi intervención recordándole lo que le he dicho al principio. Léase lo que supone la prórroga de un presupuesto. ¿No es la mejor situación? ¿No es la situación ideal? Por supuesto, pero hay responsabilidad de este ayuntamiento y de este gobierno municipal para que la prórroga presupuestaria no afecte a los ciudadanos y, de hecho, no la afecta. ¿Que vamos a poner en marcha nuevos proyectos? Por supuesto, pero estamos en el mes de febrero y en mayo habrá unas nuevas elecciones. Y esos urgentes proyectos de los que usted me habla no esperan en este momento el dinero de ninguna obra para el año 2019. Todos ellos están en marcha. Y todo lo que es el gasto de apoyo a las familias y a los que más lo necesitan siguen en pie.
como no puede ser de otra manera, en esta prórroga presupuestaria de Irún y en las prórrogas presupuestarias de otros municipios de la Comunidad Autónoma Vasca. Así que alarmismos menos, y más implicación y más dedicación. Xavier. Bueno, esto está interesante. Vamos a ver. Vamos a ver. Me voy a centrar, porque si no nos vamos a alargar aquí de manera... en respecto de la Ronda Sur, pues tenemos unos planteamientos completamente diferentes. Usted, o ustedes como gobierno, y nosotros como grupo en este momento municipal. Usted dice que hay que ir a la Diputación y en el momento en que tengamos el compromiso financiero de la Diputación, entonces arranquemos con la construcción de la segunda fase de la Ronda Sur. ¿Y si pasan 3 años para eso? Porque por mucho que usted intente confundir diciendo que yo soy no sé qué de la Diputación y no sé qué... Por cierto, yo ni soy concejal de Guecho ni de Vitoria, como usted ha querido tal. Yo soy de esta ciudad, de Irún, como todos los miembros de mi grupo. Y velamos por los intereses de la ciudad. Por eso, ahora a usted le replico. Y le digo, ¿y si no conseguimos una financiación de la Diputación en 3 años? ¿Qué pasa? Porque yo voy a ser el primero en ir a pelearla, ¿eh? Ahora bien, ¿y si no la conseguimos? Que es precisamente un poco el histórico que tenemos. Esa es la experiencia que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no arrancamos? No. Nuestro planteamiento es muy diferente. Es muy diferente. Como la Ronda Sur es una prioridad, porque va a resolver el flujo de tráficos por el sur de la ciudad, en tanto en cuanto vayamos construyendo las distintas fases, ese flujo del tráfico por el sur de la ciudad va a ir bueno, pues permitiendo que se resuelvan esos accesos por el sur, pero también va a tener un impacto en el tráfico en el centro de la ciudad, va a tener un impacto en la variante norte de la ciudad, incluso podría tener un impacto en la entrada al municipio vecino. Nuestra propuesta y nuestro planteamiento, que difiere absolutamente del de ustedes, es: esto es una prioridad, no el edificio municipal anexo al ayuntamiento. No es esa la prioridad es la otra, que afecta a miles de ciudadanos irundarras. Y nuestro planteamiento es: como es una prioridad y tenemos la capacidad económica suficiente en este ayuntamiento, podemos abordar en un plurianual de 4 años, 8 millones de euros, empezar a construir, redactar el proyecto y empezar a construir, y el mismo día en el que aprobemos esa partida plurianual, nos vamos, usted y yo y el alcalde también si quiere, y los grupos de la oposición, nos vamos a la Diputación a pasarle la factura, pero desde luego sin demorar posibles situaciones de que la Diputación resulta que nos dice que no hay disponibilidad presupuestaria y no sé qué historias. Ese es nuestro planteamiento. Primero, pongamos el dinero, actuemos, y con ese compromiso, que no hay mejor compromiso que ese, y demostración a la Diputación, decirle: necesitamos vuestro compromiso de financiación, y os lo demostramos porque hemos puesto aquí 8 millones de euros en un plurianual de 4 años para iniciar esto que es absolutamente prioritario y necesario para ir eliminando ese gran malestar de muchos ciudadanos y ciudadanas que se produce a diario en las entradas y en las salidas a Irún. Ese es nuestro planteamiento, ¿eh? Y desde luego, es que no voy a tocar el resto de los temas porque podría estar aquí hablando durante mucho tiempo, pero lo que sí le digo, señor delegado, es que me he leído muy bien la resolución de la prórroga presupuestaria. Claro que me la he leído. Lo que me parece es que de una desfachatez por su parte, es decir, que estar en una situación presupuestaria de prórroga como la que estamos viviendo y sin unos visos de que efectivamente esto vaya a tener una salida más pronto que tarde,
Pues que esto no afecta a la ciudadanía. Sí, Miguel, terminamos ya porque es la hora, es que yo creo que... Sí, bueno, bien. Lo de la Ronda Sur, mire, como usted haga las cosas así en su vida, pues va a tener problemas. Porque claro, esto de, no, yo pago porque me urge y luego voy a ir a protestar a la puerta de la Diputación para que me dé el dinero, estas cosas como que suelen acabar mal. Y esto es una administración pública. Mire, por esa regla de 3, yo le puedo decir que en la ciudad de Irún hace falta un tercer ambulatorio y, bueno, como el Gobierno vasco no me da el dinero, lo haré yo y luego ya le iré a pedir a ver que me dé el dinero. Mire, esto no funciona así. La Diputación Foral de Guipúzcoa, y no es de ahora, la deuda no la va a saldar con esta ciudad en cuanto a la circunvalación de los tráficos por el centro de la ciudad, haciendo lo que va a hacer ahora. Y eso ya lo saben. La Ronda Sur, como proyecto, finaliza en el barrio de Beovia. Y todo ese trazado lo tiene que financiar la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque no desdobló la variante, porque nos mantiene una autopista con peaje y porque el semienlace, que no sé cuántas veces la ha anunciado su diputado general, tiene un peaje. Yo no sé por qué lo tenemos que pagar los ciudadanos iruneses. ¿Por qué lo tenemos que pagar? O sea, es decir, esa inversión va a tener un retorno económico para Bidegui, para la sociedad que gestiona la autopista titular de la Diputación Foral de Guipúzcoa, va a tener un retorno económico gracias al pago que tenemos que hacer los ciudadanos del Bidasoa. Mientras hay otras comarcas y ciudades de Guipúzcoa que tienen no una ronda, sino 2 gratis. Esos son los acuerdos, estos asuntos que a usted le parecen menores, estos acuerdos de la Diputación Foral de Guipúzcoa consigo mismo, con ustedes mismos, ¿no? Entonces, ya hemos aprendido de todo esto. Aquí los acuerdos por delante. Aquí los acuerdos y los compromisos económicos por delante. Y luego veremos. Y luego veremos. Porque de esto hemos aprendido, ¿eh? Y del señor Olano hemos aprendido. Y de su grupo también. Así que esto de pagar y luego ya veremos, no. Fíjese con 8 millones lo que se puede hacer en esta ciudad con la competencia de esta ciudad. Es que yo no sé por qué tenemos que adelantar nosotros el dinero de una competencia, la de las carreteras, que le compete a la Diputación Foral de Guipúzcoa y ustedes no se han querido enterar. Ahora, para hacer variantes en municipios de 120 habitantes, para eso ya tienen el dinero, claro, por supuesto. Hay otro tipo de cuestiones, ¿verdad?, que usted y yo ya sabemos. Lourdes, ¿no quieres intervenir? ¿Quieres que te diga la verdad? Te lo agradezco. Te lo agradezco. Bueno, pues vámonos todos. Joaquín. Sí, yo siento la hora que es, pero bueno, sí que tenía un par de ruegos muy rápidos. Uno es cogiendo un poco del guante al tema del presupuesto y su aprobación, sí que es verdad, y simplemente recordar que este año pues bueno, hay una serie de clubes deportivos también que cumplen unos cuantos años, es su aniversario y bueno, pues me gustaría saber cómo van a ser atendidas sus peticiones. Pero bueno, me voy con el segundo, que es en el que me quería centrar. A finales de octubre y a principios de noviembre se pasó a gestionar el servicio municipal, o se instauró el servicio municipal de Zubia, el centro de inclusión, que todos conocemos. Es un servicio subcontratado, lo llevaba, bueno, hasta entonces Zubia como tal no existía, pero existían una serie de servicios que era, por ejemplo, el del comedor y el del punto de encuentro social, que venía siendo gestionado por otra empresa. Sí que es verdad que se contaba con un equipo muy profesional y que hacía una intervención socioeducativa, yo creo, bastante, pues por lo menos de agradecer y de reconocer, ¿no? Bueno, como bien decía, a principios de noviembre o a fines de octubre, no recuerdo, entró otra fundación a gestionar el servicio, con lo que el equipo que estaba se subrogó. ¿Vale? Bueno, desde entonces llevamos ya 2 despidos y cuanto menos también un enrarecido ambiente laboral. El Ayuntamiento tiene responsabilidad directa en el control de sus servicios y nos parece muy grave, desde nuestro grupo, lo tengo que decir así, muy grave lo que está sucediendo. El ruego es que el Ayuntamiento llame
a una reunión de urgencia a todos los agentes implicados, a los grupos municipales, porque yo no sé si son conocedores y conocedoras de la situación, pero sí que hay que tildarlo como grave, ¿no? Y que nos llame a una reunión y para empezar a poner soluciones encima de la mesa. Y además es que nos parece todavía un poquito más grave cuando vemos que la fundación que está gestionándolo ahora, en la misma página web, indica que sus valores es el de mantener un trato cercano, amable, afectuoso, sensible, de respeto para con las personas, ¿no? Entonces, todavía pues, bueno, se nos hace como más incomprensible. Bueno, sin más, quería poner esto encima de la mesa. Son dos ruegos los que has hecho. Bueno, el primero no sé exactamente si es un ruego, pero el segundo, si es un ruego, trasladaremos a través de Bienestar Social, vamos a buscar la información y creo que es lo que corresponde y no aventurar, digamos, ninguna opinión hasta que sepamos exactamente de qué se trata. Creo que es lo responsable y lo adecuado. Muy bien, pues nada, eguerdi on.